Hola, mira, del cagazo me olvidé de ponerle. Mirá, Square, mirá lo que hiciste. Del cagazo que me pegaste, me olvidé de darle a grabar. Del cagazo que me pegaste. Le iba a dar a grabar y me olvidé, me cagué, me di vuelta. Ay, puta madre. Ahora sí, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? Para los que lo estén viendo resubido, me tiraron una alerta de susto justo cuando iba a empezar, me iba a desmutear todo. Pero bueno, ¿cómo anda, señor Squirrel? Gracias por esos bits. ¿Cómo anda, señor DF? Sí, vi DF la imagen de los casos de los 400 millones de Radán como enemigos comunes. No me la voy a instalar, papu, ni a pedo. ¿Cómo anda, Zero? ¿Cómo anda, Cómico? ¿Cómo anda, Wolf? ¿Cómo anda, Riz? Ay, buen martes. Espero que la estén pasando bien. Les voy a decir una cosa. Ayer quería hacer directete, lamentablemente no pude. ¿Por qué? Porque me desperté, hablé y no me salía la voz. Quedé ronco. Quedé ronco, ¿por qué? Porque 4 directos seguidos, gritando, enojándome, hablando sin parar. Y no me salió la voz. Y hoy todavía sigo medio así, pero dije, hoy sí quiero, loco. Hoy sí, dale, hoy se tiene que hacer, papu, y tengo ganas, dale. La gran Hollow Knight. Básicamente es la gran Hollow Knight. Después dice, Ranán le robó la voz y las manos. ¿Cómo me van a robar algo que nunca tuve, papu? Zero dice... Para jugando Luracuret Maden y Luracuret Rodón al mismo tiempo, no hit, no hand, no cheat, level 1, only parry, mientras lo disfrutes como un... Solo leerlo. Oh. A ver, hacia el Yucateco. Uy, ¿saldrá la voz? Hola, Zero, ¿cómo estás? No, parece que estuviera un poquito drogado, amigos. Me siento un poco dopadito. Sí, no, sale rara, sale con una voz de cansado, pobrecito. Estoy yucateco por... exactamente, amigo. Me metí una buena dosis de... Bueno, intentaré no nombrar drogas específicas, amigos, ¿sabes? Porque después YouTube se puede poner curiosito ahora con estos nuevos algoritmos de IA que te escuchan las palabras. ¿Me oyes, amigo? Bueno, vamos para acá, tiki tiki. Tiki tiki. Y acá estamos. Bueno, estuvo el texto este gracioso porque yo le puse Dios mamado Radán. Para mí era un dios esa cosa. Claro, el dios no era él, el dios era lo que tenía montado arriba con esa tremenda peluca que no me dejaba ni ver los ataques que hacía el pedazo de mamagüevo. Pero bueno, casi que el tipo estaba rozando en medio lo divino ya el papo. Así que quedó el dios Radán. Bueno, 65 muertos. Esperen que... voy acá. Quiero notar unas cositas. Estoy ahí. Sí. Y vamos a sacar esto. Tiki. Vamos a poner... ¿Cómo anda, buen señor Jarito? 95 stream. Dios, ¿cuántos stream del Elden Ring? Sí. ¿30? Estamos en el número 30. Tiki. Sonidito. Esperen que vemos que esto vaya bien. Sí. Bueno. Cosita pendiente, quería venir yo les había dicho que iba a venir acá, ¿cómo es? A sacarme una fotito. Me olvidé, la verdad que nos pusimos a hablar, puse a hacer otras cosas y me olvidé, así que voy a venir ahora sí a sacarme mi linda fotito. Carito dice, mira, pero, ¿cómo que muerte de Radán? Sí, es mi pelea, papu, es mi pelea. Y es raro porque, o sea, es Miquela quien le da todo ese daño sagrado y todos esos ataques chotos. Y bueno, el agarre contaría como una... Bueno, no. Bueno, es medio curiosito. Hijo de puta, ¿cómo sube ahí? Che, yo no sabía que había una escalera. Bueno, le vamos a dar vuelta, papu. ¿Puedo subirme a torre? No, vamos a dar la vuelta. Vamos. No me deja darle vuelta, papu. Che, yo me quería sacar una foto ahí adentro. Me recagaron, papu. A ver, dice algo acá. Lo he logrado. Demasiado alto. Hijo de puta. Hora de bien hecho. Camino oculto más adelante. Papu, para que veas que eres una inspiración, y que me alegras la vida, te envié una pequeña dedicada a los privados de Steam. Para que disfrute después de tanto Nyai Wolves que le he spameado. Muchísimas gracias. ¿Cómo que dedica? Muchísimas gracias, buen señor Square, por esos bits. Ahí miro, a ver.
A ver qué me mandó el buen papu. Tiki tiki. A ver. Uy, dice, tomá papu, te dedico esa muerte a Malenia por hacer que me den ganas de jugar de nuevo al Elden. Ah, bueno. Se papeó a Malenia, encima dice que lo inspiré a volver a jugar. Muchísimas gracias, señor Squirrel. Qué bonito ver el logrito ahí me mandó. Tanto así me inspiró que hasta el mantel me puse para matar. Bueno, ahí sí me picó un poco, papu. Era muy bonito y emotivo todo hasta que me bardeaste el mantel otra vez. Era muy bonito hasta que me perdió el mantel. Gracias, señor Squall. Es bonito eso, ¿sabéis que me da una sensación muy bonita pasado con algunos juegos que cuando me ven jugarlo me sale en Steam que tal persona se lo puso a jugar y a veces me mandan mensaje de che, ¿sabés que te vi manqueando con el juego y me dieron ganas de volver a jugar? Es bonito, muy bonito cuando pasa. Muchas gracias, señor Squall. Y por los vitamin. ¡Le robaste el mantel! Quiero también decir una cosa que ahí Cero, ahí estoy leyendo que preguntó si iba a sumar las muertes al contador. Mi idea es cuando ya esté terminado, cuando terminamos el juego básicamente, sumar las 91 muertes creo que eran de Malenia y las 65 de Radahn al contador y que queden todas ahí como en total y las de caída también, todas así, todo ahí, como total de muertes así, y que esté el número como total, digamos. Se olvida, probablemente sí, probablemente sí. Caritos papu, ten cuidado de acercarte mucho. No vaya a ser que te vuelvas en la diosa de las infidelidades. Bueno. Che, como que me cagaron la foto. Les pregunto si saben. ¿Puedo subirme acá? Porque me quería sacar una foto acá arriba, papu. Y no puedo. Quiero subirme acá a sacarme una foto, papu. Que yo sepa, no. ¡No! Quería ir ahí arriba a sacarme una foto, hermano. Nah. Bueno, lo que sí hice, y les voy a mostrar, obviamente, fui a buscarme la armadura del joven león. La armadura dorada que portaba Radahn en su juventud muestra con orgullo su heroico énfasis en el rojo y se convierte en el atuendo perfecto para un león. Cuando Malenia, la espada de Miquela, quien me rompió la cola, dejó que la flor putrefacta floreciese en Aeonia, Radahn oyó un murmullo en su oído. Miquela te aguarda, oh consorte prometida. Me voy a equipar la deliciosa armadura del joven león. A lo mejor suplanta la de la soledad que venía usando. ¿Quién te dice? Le voy a mostrar el casquito, me lo voy a sacar porque no me gusta, pero... Está bonito, mirá. Está muy bonito el set. Las físicas de la capa. No le digan mantel ni digan que me robé el mantel de la mesa, por favor. Está muy bonita la capa. Sí, sí. Eso no es una capa. No, perdón. Eso es una capa. La dislexia. Es la cortina, no la cortina. Dios, no puedo ni leer un mensaje, hermano. Está bonito, ¿eh? Los cuernos en vez de tenerlo arriba los tengo a los lados. Bueno. Está bonito, ¿eh? Sí. Muy bonito, ¿eh? Dios, la boca. ¿Cómo que la voz como suena, Riz? ¿Tienes algo que decir, mi amiga? Dilo ahora, si tienes algo que decir. Quiero que sepas que dejé un día descansar la garganta porque ni siquiera me salía la voz. Este es el resultado de un día de descanso de la garganta, amiga. Imagínate si no le hubiera dado ese día. Ni siquiera me estarían escuchando ahora mismo. Cuando estaría... No se escucharía nada, ¿me oyes? Bueno. Hola, a ver, ¿cómo andas, Uli? Uy, se me fue. ¿Cómo andas, Uli? Ay, tanto tiempo. ¿Cómo andas? Sí, bueno, te pongo en contexto. Llevan como 4 directos seguidos, gritando, enojado, y la garganta ya no da más. Pero bueno, no, llegaste en un momento donde no estoy en un estado para nada recomendable. Pero bueno, me voy a poner mis hermosos cuernitos. Ahí está. Muy bonita. Muy croquet. Muy coquet. Vamos a ver si le saco una capturita. A ver. Ahí. Tiki. Otra ahí. Tiki. Con la luz apagada también. Tiki. Tiki. Ahí está. Muy bonita, muy bonita. Me gusta mucho el set de
del Radán este. El otro me gustaba. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el otro era mi favorito? Bueno, este está bueno, este está suculento. Parece traje de abuelo. Puta madre, quería mostrar los ojos y no me deja. Quiero mostrar. A ver. Ah, que Zulix, esto no lo viste, pero hay una cosa que descubrí haciendo jueguitos con la cámara, que se pueden ver los ojos. Se pueden ver los ojos diferenciados del resto de todo. A ver si te lo puedo mostrar, Zulix. A ver, tengo que... No, un poquitito más para acá. Ay, a ver, ahí, mira. Mira. Ay, ahí se vio un poquito, mira. Los ojos se ven separados. Se ven las bolitas de los ojos separados de todo lo demás. Mira. Espérate. Bueno, las dos está medio complicado mostrarlas. Sí, tendría que irme a una pared. Pero bueno, una vez ya hecho esto, hay unas cositas pendientes, unos ítems, unas cositas pendientes que quería ir a buscar. Así que va a haber procrastinación y a lo mejor ni siquiera terminamos hoy. Muy probablemente ni siquiera terminemos hoy. Pero bueno, es que hay muchas cositas pendientes que quería ir a buscar. Igual dice, hay tanto lore por descubrir, loco, estoy seguro que de lo extenso que se me van detalles. Pero ¿qué te parecieron todas las revelaciones y nuevo lore del DLC? Bastante suculento, bastante. La parte del bosque, el tipo de la llama frenética, esa parte me encantó. Me encantó. Igual, yo ya sé, voy a hacer lo mismo que con todos los Souls. Los jugaré, lo disfruto como un enano. Después me buscaré video de 3 horas explicándome todo. Muy probablemente es eso lo que vaya a hacer. Pero sí, es una delicia. Sí. La mansión no me gusta. Bueno, acá me dejé cositas. Así que lore de 12 horas, no, gracias. No. Un video de 1 horita, 2 horitas. A lo mejor me lo degluto como un midget, como un dwarf del Dragon Age Origins. Y hasta ahí. ¿Era por acá donde yo quería venir? No sé. Sí, creo que era por acá. Vamos, sí, vamos. Vamos por acá. Pero si hay un par de cositas, viendo el video en directo, no. Y analizándolo, no. ¿Te imaginas 12 horas viendo videos de lore? Sale diciendo, que este era el hermano, yo pensé que era el hijo, no entendía nada. Ay, lo peor es que sí va a ser algo así. Esa va a ser la experiencia. Bueno, acá por ejemplo no me acuerdo si yo vine por acá por los techitos a buscar los ítems. Probablemente sí, pero sí que sé que hay una cosita que me dejé, que la vamos a ir a buscar. Concha de la lora, me caí. Mira, ¿ves? Acá ya hay cositas que no agarré. Y acá también, mirá, todo esto me lo perdí. Me distraje por un camino y después no volví más acá. Mirá. Que igual es gracioso porque con Radán sé que hay un montón de cosas que podría haber hecho que no hice. Tenía la gran alma esta, la gran runa, no la usé, que me subía los atributos. Tenía, ahora les voy a mostrar. Espera que mato a estos mamagüey. Tenía... Miren esto. Tenía... ¿dónde carajo? Tenía todas estas almas para usarlas, más los bufos y subirme más niveles de arcano probablemente, para más chance de que la hemorragia se diera antes. Y no lo hice tampoco. O sea, tenía un montón de cosas que me podrían haber hecho la vida más fácil y no lo quise hacer, básicamente. Era consciente, lo de las almas era consciente, lo de la runa también. Simplemente no quise. ¿Saben qué me puse a hacer? Me puse a analizar el try donde le gané. Y me cago en la puta. Y se me hizo tremendo que yo, cuando empecé el intento, el try, o sea, ya lo había dado por perdido porque empezó súper mal. O sea, me olvidé de meterme los
Los bufos me los tuve que meter cuando ya estaba dentro de la pelea. Me arrinconé yo solo contra una pared y la cámara se puso curiosita, chistosita y no podía ver los golpes y me comí golpes. Gasté estos de más en la primera fase. O sea, pasaron un montón de cosas y había perdido la concentración y se pudo, aún así se pudo. Yo, la verdad que cuando lo volví a ver, me parece tremendo el análisis post. O sea, ya terminado cuando se ganó, porque yo lo veo y digo, yo peleándole así, no diría que le hubiera ganado, No diría que le hubiera ganado en ese... Y mira, sí se pudo. Eso lo veo como autorreflexión para mí ahora que le hago en voz alta de no dar por perdido a veces un try porque empieza medio flojito. Hay algunos que sí, me enojo y... Bueno... ¡Defe! ¡Gran machete de asesino de augurios! ¡Defe! ¡Es drop asegurado! ¿Seguro? Bueno, pero ya lo tenía, así que pasa nada. Me perdí muchos jueguitos de stream, me quedé en Hollow Knight y ahora estoy viendo la parte 5 todavía. Dices y las manqueadas y los gritos, Unlix, que te quedan por ver. Los gritos de enojo que te quedan por ver todavía. Uf. Yo, mira, Zulix, si en algún momento te lo quisieras saltear porque son demasiadas partes o algo, te recomiendo el Panteón. El Panteón, que es básicamente la parte final, o las partes finales, ahí es donde sí es lo más... y ahí sí que estaba fónico ya de tanto morir. Dios mío. Pero sí, mira, todo esto no lo hice, por ejemplo. Sello del árbol áureo. Aunque el círculo de Elden se haya destruido y el árbol áureo haya perdido su antiguo esplendor, la gente sigue buscando respuestas en la fe. Los Spider-Man, saltealo. No, Zulix, no le hagas caso. Los Spider-Man son los mejores. ¿No sabés, Zulix, qué hermoso que es ponerte a jugar a un juego y ver que solo se juega escribiendo? O sea, que tenés que escribir en inglés y que encima está súper mal hecho. Y que hay un montón de formas de softloquearte y tener que empezar el juego de nuevo. Es una experiencia preciosa. Papu, desde más o menos el intento 17 ibas encaminado a ganarle. El tema es que, sin ser troll, las manos no te acompañaban. Gracias, papu. Porque los patrones incluso entonces los leíste bien. La fase 2 te pilló mal parado. Pero fuera de eso, lo único que te hizo tardar fue que te frustrabas contigo mismo por los ataques al piso. Exactamente, esto, mira, esto. ¿Así? Esto así. Ataque cargado fuerte. Estando pegado al... Suponete, Radahn es esta jaula. Yo le hacía así y no le daba. Eso, y eso llevaba al tilteo. El tilteo llevaba a desconcentración. La desconcentración llevaba a comerme golpes a lo pelotudo. Exactamente. Toda la razón, buen señor. Toda la razón. Muchísimas gracias por esos bits. Sí, pero no, toda esta zona no la exploré. Me voy a morir. No me morí. Buen intento, papu. Pero sí, bueno, yo mismo en la pelea le decía, Radahn para mí es mucho más divertido y mucho más fácil que Malenia. Muchísimo más. Era más divertido de pelear. Lo que pasa es que yo me enojaba y me empezaba a comer todos los golpes porque te distraes, ¿viste? O sea, lo que más me jodía eran los golpes al aire o al piso y el tema de que me hacía ataques estando de espaldas y yo no podía ver el movimiento de los brazos, entonces no sabía si iba a empezar con el ataque rápido, con el ataque más lento, con el más lento de todo. No lo podía, entonces el tipo empezaba el ataque y después se giraba en vez de girarse y empezar el ataque. Y era curioso porque con algunos ataques no hacía eso, con algunos ataques se reposicionaba y ahí me pegaba. Era, bueno, que estuvo bastante curiosito, pero sí, yo Radahn lo disfruté mucho más que Malenia. Y esto lo digo, incluso si me hubiera matado más que lo que me mató Malenia, hubiera dicho lo mismo. Radahn para mí fue mucho más divertido y mucho más... Me gustó mucho más que Malenia. Además, sobraron 2 Estus, que esos 2 Estus que me sobraron, me los hubiera tenido que tomar
si hubo un ataque que me tiró que lo falló, porque estaba arriba como de una piedrita o de un desnivel, y yo estaba abajo, y me lo tiró y falló el ataque. Si me hubiera dado ese ataque hubiera tenido que usar los cestos. Y me causó gracia algo, que es que yo al principio me enojé porque me comí algunos golpes o porque pasaron algunas cosas mal y yo pensaba, ¿saben qué? Sí, la puta madre, me escupieron veneno. Que si no me hubiera acertado esos golpes, el try hubiera sido distinto. Si yo no me hubiera comido los golpes que me comí en la primera fase, era una línea temporal completamente diferente y tal vez no lo hubiera ganado. Si no me hubiera comido esos golpes, boludo. Entonces estuvo muy curiosito. Uy. Estuvo muy curiosito. No te caigas, no te caigas. Ay, otra vez voy a tener que subir. No me voy a saltear nada aunque me tome un año más, porque las manqueadas no me las puedo perder. ¿Cómo que las manqueadas? Esperaba un mensaje bonito como de, no, que tus videos que me encantaban las manqueadas. ¡Las manqueadas! ¡Las manqueadas! Mirá mis aros de cebolla. Mirá los aros de cebolla que me cuelgan ahí, mirá. Parecen aretes, son aros de cebolla, son rodajitas de cebolla. Bueno, acá vamos a subir de nuevo. Papu pregunta, ¿fuiste a la zona medio secreta que está justo en la hoguera? El Alto Umbrío Oeste, justo a la izquierda del castillo de Ensi. No tengo ni idea de dónde me estás diciendo, Papu. No tengo ni idea. Descubriste la zona secreta que estaba abajo, a la izquierda del castillo, después es que está escondido atrás de un hongo, que hay un cuadro que le tenés que pegar, y que si doblás a la izquierda hay una estatua que te señala con un dedo al piso y tenés que pegar 3 saltos. La verdad que no me acuerdo, Papu. No me acuerdo qué comí anoche. Imagínate. Va un poco aparte, pero qué buen lugar que fue el bosque la PTM. Me puse a poner mis marquitas de tiempo, y mientras veía me di cuenta de lo poco que duró en comparación a como lo recuerdo. Me estás Fue jodiendo. solo 1 hora y 10 minutos con solo 10 alertas ustete. Yo pensaba que fueron más. Definitivamente hoy no vamos a terminar esto. Gracias por los bits, señor Squirrel. Esperen, moquitos. Listo. ¿Querés que te guíe para ver si fuiste? A ver. Gracias por los bits, señor Squirrel. Entonces viene el modo de todos los enemigos son Malenia. No, me equivoqué de camino. Bueno, ya que estoy te mato. Au. Chao. Se cayó solo. Sí. Sí. Me caí solo. Fue completa cagada mía. No le puedo echar la culpa a nadie. Puta madre. ¿Cómo anda, señor Manuelero? Bienvenido. Buen martes. Mira. Tenemos el hermoso y jugoso set de Radahn. Mirá, el set de Radahn en su prime. En su prime. Mirá, con el casquito, pero que no le encuentro. Tendría que haber guardado todas estas cosas. Mirá. Pero yo prefiero los cuernitos. Como la mayoría de las muertes. Me parece que me equivoqué de camino, chicos. O muy bien. No, me parece que voy bien. No voy bien. Este es el camino a la mansión, hermano. Puta madre. Ya vi. Está bien que te haya tenido todo el stream con alertas troll para que te caigas, pero no es para que te tires cada quemando bits. Dea. Que no fue a propósito, Squirrel. Que no fue a propósito. Gracias por esos bits. El DLC, fíjate en el castillo de Ensis, en donde peleaste contra la grana, está rodeado por agua. Así lo encontrás más fácil a la izquierda.
Tenés una hoguera llamada Altus Umbrío Este. A ver. Claro, acá no la voy a ver. No la voy a ver en el mapa de... Castillo de Ensis. No. No. Y había una puerta cerrada, Había una puerta cerrada que nunca abrí. Había una puerta cerrada que no... Ah, no, este es Belurad, no es Ensis, la puta madre. Bueno, pero acá me quedó una puerta cerrada que creo que nunca abrí. Perdón, estoy mezclando cosas. Ese era otro castillo. Acá está Castillo de Ensis, a ver. Alto Sombrío Oeste. Ah, supongo que ya lo tengo entonces. Esa hoguera la tengo ahí. ¿Se no es el castillo? Sí, ya vi, papu, ya vi. Encima se me escapó, hijo de puta. Rami, ¿estás seguro que descansaste la mente? No. La verdad que no, Riz. ¿Cómo anda, señor Supremo? Buen mar... ¡La concha de tu hermana! Cuida la garganta, papu. Está hecha bolsa. No empieces a hacer gruñido y sonidos extraños. Porque vas a quedar... No se te va a escuchar nada para cuando termines el directete. ¿Cómo anda, señor Supremo? Buen martes. Dice, yo tuve la mala suerte de pelear a Radán antes de que lo nerfen y sin duda fue el jefe más hijo de puta que enfrenté. Haber estado como 6 horas y lo máximo que le llegué fue la mitad de su vida. Ay, qué bonito, qué balanceado ese Radán, Sí, las cosas que me han contado que hacía ese Radán. Uff. Bueno. Otro lindo escudito a la gran colección de escudos que ya tengo, que he vendido la mayoría porque están todos repetidos. Sí. Bueno, creo que ya agarramos todo acá. A no sé que me haya quedado algún ítem en algún balconcito. Ay, mira, justo. No te mates, por favor. Gracias. Ahora solo me queda ir a agarrar mis almetas. Ay. Agárrame. ¡Ay! ¡Ay! Me hizo la de pegarle al piso como con Radán. La puta madre, loco. No me joda. Esa es mi voz con la garganta destrozada. Pa' tu casa. Ah, mira, ahí están mis almitas. ¿Me da mis almitas, por favor? Por favor. Por favor. Dios mío, Sabo está transformándose en un dios exterior. ¿Cómo me estoy transformando, carito? Bueno. Ahora vamos a lo otro que quería buscar por acá. Ay. Creo que era ahí. Solo dice, pero ¿cómo fue? O sea, te enfermaste y ahora estás recuperando, pero cuidando. También pasó varias veces que aclaré mi garganta muy fuerte y por hacer eso me lastimé mucho al punto que ya no podía hablar bien. Igual me dura unos días, no me enfermo, pero a veces es muy delicado. Sí, no, encima yo, Zulix, tengo un tema también que a cada rato así, entonces, pero no estoy enfermo. ¿Sabes qué? Mira, yo te voy a dar el contexto, Zulix. Hice 4 directos seguidos sin callarme la boca, gritando,
haciendo bolsa la garganta. Y encima, acá donde yo vivo, Zulix, hay 80% de humedad. Entonces, la humedad que me congestiono por tanta humedad que hay. Y encima que hice mierda la garganta. Entonces, tengo ese combate activo ahora mismo. Y ayer iba a ser directete de esto, pero la garganta quedó hecha bolsa y no se pudo. Pero bueno. Bueno, acá está lo otro que me faltó. Añadirle el combo al modo negro, exactamente. Que aunque ahora mismo no haya modo negro, porque está todo quitado, todo matado. El tema es que, claro, ya lo aspiré, ¿viste? Mira, acá me dejé esto, miren qué bonito. Claramente muy intuitivo, muy fácil de encontrar. Era solamente cuestión de analizar el entorno. Tenías que mirar acá esto y tirarte acá. Así de fácil, papu. Así de fácil. Así de fácil. Y encontramos el bastón albináurico y la máscara albináurica. Tenemos la hermosa mascarita que obviamente nos la vamos a probar, obviamente. Otro machete. De fe, este también era garantizado, como el de hace un ratito. Porque ya me dropearon dos, de fe. En un lapso de media hora ya me dropearon dos, de fe. Bueno, entonces acá tenemos uno y acá tenemos el otro. Puedes sacar el moho negro de tu entorno, pero no lo puedes sacar de dentro de ti. Mira. Mira, mira, mira. Gracias por esos bits. Mira, mira, mira. Muy bonitos, muy bonitos. Bueno, muy bonito y muy croquet. Sí, sí, sí. A ver si hay algo más por este caminito, pero sí, me dejé esto. Hablando de drop y albináurico, hay albináuricos con armadura de cota de malla que puede farmear. Es perfecto para ir de Shrek. A lo mejor ya la tengo, ¿eh? ¿Quién te dice? Pero bueno, mira, acá había otro dropcito que no agarré. Nos vamos a probar la mascarita de albináurico. Acá está, mira, 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 mira. ¿Qué dice? Aumenta el arcano. ¡Uy! Aumenta el arcano. Bueno, tiene una desventaja, pero... esta máscara de piel de albináurico a años luz de los objetos sacrodermos es el resultado de una burla maliciosa. Mira, mira la cara. Mira la cara. Ay, me encanta, loco. Me encanta. Me encanta la armadura el casquito de albináurico. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Tamara se está natural. No, ¿cómo que se está natural? ¿Cómo que se está? Tamara sin los filtros de Instagram. No me digan eso, che. Tamara sin los filtros de Instagram. Bueno. Ahora vamos a ver esto que había dicho Jaritos. Y de ahí seguimos con un par de cositas. A ver. Tamara Novik. La cara que pongo cuando cae en drop del 0,5%. Puedes tirarte unas salientes para llegar a una zona secreta. Salientes para llegar a una zona secreta, a ver. Por ahí decís. Ay. Por ahí. A ver. Pobre Thor. Ay, pero acá tampoco no había venido, mira. Acá tampoco. Alala. Mira. Me había faltado, El ítemcito me había faltado. Dirección contraria. A ver. ¿Cómo que 44 minutos? ¿Cómo que 44 minutos? En dirección contraria. Bueno, entonces si me fui para allá y allá es en dirección contraria, tiene que ser para acá. Hay un saliente que no vi. Por acá me tiro. Se viene salto de fe.
Se viene salto de fe. O por acá. Acá. No, no me acuerdo, No me acuerdo de haber venido por acá. No, no me acuerdo. Que tranquilamente lo podría haber hecho. Y que no me acuerdo, ¿viste? Fuerte grieta neblinosa. ¿Por qué se cortó la música de repente? Había escuchado como un sonido y se cortó. No, no, acá no venimos, mira. Acá no venimos. Hola, chicos. Hay barriles explosivos. Eso no me... ¡Ay! Ah, mira. Manuelero, mira, diría gritando la frase que acabas de escribir, pero la garganta no está en su mejor momento. Hola, papu. Te jodí. También tropa. Itemcito ahí. Hazlo. No, no, no. No, no. No bebo. Curse you, babe. No. ¿Por qué me tentás? ¿Por qué me tentás? Hay un fumar. ¡Defe! Otra chita de soldado de Mesmer. Ñam. Uy. Tarrito de aceite. ¿Cuándo es el funeral de la garganta? Y probablemente hoy al final del stream, ¿será? Probablemente. Ahora, vamos a probar qué tanto se rompe. A ver. Uy, no, sí está. No está en su mejor momento. Caballero negro. Ah, bueno. Que me había dejado. No quiero hacer mal. ¡Ah, no! ¿Y eso? ¿Y esa boca de...? ¿Quieres tener esos labios de mamadora Luxury? ¿Le vieron la boca? ¡Ah, la mierda! Pero... ¡No! ¡Ay! Uy, ahí me la jugué. Au. ¿No querés meterle más delay a tu ataque, viejo? Uy, qué rico sangrado, amigo. Ay. Ay. Me morí, viejo. Eso me pasa por jugarle al vergas, amigo. Es como tu opuesto, tú tenés la nariz, él tiene la boca. Bueno. Vos dice, ah, caray, nunca había visto ese jefe, ahora que caigo, toca abrir el juego y volverse a decir. Luego, tiene una cosa mágica el juego de eso, de tenerle cientos y cientos de horas y seguir descubriendo cosas. Es una delicia. Es una delicia. La puta madre que me van a matar los soldados normales, amigo. Oh, fragmentum, botitas. Yeah. Este no lo había agarrado. Igual creo que prefiero recuperar mis almas antes de venir aquí, ¿sabes? Por la cuestión de poderlas perder todas, amigo.
Pero bueno, no pasa nada, vamos a limpiar eso. Tranqui, Rami, no sería la primera vez. ¡Uy! Mayal de serpiente. Algunos del ejército de Mesmer usaron estos mayales para quemar a los cornamentados y marcarlos con agonía y miedo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito Deep Lore, la verdad. Muy, muy bonito, muy ameno. Me encanta. Papu, es raro ver que el caballero te mata, luego matar a Radahn. Para vos será raro, papu. Para vos será raro. Deberás creer que mato a Radahn y después nada me mata. Esa es tu cabeza, papu. Pero todos los soldados se quieren desnudar que te tiran sus cosas. Ay, es que Def, mira. Mirá, ven a alguien con la armadura de Radahn y unos cuernotes. Encima, no solamente unos cuernotes, Def, unos cuernotes RGB. Escucho mi garganta que no puede más. No puede más. Vení, papu. Mamagüevo. Digo, glu, Me glu, pegó glu, con glu. eso. Esos doblajes con voz Uy, lo que afónica se saca, merecen hermano. un mamahuevo. Que no Claro, tiene nada saboreando que comida. envidiarle a Radahn, el daño que pega este hijo de puta. Hermano, que me saca lo mismo un caballero que Radahn. ¿Qué me está diciendo? Cuando pega con el escudo, pero a la concha de tomar. Este pega más que los otros contra los que he peleado, Tiene menos vida. Me hace acordar a... ¿Te acordás, Jarritos? El Gaius haciéndome más daño que el propio Mem. O sea, matándome más veces, digo, que el propio Mem, ¿verdad? Tremendo. Dale, boludo. Uy, pa' tu casa, papu. Facilito a la primera. Llamame loco, pero si viene alguien con cuernos que le brillan de tantas infidelidades, me parece una, todos juntos. Sartegole, una red flag. ¿Quién tiró un mamagüevo? Chistoso que Rami se asusta de cualquier cosa, pero de un mamagüevo en el oído quedó chill. Sí, quedé chill porque estaba hiper enojado con este hijo de puta. Gracias, ¿Quién fue? Pará. ¿Quién fue? Zulix, gracias por ese mamagüevo. ¿Sabés qué pasa? Yo le voy a explicar una cosa. Yo estoy peleando con un bicho que me mató. Con un bicho que me humilló. Y escucho... Mamagüevo de... Y me pica. Y me pica. Siento como si... Mirá, siento como si hubieras estado acá. Acá, así, mirándome. Y me hubieras dicho a lo lejos... Mamagüevo. Mientras yo estoy peleando. Que me... Mamagüevo. Y me picó. Y me picó porque encima me estaba pegando. Me estaba pegando el bicho choto. Y escucho... Mamagüevo. Gracias, Zulix, por esos bits. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Qué bicho en este juego no te mató igual? A ver si es que puedo hacerlo de los ojos. Ah, no, un poquitito más atrás, a ver. Ahí, mirá. Mirá en los ojos. Y la boca también, Mirá.
Ay, cómo me encanta hacer eso. Che, pero fue con cariño. No, sí, te estoy jodiendo. Vení, vení. Los ojos se ven. Ay, me encanta, loco, qué precioso. Vámonos, esperen. Moquitos. Ay, listo. Yo me tiro al pozo de la mansión del volcán si me topo con eso. No sé con qué de todo, pero bueno. Papu, perdona por creer que eres un super pro por matar a... por matar a un jefe ultra difícil. Perdonado, papu. Bueno, ya hicimos esto. Ahora vámonos a otra cosita que quería buscar para... Uf, cómo me peleo con la interfaz, que manco del orto. Hasta me peleo con el mapa, ¿no? Bueno, me faltó una hoguera acá que no había descubierto. ¿Por qué? Ni idea. Espere, falta... Y bueno, ya está, me lo perdí. Vamos acá que me dejé una hoguerita. ¡Ah! Uf, eso me mató. Adiós, y bueno, adiós objeto 1. Tiene que haber una hoguerita por acá. Se supone. Escucho algo. Luego estoy escuchando algo como un escarabajito. ¿Lo estoy escuchando, hermano? Estoy seguro que lo estoy escuchando. La esquizofrenia... No, estoy escuchando cosas, chicos, de verdad. De veritas, de veritas. Ay, la puta arquera albináurica, me cago en la puta. No te tengo miedo, mamahuevo. Bien, sí, no lo encuentro. Voy a mirar porque la habré marcado mal porque no la encontré. A ver. Que aparezca uno así. No, 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 Riz, no, 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 no. No. Así estoy bien, Riz. Así estoy bien. Ah, no, estaba más atrás. No, me confundí. No, sí, marqué cualquier lado. Nada que ver. Nada que ver. Placa más traumante de Dark Souls 2, dice Manolero. ¿Te acordás? El bosque, ¿no, Manolero? El bosque donde te hacían backstab cada 2 pasos. Acá, mira, esta es la hoguera que me perdí. Listo. Bien. Ya, me encanta Manolero porque lo jugué solo y lo jugué cooperativo. Y aún así te hacen lo mismo. Es una delicia ver el cooperativo, ver cómo agarran al otro y lo pinchan por atrás. O a mí. Bueno, a mí ya no es tan divertido cuando me pinchan a mí, ¿no? Pero bueno, acá también me dejé, acá. Pero es una huevada, me dejé algo acá en el castillito. También. Que vamos a buscar ahora. Porque hizo como la animación de... Estuvo chistacito. Bueno, se supone... Mira, ¿ves? Ahí me dejé un ítem. Ay. Que se llega por acá. Muy intuitivo, como van a poder ver. Es muy fácil de deducir
Que tenés que venir y tirarte acá este bordecito. Sí, sí, sí. Muy fácil, muy intuitivo. Ñam. Y ahora me quedó un ítem más que está... ahí. Mira, está ahí, en ese balconcito. ¿Querés pelear? Vení. Bueno. Loco, dale, por favor. Vengo con la armadura de Radán y me mata un lobito con un pájaro. Ya sería el colmo. Creo que no. Ah, no, no tomé agua. No, porque he estado... Ay, muy concentrado con esto. Ahí está. Ahí tomé la agüita. ¿Agüita de qué? A ver. De sapo. No. ¿Sapo? ¿Sapo? ¿Salarianos? ¿Para cuándo los Mass Effect de nuevo? Es obviamente intuitivo. Solo tienes que entornizar la lógica y analizar los usos. ¿Eh? Bueno, mira, acá viene otro caso de analizar la lógica. Que es que hay que subir por acá. Bueno, era más fácil así. Y acá agarramos, mira, un hacha de halcón tormentoso. Mira, muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Que decían, tenía Deep Lore. Arma característica de los guerreros que intentan permanecer en unidad con la tormenta a pesar de estar tan lejos de su lugar de nacimiento. ¿Para cuándo mod para romancear al Zap? No. Bueno, a ver. Déjenme ver acá en mis hermosas anotaciones. Esto... lo borro, ya lo hicimos. Esto también. Esto también. Bien. Ahora tenemos otra cosita más. Que quiero ir a hacer. Esto también lo borro. Ya lo hicimos. Esto también. Listo. Bien. Un hacha, una chota. Es verdad, es una chota. Esto es verdad, es una chota. Hay una gran diferencia entre un hacha y una chota. Sí. Tenés razón. Ahora... creo que era por... no, por acá no. No sé. Ciudad del árbol. Creo que era... no, yo creo que era la ciudad del árbol. Esperen que estoy escuchando acá la estática de la chota. ¿Cómo les gusta romperme los huevos? ¿No? Esta mierda, esperen. Ahí volvemos, chicos. Ahí está. Espérate, man. Ahí. Ahí está, y se arregló. El juego... no, tengo que reiniciar el juego. O basta con hacerle así. Ah, bien, bastaba con hacerle así, excelente. No tengo que reiniciar el juego. Parece que eso pasaba con la PC anterior también. Pensé que era cosa del OBS, pero no. Ahí está. Lo de tener que reiniciar el juego. Por suerte ya no lo tengo que reiniciar. ¡Me equivoqué de hoguera! ¡Ah! Sala de oración. Encima, Zulix. Ahora que lo pienso, si no estabas en ninguno de los otros directetes del Den Ring, es como que entendés algo, porque estoy como hablando un montón de cosas, estoy yendo a un montón de lugares, pero claro, como no me viste pasarla acá por primera vez, es como si estuviera haciendo un tour rápido por todos lados, ¿viste? Pero bueno, tiene unos paisajes preciosos, eso sí, lo podés estar vislumbrando en estos paseitos que estamos pegándonos. Au. ¡Au! Podés ver el daño que me meten también.
Rami, yo estoy... yo que estoy desde el inicio no entiendo nada. Nah, ¿cómo que no? Digo, toca verse todos los videos, Ulix. ¿Cómo que tampoco entiende nada? ¿Cómo así? Sí, por acá. La verdad estoy procesando información, pero literal estoy así tomando el juguito. Bueno, sí, lo que estoy haciendo ahora es yendo a zonas donde ya habíamos estado para buscar cositas que me faltan. Porque, bueno, hoy se supone que debería ser el final, pero viendo todo lo que me estoy poniendo a buscar y todo lo que vamos a estar, que ya vamos 1 hora y no hice nada, probablemente no sea el final. ¡No! 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 ¡Ya me... ¡No! Ah, no me tiró al vacío. Bueno, bueno. Estamos bien, estamos bien. No me tiró. ¡Ay! Se tiró conmigo. Uff. Bueno. Te decía, Solix, que podés ver que estoy usando... ¡Uy! De la que me salvé. ¿Me iban a empalar de nuevo? Me salvaron los iframes, chicos. Listo. Que estoy usando una build, Zulix, de muñones. Mirá. Mirá, son muñones pinchudos. No extrañaba eso. Me pega a través, claro, porque rodea. Rodea la pared, claro, claro. Claro que sí. Pa' casita. Lindo sangrado, por cierto. Bueno, te decía, ahora sí, Solix, te puedo explicar bien, que estoy con una build de muñones pinchudos. Con una modificación para que metan hemorragia. Y la otra arma que... ¡Ah! Mirá, acá están las garritas de oso también, mirá. Que me vuelven una gatita rabiosa. Mirá, mirá, mirá. Muy bonito. Yo veía pincho, sí, son unos muñones. Y acá tengo unas garritas de oso, que no uso mucho esto. Y la otra arma que era la principal que he usado en todo el juego ha sido el super mega espadón. El problema es que después me acostumbré a los muñones y se me hace muy lento ahora el espadón. Pero bueno. Dice Papu, ¿por qué no vas a caballo desde Kaelid hasta las tierras Acronibea para disfrutar de todos los paisajes de una vez más? No hay que querer alargar el directo infinitamente. No, sí veo, para nada, Para nada es una forma de querer alargar el directo infinitamente. Para nada, no, 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 no. No sé qué pasó ahí, pero me asustó. Porque se metió el escarabajo, el coso abajo del piso y por un segundo se me trabó el juego. Y dije, ay, no va a implosionar el Elden Ring, papá. Pero por suerte no pasó. Pero Rami, siendo un juego de fantasía, ¿por qué elegiste ser igual que la vida real? ¿Escuchaste lo que me dijo, amigo? ¿Escuchaste? ¿Podés creer que me tratan así? ¿Por qué no me hace nada? ¿Por qué no me hace nada, viste? ¿Podés creer? Uy, ya sé que soy yo. Ay, linda armadura. Gracias. Ya la tenía, pero gracias. Ñam. Los gritos, retos cenicientos legendarios. Has adquirido todos los retos cenicientos legendarios. ¡Qué bendición! Finlay fue una de las pocas supervivientes de la batalla de Aeonia y en un acto de heroísmo inimaginable llevó a la semidiosa durmiente Malenia hasta el árbol eriático sin ayuda de nadie, acabando con incontables enemigos por el camino. ¿Entendiste, Solix, esa historia? ¿Entendiste, no? Se entendió todo, ¿no? Un datito súper fuera de contexto, ¿viste? Yo tenía que entender toda la historia.
Pero graciosamente no es por eso que vine acá. Yo vine por otra cosa acá. Ñam, no por eso. Tampoco vine por eso. Vine por esto, miren. Bueno, acá hay un personaje con un lore bastante oscuro, que ya hemos estado hablando. La verdad, Sunlick no es como muy bonito el lore. Pero es un enemigo que se llama Zampaeses, o sea, se llama el Comecaca. Y es un señor que tortura y saca... Bueno, ¿cómo te digo? Como que saca, digamos, la energía vital de cierta forma, por decirlo de alguna manera, de sus víctimas. Bueno, metiendo, bueno, digamos que le abre las nalgas, digamos, ¿no? Por eso está como siempre, hay sangre solo en un solo lugar de sus víctimas. Bastante bonito. Pero bueno, esto venía a buscar. Venía a buscar la hermosa maldición del semillero. Que acá dice maldición aparecida en un cuerpo eliminado y profanado por el Zampaeses. A eso se refiere con profanado. Se trata de una plaga que afecta a los cuernos de los augurios. El Zampaeses cultiva la maldición del semillero en los cadáveres. Al hacerlo también impide que las almas de los fallecidos regresen al árbol áureo, por lo que deben vagar malditos por toda la eternidad. Es uno de los seres más repugnantes que pueden encontrarse en las tierras intermedias. Y yo estoy haciendo su misión porque quiero ver su final. Pero bueno, ahora que ya tenemos eso, debería irlo a buscar. Que supongo que estará... que estará en el mismo lugar de siempre, ¿no? En las alcantarillas. Supongo que estará ahí. Sí, el problema es ahora acordarme... El problema es ahora acordarme cómo llegar al Zampaeses con el laberinto que era este lugar. El problema va a ser llegar a él, chicos. Ese va a ser volver a llegar a él. Ahí está el problema. Ahí va a estar el problema. No, me equivoqué, acá no era. Te deseo suerte, gracias. Gracias, Janito. No, ¿sabes qué? No quiero estar media hora buscando. Ya no voy a buscar el camino porque no quiero. Ya bastante largo va a ser el directete. No quiero que se alargue más innecesariamente, la verdad. No, sí, yo salí, me acordé todas las tuberías, todas las cosas que hay. Son. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Mirá, fíjate, escuchen, mirá. Busqué la localización. El video de cómo llegar a él tiene 564.000 visitas. Ahí te das una idea lo fácil que es llegar a él, ¿no? Que el video de cómo llegar a él tiene 500.000 de visitas. Ahí te haces un poco una idea de cómo es el tema. Sí. A ver... a ver, el tipo... Ajá. Sale, gira a la izquierda. Ah, se tira por abajo. Bien, por suerte no es un camino muy largo. Claro, si no sabes que es por ahí te podés perder bastante feo, pero ahí está, ya lo vi. ¿Cómo anda, señor Klinkles? Bienvenido, buen martes, buen señor. Hola, Caspersini. ¿Te pasaste el DLC? Sí. Tremendo, tremendo. Mirá, acá tengo la hermosa armadura. Mirá, qué bendición. Una delicia y tremendas papeadas me metió el buen Radán, Bien, espera que miro OBS, ¿estás bien? Sí, está todo correcto. Bien. Vamos. Paso, vemos a ver si me sueltan un arquito rúnico los pibes.
De fe. Me soltaron un arquito rúnico de fe. Au. Ahí los leo, Ahí los leo. Yo dando a puro muñón. ¿No querés pegarle el crítico? No pasa nada. Au. Bien. A ver, ¿cómo anda, señor Lobo Negro? Bienvenido, buen martes, buen señor. Esperen que... Estaba molestando algo en el ojo. ¿No querés abrir tu mundo, Rami? Te muestro mi outfit favorito. No, mi outfit bonito. No, así estoy bien. Así estoy bien. Gracias. Solo dice Rami, en estos meses sentí que estuve en un pozo de esos oscuros sin escalera. No. Adopté una gatita bebé que estaba cruzando la calle y viniendo hacia mí. Lloré. No, sí, eso es. No, sí, la situación es para llorar, La situación es para llorar, la puta madre. Y es una tuxedo. Ni idea. No sé los nombres de... No tengo idea. Al igual que mi gato gordito, que creo que lo mencioné una vez. Es el mismo. Me pregunto cuál es la posibilidad de que ambos sean blanco y negro. Una muy bonita casualidad, Sonle. Una muy bonita casualidad. Es curioso cómo eso que me estás contando, como que hay varias gente que yo he conocido. Mira, incluso a mí me pasó en momentos muy jodidos. De que no sé por qué, viste, casualidades de la vida. Andás a ver si crees en algo, a lo mejor podés creer que es por eso. Cada uno lo toma, lo cree como lo quiere creer. Todo es válido. De que cuando estás pasando por un momento así, de repente te aparece un gato, un perro, algo, ¿viste? Es curioso eso. Es curioso que es la casualidad de que a veces pasan cositas así, son bonitas. Son bonitas, muy bonitas. Me ha pasado a mí, le ha pasado a conocidos, familiares, de todo. Es muy curioso eso. Bueno. Todo muy lindo. Ay. Todo muy lindo, pero llegamos. ¡Son links! ¡Te perdiste esto también! ¡Las arañas manos! ¡Mira qué bonito! ¡Qué bonito enemigo!, ¿no? Mira. Mira qué bonito. ¿Dónde está mi gato? Y no dio abasto el reparto, papu. Si no era que estaba acá el comecaca, hijo de puta. ¿Dónde se fue el comecacas? Tendría que haber estado acá. Lo vine a buscar al pedo, hermano. Lo vine a buscar al pedo el comecacas. ¿No está el comecacas? ¿Dónde está el comecacas? A ver. Creo que está en otro lado.
no sé, no está, tendría que estar acá, ¿no? Pero no lo veo. Está en la mesa roja. ¿Será? A ver. ¿Te imaginas que se haya jodido la misión? No creo, ¿no? No creo, solo dices algo que no supero. Igual ya son meses, pero cada tanto lloro. Y es normal, es normal, sí. Es normal. O sea, que no lo... Que no lo retengas, me refiero. Sí, hay que llorar, llorar. Y hay momentos que viene de la nada, que no tiene... Que a lo mejor vos estás haciendo cualquier cosa y te viene... Y es normal. Y hay que llorar a veces. ¿Qué te digo? Yo ahora, básicamente... a mí me queda una gata que ni siquiera era mía. O sea, era del vecino, que se murió el vecino. Y la gata se quedó sin dueño, la casa quedó abandonada y... Era muy antisocial la gata esa y terminó viniendo conmigo. También pasó lo mismo, estaba en el patio y de repente como que se intentaba acercar un poquito con miedo y ahora termina durmiendo en la casa. Cosas de la vida, ¿no? Nunca nos llevamos bien con esa gata y cuando se quedó sin el dueño lo buscaba, no lo encontraba y terminó viniendo para acá, claro, porque no tenía tampoco nadie le daba de comer, se iba a morir, ¿viste? Y terminó pasando eso. Todas mis demás mascotas básicamente están todas muertas ya. Todas. Garfield, la otra gata que te... Todos, mis perros, todo. Y yo dije, ya no quiero más mascota, no quiero más nada, no quiero más nada. Y los gatos que tengo afuera, que son un montón, que están ahí, que vienen afuera y vienen a buscar comida. O sea, son míos, pero no son míos. Porque no se dejan agarrar. He intentado que vengan y como que los puedan llevar para darle una... No se dejan agarrar. No he intentado dormirlos con el agua, ¿no? Para agarrarlos. Tampoco. Se van a dormir a lugares estrambóticos. Quedan dormidos ahí, no los pueden agarrar. Y entonces básicamente tengo gatos, les doy de comer, les compro comida porque no tienen otro lugar a donde ir, ¿viste? Pero míos no son. Los que eran míos, se han muerto básicamente. Mis perros también, todo. Y dije, no quiero más mascotas ya. No quiero más nada. No quiero mascota, no quiero perro, no quiero más nada. Y estaba en un momento así de mierda también, justamente por eso mismo. Encima fue todo como muy seguido, ¿viste? Se murió uno, después al poco tiempo se murió el otro. Bueno. Y de repente aparece la gatita del vecino un día en el patio. Y yo, no quiero una mascota. Y fue algo que no decidí yo, básicamente, ¿viste? Porque, ¿qué hago? Es mi responsabilidad. ¿Qué hago? La agarro, la dejo en algún lado, la busco a alguien. La dejo en algún lado, me refiero a dejarla en algún lado donde la den en adopción o no sé qué. Digo, no sé cómo la van a tratar. Acá en mi ciudad hacen cosas raras a veces con los animales. Y dije, y bueno, ¿viste? ¿Qué te digo? Acá está el come caca. Nadie adopta a su gato, yo no. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Hola, come caca. You warded off my blessing, despite the curse stirring within you. No one has succeeded in that before. How? I thought. Then it hit me that you are, in fact, me. And I am the Dung Eater. It is my flesh that must receive the blessing. Give me your blood. Defile my flesh with the seedbed curse. Profana mi carne, dice. And again, until it is done. No. Till a cursed ring coalesces, and may one day defile order itself. Countless I have killed, and countless I have defiled. And soon the fruits will be born. Hundreds will be reborn cursed. And they'll bear thousands of cursed children, who bear tens of thousands more. A few of those will be born just like me. And they'll kill and defile and bless in my stead. The rotten fools. My fate was the grandest. Most brilliant of them all. My corporeal flesh lies in the sewer jail beneath the capital. Give it your blessing. Es que esto ya lo sé, yo ya te fui a ver ahí, pero bueno, tenía que venir a hablarle para que me lo confirme otra vez, ¿viste? Razones para ayudar a este tipo, porque sí. Por el lore, papu, por la ciencia. Bueno, vamos de nuevo.
acá. ¿Qué ha hecho Rice? Pero qué bueno que aunque no sean tus mascotas las cuidas para que no estén desamparados. Sí, o sea, yo quería más que nada, además de para irse, que se las lleven a otro lado a los gatos, era más que nada también para castrarlas a las gatas, a los gatos, porque claro, el tema es que los gatos se ponen a coger ahí afuera y tienen gatitos. Y por más que sea fácil, entre comillas, ponerle a agarrar los gatitos y darlos en adopción, hay un tema que es jodido. Que son gatos salvajes, aunque vengan y coman en la mente, no se dejan agarrar. A lo mejor de vez en cuando aparece uno que sí se deja. Pero el problema es que tampoco es lindo sacarle los gatitos a su mamá, ¿viste? Por más que, por cómo funcionan los gatos, al par de días, o sea, los buscan, ves a la mamá desesperada buscándolo y después a los 2 días ya se olvidan que tenían gatito. Es horrible ver al gato haciendo eso, ¿viste? Es horrible, no es algo que sea bonito de hacer. Pero bueno, he intentado 1000 formas de evitarlo y no se ha podido, ¿viste? Pero bueno, quería... Ah, sí, esto. Era por el otro lado, me equivoqué. Au. Au. Perdón, mira, me acuerdo hace unos 10 años más o menos que intenté agarrar justamente unos gatitos que habían nacido, que la mamá los tuvo escondido, entonces no los pude agarrar, que ya estaban un poquitito creciditos entre comillas y eran gatos salvajes. Me acuerdo que vino un vecino de enfrente a ayudarme para intentar agarrarlo y salimos del garage, porque estaban en el garage, con las manos ensangrentadas, chicos. Y no los pudimos agarrar. O sea... No los pudimos... Las manos ensangrentadas. Se intentó, pero que no... No se pudo, la verdad que no se pudo. ¿Qué había dicho Ri? Yo también al perder a mi perrita fue algo que impactó mucho en mi vida, pero aún deseo cuidar más animalitos, pero cuando tenga los recursos necesarios para poder darles una vida digna. Es como lo sienta tu corazón, Res. Si lo sentís así, lo mejor es seguir eso que sientes. Definitivamente, sí. Sí, en mi caso, bueno, pasa que por cosas que yo he vivido en la vida, ¿viste? Sí me pegaron que se me murieron. Más que nada porque pasaron muy seguido, porque como yo... O sea, básicamente he tenido una vida ya muy chiquito, llena de muerte por todos lados. Ya como que no lo vivo como debería vivirlo, como debería ser normal. Porque es como... Ya estoy, no sé, andás a ver, traumado, si era la palabra, no sé, no lo vivo como debería vivirlo, porque ya es algo que he tenido constantemente en mi vida. Fue una cosa de decir, ya no quiero más nada, no quiero más mascotas, ya no quiero seguir con que siga pasando lo mismo, ¿viste? Pero bueno, es así que te digo. Después viene uno nuevo, te afloja el corazoncito y la vida, y encima la muerte es parte de la vida. Uno, si por miedo a que se muera alguien o algo, te negás a vivir cosas muy bonitas, te estás matando a vos mismo también. Es una cosa muy... No sé, es muy profundo el razonamiento, pero es así que te digo. Hola, Comecaca. Me encanta que estés hablando de esto tan bonito con el Comecaca, ¿viste? Tan bonito, bueno, me refiero a tan bonito lo del amor y las mascotas, no la muerte. Eso claramente no es bonito. Children and their children's children for all time to come. Me está vibrando el mando. Unleash it upon them! A curse blessings to war! Acabé de profanar al Comecacas, chicos. Acabé de profanar al profanador. Runa reparadora de la maldición de los... Acabé de profanar al profanador. Bueno, a ver.
Repugnante runa gestada por el Zampaeses. La maldición vilipendiada durará eternamente. Y los hijos del mundo, sus nietos y todas las generaciones venideras serán sus pústulas. Si la orden se profana al completo, la profanación ya no será tal. Y por cada maldición habrá una bendición maldita. Bueno, listo. Terminamos esto. La misión del come cacas del Zampaese. Con eso podemos sacar un nuevo final. Tamara pasó a otro nivel. Plin. Bueno, ahora que ya terminamos esto, nos podemos ir. Y ahora sí podemos ponernos a explorar la zonita nueva de una vez al fin. Como diría Arthas Menethil, por fin. Tamara, ¿todo lo perece entonces? Sí, todo lo que toca Tamara perece. Nosotros hablando bonito y justo pasa eso, sí. Se dice, en eso creo entender, Rami. Acá también tuvimos demasiadas mascotas. Sí, es una caga. Es difícil y son muchas pérdidas. Yo con una sentí que algo se rompió dentro mío. No me imagino cómo deben ser varias. Dice Ricky. Cada persona lo vive distinto. Hay gente que con una ya es una cagada. Hay gente que con varias... todo depende. Sabes que cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo. A mí ya cuando... Ya, es que ¿sabes qué pasa, Regi? Yo estoy diciendo pérdidas, muertes, pero no me refiero solo a mascotas. Ese es el tema. De muy chiquito, ya desde familiares muy cercanos, ¿viste? Muy chico encima. Y varias así, casi seguidas. Y después vinieron las mascotas, como toda una serie de cosas que te... O sea, como que de cierta manera te afecta de una forma que llega a un punto donde te pega de otra manera. No muy sana, no muy sana. De otra manera que no es para nada sana. Pero bueno, vamos entonces. Acá no me acuerdo qué tanto había explorado acá, pero bueno. Vamos a mirar para acá. Nuevo contador MPSC. Muertes por come cacas. No. ¡Eh! Ay, la put, para hacerme el canchero. Linda hemorragia. Muy linda hemorragia. ¿Tú qué opinas, comeses? El comese. Le boté de la caca. Normal que te sientas así, pero es mejor siempre recordar los buenos momentos que los malos, porque si no, eso te consume. No, sí, es verdad. Es verdad, ¿sabés qué me había pasado a mí, Riz? Habían muertes de familiares, de mascotas, que cuando pasaron yo estaba... O sea, viste que hay gente que reacciona distinto al shock, digamos. Tenés gente que reacciona de una manera muy diferente. Hay una que se rompe por completo y hay un montón de formas de reaccionar. A mí me pasó que estaba como sin alma. No podía llorar, no podía hacer nada. Estaba completamente como vacío, no podía llorar, no podía hacer nada. No podía hacer absolutamente nada. Y una noche, muchos años después, cayó todo junto. Como que todo eso que como que estaba ahí, pero como que no lo viví, por decirlo así, llegó todo junto una noche. Y lloré lo que tenía que llorar. Todo lo que no me permití sentir, lo sentí. Fue bastante liberador, la verdad. Pero es que claro, yo no sabía que tenía eso. Porque es como el cuerpo, la mente decide procesar las cosas a veces, tal vez para cuidar a uno, andás a ver. También porque uno era muy chiquito también. Y no, hay muchas cosas que no sabes cómo carajo procesás. Cosas que deberían ser de otra manera. O sea, lo normal, por más duro que sea, porque la muerte es parte de la vida, lo más normal es que un familiar se muera de viejo. ¿Viste? O más o menos ponele, es más... No más llevadero porque es una mierda igual, pero cuando muere alguien, ¿cómo es? No es lo mismo que se te muera alguien a los 10 años, 9 años, 7, que se te muera a los 20 y tantos. Pega igual, pero es otro proceso muy distinto. Te puede hacer mierda igual, ya sé. Pero no se procesa igual. El cerebro no es el mismo, la mente no es la misma. No es lo mismo. Vamos por acá. No pudiste verlo así. Gente que vive toda su vida sin permitirse sentir varias cosas. Muchas cosas. Y estamos hablando de necesariamente pérdidas, ¿eh?
o muerte. Estamos hablando de un montón de cosas. Por eso, ¿cuántas veces yo le he dicho a ustedes que hay gente que decide rodearse de amistades o parejas completamente dañinas por simplemente el miedo a no estar, a estar solo? Porque yo les había dicho, cuando vos estás solo, en silencio, sentado en tu habitación o acostado en tu habitación, escuchás tus pensamientos. Y es como ver el espejo de tu alma, de tu ser, de vos. Y hay gente que no aguanta eso porque hay cosas que uno tiene que aceptar que están ahí, que tal vez no querés ver, o procesos que te negaste a pasar, y por eso mucha gente no quiere el silencio, no soporta el silencio. Es todo un tema, ¿eh? No es solamente una cosa de no querer estar solo porque sí, por querer compañía. Hay cosas más profundas ahí, ¿viste? Hay cosas que sabés que tenés que hacer y no estás haciendo, como seguir el Darkest. Te tiraba un chistaco ahí de la nada, ¿viste? Perdón, es el alivio cómico, chicos, perdón. No lo puedo evitar, es mi manera de afrontar el trauma con humor. ¿Qué dice? ¿Al menos pudiste? Sí, entiendo lo que dice porque yo perdí de chica a mis abuelos, pero no sentí la tristeza que todos pasaban. En cambio, mi perrita no dejaba de llorar en meses. Claro, es que es la edad es distinta, uno procesa las cosas distintas. Hay a veces conceptos que a lo mejor uno por ser tan chiquito uno no es consciente de lo que significa se murió tal, ¿viste? Pega de otra manera, pega de otra forma, claro. Es otra cosa. Toda la razón, sí. Pero ¿para cuándo el Dark? Es la puta, man. Mira, llegamos a un lugar con espadita de Deep Lore. Che, ¿si le atino? ¿Y si le atino? Por 2. ¡Ay! ¡Ay! Eso. ¿Qué dice? A mí me pasa que lloro en el momento, después me la paso llorando toda la semana y cada mes, incluso años después, me acuerdo y no me doy cuenta de que se me salen las lágrimas hasta que me tiembla la voz. No sé por qué sea, pero me cuesta hablar, sobre todo mis mascotas. Todos eran como mis hijos. Y sí. Y sí, es que como te digo, cada persona lo puede vivir de una forma muy distinta. Hay unos que pasan unos años y ya pueden hablarlo como si nada, y vos tenés gente que pueden... Yo he visto casos de gente mayor de 80 años que recuerdan una mascota de cuando tenían 20 o cuando eran chiquitos y se ponen a llorar como si fueran bebés. Porque es el corazón, loco, es como uno siente las cosas. Por eso cuando te encontrás, bueno, ahora en tiempos de redes sociales te encontrás tantos pelotuditos que se ven un reel, se ven un videíto, un short, se ven un video de estoicos y no sé qué otra pelotudez y dice, no, es que si llorás sos débil. Hay tantos pelotudos ahora dando vueltas, lo más normal. Es sano llorar, ¿viste? Incluso si pasan años, si sentís, es dejarlo salir, ¿viste? También pasa que tenés mucha gente que no sé, que te quieren hacer ver que llorar es malo. A mí me ha pasado, no conmigo, sino que cuando yo veía llorar a alguien, por lo que sea, me sentía mal en el sentido de que sentía que estaba yo haciéndole un daño y a lo mejor... O sea, era el caso de que a mí me pasaba que alguien se abría conmigo, me contaba algo y se ponía a llorar y yo me sentía mal como de... Por mi culpa que se abrió, se puso... Que se sintió tan cómoda esta persona que se puso a contarme esto, se terminó llorando. Y no es algo malo. ¿Viste? Eso es algo que a veces de vez en cuando me pasa y no es algo malo, ¿viste? Algo bueno. Pero bueno, me acuerdo hace mucho tiempo, pasó acá que vino alguien, estábamos hablando de algo y estábamos hablando de miedos, me acuerdo. Y vino alguien y dijo, yo no le tengo miedo a nada. Yo no le tengo miedo a nada. Es una persona que yo digo las cosas como son. Yo no sé qué, yo soy 100% intelecto, 100% lógica. A mí se me puede morir todos, no me importa. No me importa. Terminó siendo un pelotudo y se terminó siendo baneado porque era un inadaptado social de mierda. Terminó tratando mal gente en el chat, diciendo pelotudeces. ¿Y qué pasó? Era alguien que seguramente debe creer que la culpa era de los demás. Porque los demás son todos débiles. ¿Llorás? ¿Sos un débil de mierda? ¿Qué haces llorando? ¿Viste?
O algo así, gente que maltrata a otra y encima dice, me tiene que agradecer que lo maltrate, porque yo lo estoy volviendo una persona fuerte maltratándolo. Una visión de mierda, que en el fondo lo pienso y siento pena, porque alguien lo hizo ser así. Su familia, amistad, alguien le hizo algo muy feo para que sea así. Y bueno, hay gente que lo nota, que lo descubre y lo cambia. La mayoría de gente termina muriéndose siendo un peso de mierda, seamos sinceros. ¿Quién no conoce ancianos, gente mayor que son unos hijos de puta? Y claro, hay gente que se muere siendo un hijo de puta. Pero bueno, a ver, la guerra de los gigantes, la historia de un héroe termina con una traición por parte de los trolls. El fuego se extingue. Comienza la era del árbol áureo. ¡Dimlure! Él dice, llorar no es de débil, es lo mejor. ¿Qué? Es lo mejor que puede hacer porque liberas lo que tienes dentro y no lo guardas. Claro. Pasa que ahora cada vez está más normalizada esas visiones de mierda, ¿viste? De que llorar es malo, que sos fuerte si no lloras. Es al revés. Me parece que es al revés. Pero bueno. Defe dice, está el estigma que mi madre lo repite, los hombres no lloran, no deben llorar, tenés que hacerte fuerte. Y por eso tantos hombres se te terminan cagando, matando también, ¿no? Porque te hacen reprimir a un punto la emociones como si fueras un robot que no tenés por dónde, ¿viste? No podés hablar con nadie porque sentís que no sé, yo qué sé. O cualquier tipo de cosa. Y bueno, no solamente como ese pensamiento ha sido, no importa si sos hombre o mujer, te meten ese pensamiento igual, hasta, bueno, ahí Defe dice, hasta una madre es capaz de decirte una cosa así, ¿viste? Es tremendo. La verdad que sí. Hay muchas cosas que a mí me han pasado de ver pensamientos de antes, ¿no? Padres, abuelos, que los veo y digo, ¿cómo es posible? No estamos hablando ni siquiera de esto de muerte o cosas así. Pero sí, por ejemplo, les pongo un ejemplo, algo que yo noté en mi familia, yo noté que, por ejemplo, una de mis primas, cuando era muy chiquitita, estaba acá teníamos todo, teníamos gallinas, había de todo acá. Ay, la mano. Había de todo, teníamos huevos, básicamente, por las gallinas, claramente. También se las comían las gallinas. Y el tema es que mi prima pasó que era muy chiquita y estaba muy encariñada con una gallina, ¿viste? Pero muy encariñada, la amaba con todo su corazón, le puso nombre, todo, la reconocía, era muy característica, no sé, le tenía un amor y un día mataron a la gallina y se la hicieron comer. Y mientras estaba comiendo le dijeron, te estás comiendo a... Y dijo el nombre de la gallina. A mi prima eso le dolió, la hizo llorar, la traumó eso. Y a mí me resultaba tremendo. ¿Saben qué me resulta tremendo? A día de hoy, cuando se habla esa anécdota, todos se ríen. Y yo la veo a mi prima. Y yo he tenido discusiones con mi familia, porque yo le he dicho, eso no es gracioso. Eso no es gracioso, ¿viste? No es gracioso. A mí no me parece gracioso hacer una cosa así. Y si te lo hubieran hecho a vos, ¿viste? Y bueno, y ahí quedó que era otra época, era otra familia, era otra cosa. Hacían las cosas de una manera distinta y eran mucho más, ¿cómo te digo? Insensibles con algunas cosas, ¿viste? Como de nada, se encariñó. Tal vez algunos familiares que se reían de eso les hicieron lo mismo cuando eran chicos. Es muy probable también. Como una tradición, ¿viste? No sé, una cosa de jaja, te encariñaste con la gallina nos la íbamos a comer, jaja, jaja, jiji. No sé, hay familias de granja, de campo que por lo menos no te dicen. Cuando te matan le dicen se escapó, ¿viste? O no sé qué. Pero hay cosas que se han normalizado de otras épocas que no eran, que a mí no me causaron gracia. No me causaban para nada gracia. Y he tenido discusiones con eso, ¿viste? Y con los años, algunos familiares lo han entendido, otros no. Pero sí, es verdad, los tiempos cambian y hay cosas que estaban mal, que no estaban bien, que se hacían y que se veían normales. Hay un montón de cosas. Y sí, algunas son jodidas cambiar, más que nada en gente mayor. En gente mayor es difícil cambiar el pensamiento, ¿viste? Solo dice, claro, también tiene que ver el entorno de la persona. En muchas familias no se dan cariño, los niños crecen así sin saber demostrarlo y pese a que hay muchas formas de demostrar cariño, tampoco saben cómo expresarlo. Claro, ¿viste?
También tenés gente que nunca ha sido muy de expresar cariño y que aún así hace el esfuerzo, desarrolla eso, ¿viste? Lo aprende. También con amistades, pareja, uno aprende un montón de cosas que tal vez en su familia no le han enseñado. También depende cómo lo aprendés. Ese es otro tema, ¿viste? Depende cómo lo aprendés, porque vos podés aprender de una manera sana o podés aprender de una manera tóxica. ¿Cuál es la manera tóxica? Aprender haciéndole daño a la persona con la que estás. Claro, aprendés un montón de cosas para la siguiente persona, pero con la que estás, la dejas hecha mierda. Y te va a mandar a la mierda probablemente, ¿viste? Los aprendizajes dependen mucho de cómo sea el aprendizaje también. Depende mucho, es muy importante. Es muy importante eso también. Era lo que yo les había dicho, lo que habíamos hablado en el Telonging, ¿se acuerdan de? Sí, muy lindo todo eso que aprendiste, pero lo vas a aplicar con la próxima, porque a mí me dejaste hecho mierda, ¿viste? Aprendiendo cómo tratar bien a los demás, a cómo darle importancia a la persona con la que estás, a cómo no sé qué, a cómo valorar los pequeños actos, y si eso lo tenés que aprender conmigo porque no lo sabías, y a lo mejor muy bien no queda la cosa, ¿viste? Pero bueno. Igual yo les digo, es preferible, esto también yo se los digo a ustedes, es preferible 1000 veces mandar a la mierda una amistad o una pareja que estar años y años y años con alguien que sabes que ni querés estar, tal vez por la inercia del tiempo o por no querer estar solo, básicamente. Porque sí es una cagada eso. O sea, así como estamos hablando de épocas, en las épocas justamente que le digo, de estos mismos familiares, vos tenías un matrimonio que se casaba, estaban 40 años juntos y vos los veías hablar y veías que hace 20 años ya deberían de haberse separado y no se separaron porque estaba mal visto separarse, pero esas personas ya no querían estar juntas, ¿viste? Entonces cuando te dicen, no, es que ahora se separan, a las 2 semanas ya se separan y antes los matrimonios duraban 30 años, sí, pero andás a ver hace cuántos años que ya se querían separar a la mierda. Y no se separan. También es diferente si hay hijos de por medio, más complicado, ¿no? Pero sí que hay mucha gente que se debería de mandar a la mierda, realmente. Pero bueno, como hizo Tamara con Garrus. Exactamente. No. Ese ejemplo no iba. No. Yo dije exactamente por ir. No. Ese es otro tema. Ese es otro tema, Defe. Ese es otro tema muy diferente. Bueno, por acá entonces para allá. Que habíamos ido. Así que vamos a ir el caminete por acá. Que también un tema del contexto y la cultura de la época. En casa de mis abuelos en el campo hacían eso, pero los niños les avisaban de antes. La frase típica de no te encariñes con los animales del campo, pero lo decían en serio, sin reírse y sin la mala leche que me cuenta que le pasó a tu primo. Claro, ¿viste? Otros códigos diferentes. El tema de hacerlo como si fuera un chiste, ¿viste? De jaja, te estás comiendo a, no sé, a Paulita, ponele que la gallina se llamaba Paulita. A mí me parece una cosa hasta perversa, pero lo veían normal. La concha de tu madre, me mató un pájaro, hermano. Perdón, chicos, me enojé. Pero sí, ¿viste? O sea, yo creo que es una forma muy fea de maldad. O sea, uno puede hacer actos de maldad muy feos sin ver, sin saber, sin hacerlo con intención de hacer daño o de tener maldad. Uno puede hacer un daño tremendo. Tremendo. Tal vez a estos familiares les hicieron lo mismo cuando eran chicos. Y lo ven normal, como de, mirá, al fin pasó por esto que pasamos todos. No funciona así. No funciona para nada así. ¿Qué dice? Urban dice, mi gatito se murió un viernes, el sábado fue cuando lloré y otra vez me largué a llorar en el baño en la universidad solo porque recordaba que cuando iba a regresar a mi casa, mi gatito, igual tenía como 5 años, ya no iba a estar allí esperando que uno regresara, dice Urban. Te mando un abrazo, Urban, porque sí, eso que decís es muy duro y es muy real, Hay gente que se ríe cuando uno habla de esto de las mascotas. Son muy pelotudos y yo siento pena que no puedan concebir en su vida lo que es el amor. Sea a una persona, a un ser humano o a un animal, es una de las cosas más preciosas. Y es muy feo. Esto no diferencia animal de persona. Claro que es otro nivel, pero duele, pega. Es un dolor
de llegar a tu casa y ver que ya no está. Por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo que me pega duro, pero te pongo un ejemplo que a lo mejor alguien se puede identificar de alguna otra manera. Llegar a tu casa y saber que, no sé, te pongo un ejemplo, tu abuelo en el sillón ya no está, el sillón está vacío. El gatito que está siempre durmiendo tal vez en una caja, en una camita que ya no está. Es un golpe de realidad, porque una vez está en la fase de negación. Ese es el golpe de realidad más duro que tenés, ¿viste? Como hay gente que dice, cuando estoy esperando una llamada de teléfono de un familiar que ya no está, la llamada nunca va a llegar, pero aún así la espero. Cosas así, ¿viste? Son duras, son duras. Pero bueno. Más dura es la verdura, chicos. Más duras son los picotazos que me estoy comiendo, muchachos. ¿A quién mierda se le ocurre ponerme dos pájaros juntos? ¿Por qué no se tomó el...? ¡Ah, me desequilibro, hijo de puta! ¿Mató al otro pájaro? ¿Lo mató? Gracias, papu, qué buen servicio. Qué linda morra. Patuca... ¿What? ¡No lo mató! ¿Y a dónde se había ido? Me pranqueó, me hizo creer que estaba morido. Hijo de loco. ¡Toma! ¡Ay, Dios! Si te importa la persona, duele mucho, seguiré explicando como si fueran palabras vacías o sin sentido. ¿Qué pasó ahí? A ver. Perdí eso, a ver. Me acuerdo que ni siquiera me molesté en decirle el por qué ni nada. Uno así se ahorra mal momento de explicar por qué uno se siente así. ¿Verdad que me perdí esa parte? Al día siguiente justo me rompí porque me acordé de todo. Cómo no se pudo hacer nada encima. Mi madre no le dijo nada a nadie por llorar, pero cuando lloré al día siguiente solo me dijo por qué llorar. Y ese día no le dije nada más sobre cómo me sentí. Y luego se hacía también la víctima sin darse cuenta que todos estábamos sufriendo. Y Urban es jodido, O sea, que te digan por qué llorás. Hay una cosa de empatía ahí curiosa, Hay un tema curioso, Bueno, como no la conozco, la dejo ahí. Me llama mucho la atención. Por cómo lo estás contando, al menos me llama poderosamente la atención, la verdad. Sí. Pero ¿sabés qué es lo bonito? Que aún con todo esto horrible, es no cerrarse a sentir cosas bonitas. Ya sea con personas. No estoy hablando solo parejas, amistades, pareja o mascotas, incluso, sí. Porque es una experiencia bonita. Y hay una pregunta. ¿Vale la pena cerrarse a todos esos recuerdos y todos esos momentos bonitos? Porque sabés que tienen un final. ¿Vale la pena quedarte sin todo eso bonito porque sabés que va a tener un final? Puede tener un montón de finales distintos, pero sabés que todo tiene un final. ¿Te vas a perder eso? ¿Viste? Creas o no que la vida es una sola. Tiremos la frase. Si la vida es una sola, ¿vale la pena cerrarse por miedo a sentir algo que vas a sentir de una u otra manera? Porque la vida es así. ¿Vale la pena? Y habrá gente que diga que sí, habrá gente que diga que no. Pero para mí no. Y te lo dice alguien que ha perdido casi toda su familia cercana y todas sus mascotas. Que sí vale la pena. Sí vale la pena vivir esas cosas bonitas. Sí vale la pena. Vale mucho. Al final igual les digo, es decisión de cada uno. Yo les digo desde la reflexión que he llegado yo. A lo mejor vos tenés a alguien que pierde una mascota y ya es algo tan duro que ya en serio dice, ¿sabés qué? En serio no quiero. No me importa que tenga recuerdos bonitos, no quiero. Y es completamente respetable. O sea, acá no estoy juzgando la decisión, creo que quede claro eso. Simplemente como la resolución que llegué yo, al menos, pensando el tema, ¿viste? Che, ¿qué es este tremendo Battle Royale que me estoy encontrando? Los trolls versus pajaretes. Mientras estoy hablando estoy viendo tremenda pelea de titanes.
¿A qué me viste cara de gusanito? Puta madre, loco. Ay. Nosotros hablando igual también con Rame y él de fondo peleando con un monstruo gigante, sí. ¿Qué dice? Es que cuento, mi madre es muy centrada en sí misma, siempre buscando hacer que todo rote hacia ella. Eso tiene un nombre, bro. Eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre. Tiene un nombre, sí. No es bonito, pero tiene un nombre. Por ejemplo, el otro día se compró una pistola de burbuja. Ok. Y todos le decíamos que se veía bonito y todo, y a toda costa buscaba que alguien le peleara para defenderse, llegando hasta el punto de pelear con una de gata diciendo, ahora hasta le tengo que pedir permiso a los gatos para tener lo que quiero, pero bueno, cosas familiares. Sí, hay algo ahí que encima me suena, Urban. Hay patrones de conducta a veces. Ay, no, una cosa es que te toque un amigo, una pareja, cuando ya es un familiar, una madre, un padre, que es así... ya es algo más complicado porque es algo que uno tiene que convivir. No es tan fácil como lo mando a la mierda y ya está, ¿viste? Ay, ahí ya es más complejo, No sé. Sí. Lo importante es que reconocer eso, y lo principal de todo, que ser consciente de vos mismo para que no se te peguen esas cosas. Es lo más importante. Porque a ella no la vas a poder cambiar. Te lo digo, yo he intentado cambiar familiares, no. Pueden aprender algunas cosas, sí, algunas cosas las pueden cambiar. Pero hay otras que no. O sea, hay algunas cosas que no. Lamentablemente que no. Depende también de qué cosa estamos hablando, ¿no? Pues tengo unas 2 manos gigantes que me están matando, sí. Pero sí, Hay cosas que no. Lo más importante es ser consciente de qué cosas tiene esta persona, qué actitudes tiene, y ser consciente de yo no quiero tener esas actitudes para que no lo... Porque esto puede pasar a veces sin darse cuenta, ¿eh? A mí me ha pasado que me han contado de tal familiar hace tal cosa, o tal amigo tiene tal actitud, y después la terminan haciendo y sin darse cuenta. Por eso, lo único que se puede hacer con familiares así es intentar no repetir el patrón, porque cambiarlo, bueno, igual supongo que esto que te estoy diciendo ya lo notaste, bro, que no se la puede cambiar. Lamentablemente hay cosas que no se pueden. No se puede. A lo mejor querés hacerle ver el problema y solo entra en un bucle de lo mismo que estás diciendo que ya hace, ¿viste? Bueno, ahí vos mismo expresaste que se hace la víctima, entonces si le expresás una mínima disconformidad o alguna actitud, va a empezar, ay no, que no sé qué, que cómo me tratan, que no me quieren. Bueno, andás a ver qué frases te pueden tirar, no sé porque no la conozco, pero alguna frase así, ¿viste? Pero bueno, Zully dice, bueno Rami, yo me voy a comer el cuaderno, estudiar, pero pasé un rato muy lindo y ameno acá, extrañaba mucho, gracias, espero volver pronto porque aún estoy sin internet con algunos problemas, pero espero volver pronto no solo para ver las manqueadas, sino para ser feliz un rato en un lugar re lindo. Nos vemos, dale, Zully. Gracias por haberte, ¿cómo es? Gracias por haberte pasado, Zully. También muchísimas gracias por la confianza acá de haber compartido todo lo que has compartido, que lo hemos podido hablar, te hemos podido apoyar también. Yo te mando un fuerte abrazo, Zully. Un muy fuerte abrazo te mando. Espero que todo vaya bien. Que le vaya bien en los estudios y que se sienta bien también. Muchas gracias. Pero sí, es bonito cada tanto acá ponernos a hablar acá un poquito, ¿viste? Contarnos cosas. Hay veces que en algunos streams, lamentablemente, he visto que le pasa a alguna gente que que eso se pasa de verga y tenés gente que va a todos los directos siempre a contar desgracias. Es muy triste cuando pasa eso. Por suerte acá eso no sucede y es algo sano, ¿viste? Que cada tanto nos ponemos a hablar y compartimos todo. Pero sí, le pasa a gente que de vez en cuando me meto a ver, a chismosear algo que hay a veces, siempre que todo, ¿viste? Que todo el día tiene una desgracia, por suerte eso no sucede. Sí me parece sano cada tanto compartirnos cosas, ¿viste? Poder decir, te mando un abrazo, espero que te sientas mejor. Sabés que no está uno solo con lo que siente, está bonito. Está bastante bonito. Uy, ¿qué me diste? Ah, una hoja arterial, me cago en la puta.
¿No es fatalismo eso? No, cuando vos tenés una persona que todo lo gira en torno a ella o a él, y siempre hay una victimización, y el querer siempre ser el centro del mundo, y bueno, lo mismo que acá al preguntarle por qué estás llorando sabiendo que se te acabó de morir una mascota, tiene otro nombre eso, entra más en la definición de una palabra que empieza con N. Pero sería muy irresponsable sin tener ningún tipo de estudios ni nada médico ponerme a diagnosticar gente. Pueden ser un montón de cosas, andás a ver cuál. Que hagan que una persona sea así, pero sí que lo he visto repetido mucha gente. Sí, la falta de empatía, el que todo gira en torno suele ser patrón común de algunas condiciones determinadas. La puta madre, me van a matar otra vez. Gracias por distraerte, pajarete. Me encanta cómo gira de manera completamente random. ¡Ay! ¡Ah, yo! ¡No! Está gigante. La puta madre, esta mano gigante. No. No, 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 no. No, acá voy a necesitar sacar el espadón, Esta es la mano más grande del juego. Es la mano más grande del juego. La que vimos en el DLC. La concha de tu hermana. Bueno, se está yendo, parece. Parece que se está yendo. Uf. Bien. Uf. Hola, pibes. 30 streaming, papá. ¿Cómo andan, señor Zixen? Bienvenido. Aún así, gracias, Rami, por dejarnos expresar. No, gracias a ustedes, chicos, por ponerse a compartir estas cosas. Que podemos charlar acá bonito, compartir, ver que... ¿Cómo es? Que se puede compartir cosas sin que nadie te rompa los huevos, sin que te intenten humillar, digamos así, por expresar lo que sentís. Es bonito. Es bonito que no pasó. Si hubiera pasado, igual sabés cómo se iba muteado, ¿no? Se iba baneadísimo. Papu, ¿sos pelotudo? ¿No tenés amigos vos? ¿No sabés lo que es? Che, escuchá a alguien. Parate un rato, dale un abrazo, ¿viste? Que, ¿sabés qué? Esto era otra cosa que les quería decir. ¿Vieron todo lo que les conté, que yo viví? Hay gente que ha vivido cosas similares que cuando alguien les cuenta, suponete que ¿cómo es? Que cuenta algo, no sé, que se le murió un hámster y lo humillan. Porque dice, papu, a mí se me murieron 3 perros, 2 gatos, un abuelo, y vos llorás por un hámster. Vos tenés gente así, Vos en serio tenés gente así. Que la cabeza le funciona así. Sí, mierda, qué pena. ¿Cómo deben ser los vínculos de esta persona? Qué cagada, hermano. Qué cagada. Qué feo. Sí, conozco a varios. Sí, ¿viste? Hay a montones, Son... Como si la vida fuera una competencia, ¿viste? Como una cosa de competir de... No, yo la pasé peor, papu. ¿Llorás por esto? Yo la pasé peor. Y te inserta, no sé, que le bombardearon una casa que cuando en la época de la guerra. Y claro, si comparás eso con que se me muere un hámster, y no puedo sentir nada entonces, ¿viste? No sé, es muy estúpido eso. Comparar heridas, comparar desgracias. O sea, sentila. La desgracia también. Sentila, o sea, si no... Si te hace mal lo que te pasó, lloralo, sentilo, expresar, pero no busques denigrar lo que sienten los demás, como de forma de validar lo que sentiste vos, porque eso no es bueno. No es bueno, ¿viste? No es bueno para nada. Bueno, además de que vas a terminar completamente solo si tratas hacia la gente que tenés al lado, ¿no? Después, ¿cuántos padres hay, chicos? ¿Cuántos padres hay que cuando los hijos les dejan de hablar y los mandan a la mierda, se sorprenden y dicen, ¡malagradecidos que son!
Mirá cómo me trata, me dejó de hablar, ya no me habla más, no me viene a visitar. Y fíjate cómo lo tratabas. Fíjate cómo lo tratabas. Yo sé que hay hijos malagradecidos y todo, pero fíjate cómo lo tratabas, ¿viste? Ay, Okina. Hola. Aló. ¿Quién es más manco, no? ¡Ay! ¡Uy! 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 Loco, me hace un backstep, se va para atrás justo cuando le voy a ¡pero hermano! ¿Pero qué se sabía? ¡Que me mata! Bueno. Ah, bueno. Hermoso sangrado, papu, Casi me mate, güey. Uf. Cero dice, Lobo, tu situación es fea y todo, pero en África, Ucrania la pasan peor. Uy, a ver. Itemcillos. Una máscara de madera que muestra un semblante anciano enseñando los dientes. Su vejez es el origen de su extranjero apodo. Aumenta la letra. Así, Okina renunció a todo y ascendió a un plano superior. Tan solo estaban él, su katana y su maestría. Poco después, Okina se convirtió en un espadachín demoníaco. Linda espada. Después de sentir en sus carnes la espada de Okina y su locura, Mog, señor de la sangre, le hizo una propuesta. Le ofrecería a Okina una vida como demonio en la que su sed nunca se saciaría. ¿Le ganaste a Radahn al final? Sí, Circem. Sí. Cayó, Cayó. Iglesia del Reposo. Si es tan superior, ¿por qué perdió? Porque se encontró con los muñones de Tamara la Berserker, papu. Uno dice, lo que uno ve más en internet de uno se queja por algo y te muestran cómo otra gente lo pasa peor. Como diciendo, lo estás pasando mal, pero otro lo está pasando peor, así que no te quejes. Claro. Hay cosas que está bueno a veces cuando uno se siente mal por algo. A forma de... No sé, hay gente que le sirve reconfortarse sabiendo que tal cosa podría ser peor. No estamos hablando de muerte, me refiero, ¿no? Me refiero a cosas menores. Hay gente a la que le ayuda, pero hacerlo vos, no que venga otra gente a imponerte cómo tenés que sentir tal cosa, ¿viste? También hay otra que pasa mucho, que es cuando alguien está hablando de algo serio, o expresándose, o abriéndose y contando algo, que venga un pelotudo y te haga un chiste. Pasa mucho también. O sea, a mí me pasa que yo uso el humor para sobrellevar muchas cosas. Pero conmigo. Yo no voy a ir a hacerle algo a alguien. Yo no voy a ir a hacerle un chiste a alguien mientras está hablando de algo así tan en serio que se está... Yo no haría eso. Para nada. Para nada. Hay gente que tal vez se siente incómoda por hablar de algo serio, que no ha sabido en su vida hablar de cosas serias. Y cuando ve que alguien habla de algo serio, necesita sí o sí tirar un chiste. Yo les digo, si hacen eso, replanténselo porque también tampoco es bueno. Tampoco es bueno. Hay veces que ni necesitas decir nada. O sea, si no sabes qué decir, no digas nada. A veces sirve más un abrazo, por ejemplo, que intentar tirar alguna frase para reconfortar o algo. A veces un abrazo sirve mucho más. Mucho más. Muchísimo más. Un ítem. Bien. Esto, loco. Bueno, ahora queda venir para acá. Un abrazo, estoy con vos y no mucho. Claro. No siempre tenés que buscarle la solución a la situación en la que está la otra persona, porque a veces no hay solución, o simplemente lo que quiere es apoyo. Bueno, esto lo habíamos hablado en otro juego una vez. Cayó y la voz de Rami también. ¡Mirad! ¡Lo que me vengo a encontrar de pedo! ¡Material legendario de mejora! Está acá en la piedra, mira. El tema de los padres, lo que más me choca a mí es que te echen en cara que si vos trabajás y ayudás es la obligación de uno ayudarlos porque ellos hicieron lo mismo. Claro, más que nada es que sí, depende mucho la familia, el trato, un montón de cosas, pero sí, depende mucho. Depende mucho. Ahí no me puedo meter porque depende mucho la familia, los problemas que hayan tenido, un montón de cosas.
Vení, papu. Y a vos te doy con espadón porque ya intenté con los muñones y me papeaste. Te moves mucho y los muñones son muy... Ay, espera. Hijo de... Sí, el primer sonido que escucharon era baiteo, porque ahí es donde me agarra y me picotea. Lo vi cuando me agarró como si fuera un gusanito, Me gusta la nueva cortina en la espalda. Me voy a sacar campera esta que hace mucho... Ay, hace mucho calor. Bueno, en realidad me hace calor porque la tengo puesta. Me la saco y ahora va a hacer frío. Espere, moquito. Listo. Hasta el simple hecho de acompañar ayuda mucho, claro. El scrolling es el resultado de evitar los problemas en lugar de encararlos. Terminás haciendo que a otros lo que te hicieron a ti. Exactamente. Exactamente. Y sabes que lo más triste, Squirrel, a veces ni siquiera es una cosa de resentimiento o de odio, de ser consciente que lo vas a hacer. Hay veces que lo haces incluso sin darte cuenta. Y eso es me parece de lo más grave, porque si lo haces a propósito, y bueno, medio hijo de puta sos, ya es medio complicado. Si lo haces sin querer, yo creo que tal vez se puede cambiar, porque no estás teniendo la mala intención, ¿viste? Pero igual, el tema es que para cambiarlo, alguien tiene que padecer esos malos actos tuyos, para que te diga, che, estás haciendo esto y esto está mal. Y es lo que les digo, lo que les había dicho antes, hay mucha gente que sana heridas o que mejora como persona a costa de hacerle daño a los demás. Entonces vos mejorás como persona, pero la persona con la que estabas, sea amistad, pareja, lo que sea, probablemente te manda a la mierda porque ya hay daño que no se puede reparar. Por más que mejores como persona, hay gente que no te va a volver o sea, que no te va a querer volver a... O sea, no va a querer volver a tenerte en su vida. Patas. Perdón. En primer lugar, agujero... ¡No! 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 No. Pero sí, hay gente que no te va a querer volver a tener, no va a querer volver a tenerte en su vida, por más que hayas mejorado y hayas dejado de tener un montón de actitudes tóxicas. Hay gente a la que ya le haces un nivel de daño que no se puede perdonar, no se puede reparar. Es lo que les digo, cuántas parejas han habido, cuántas amistades que no se han mandado la mierda por inercia, pero que ya deberían haberse mandado la mierda hace tiempo. Por eso cuando a mí me dicen, no, yo con mi novio estoy hace 15 años, hace 10 años, con mi novia estoy hace 10 años, ¿viste? Y esto me pasó, esto que le voy a decir me pasó, que una chica me decía en la escuela, ¿no? Cuando estaba terminando la secundaria, después de muchos años de repetir y todo... que decidí incluso trabajar antes que terminar la secundaria. La dejé tirada a la mierda. Bueno, cuando al fin la terminé, que estaba ya con gente grande, o sea, gente así como mi edad, y tenía gente de 50 y pico de años, de todo. Bueno, tenía una compañera, que esto creo que ya se los conté, que me había contado que estaba hace 10 años de novia, ¿viste? Con el pibe. Y resulta que cada vez porque se me venía y se me sentaba al lado, y cada vez que hablábamos me hablaba mal del novio. Y yo la miraba, ¿viste? Y varias veces le decía, che, así como en joda, pero en serio, ¿viste? En pasivo-agresivo le decía, che, muy mal, estar hablando mal de tu novio. ¿Viste? Así le decía, y se reía. Y yo decía, bueno, o sea, estás hace 10 años, pero estás viniendo a sacarle el cuero con un desconocido a la escuela. Qué raro, ¿viste? Qué relación tan curiosa, porque yo, mirá, incluso con las peores novias, que las más tóxicas que he llegado a tener, yo nunca me he puesto a criticarlas con otra gente. O sea, estando en pareja, ¿viste? No me voy a poner... ¿Por qué? ¿Por qué me pondría a criticarla? O sea, si está mala no estaría con ella, ¿viste? Porque si me hacía muy raro, me chocaba mucho. Bueno, después noté otras actitudes que me hizo entender por qué hablaba mal de la novia, por qué hablaba mal del novio. Bueno, no nos vamos a meter ahí, pero... Que había otra cosa medio incómoda, pero bueno, no me meto. No, pero sí, en serio, he visto muchas amistades de pareja que se notaban que tendrían que alejarse. Yo incluido tuve amistades que tendría que haber cortado de antes. Pasa.
Sí pasa, sí pasa. Bueno, a mí también me pasaba. Les puedo contar, podemos acá compartir anécdotas. Oye, sí, directete de anécdotas, de todo menos terminar el juego. De gente, bueno, yo con los años, incluso desde la época de Skype, yo esto se los he contado. Uy, qué lindo va de papi. He conocido un montón de gente en los internetes, ¿viste? Con la que he jugado con un montón. He estado en llamada con un montón, ¿viste? Ay, me pegó. Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Uf. Y me pasó. Me va a tirar el caballo. Ay, me va a matar. No me mató, de pedo. De puro pedo. Revive Torrent. Les dejé el TeamSpeak, que recuerdo, sí. Había otro que era algo de panda, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, la cosa era que tenía así amistades. En la vida real los mandé a todos a la mierda, pero bueno, estamos hablando de los internetes ahora mismo. Au. De que. Uff. El daño que hace, loco. Bueno, estamos en zona de late game, es normal que peguen tanto. Agarrar los cositos antes de morir. De que yo jugaba, o sea, con un montón de gente. Concha de tu madre. ¡Ay! ¿Cómo? ¿What? Déjame de joder, boludo. Dale. Cúrate. ¡Ay! Se me movió. Dale que ya se muere. ¡Dale que ya se muere! ¡Dale, boludo, que ya se muere! ¡Uf! ¡Dios! ¡Lo que costó, loco! ¡Mierda! Bueno, les decía. Con un hechizo lo mataba rápido. Puta madre. Bueno. Y que a mí me pasó que era todo jajá, todo risa. Y un día viendo, no me acuerdo si era un capítulo de algo, si era una película, la verdad que no me acuerdo, ¿viste? No sé qué estábamos hablando y como que al pibe se le salió de la nada gritarme, ¿viste? Yo dije, epa, ¿para que yo lo conozco hace años? Nunca hubo un trato así, ¿viste? ¿Qué pasó acá? Claro, en internet puede tener gente que muestra la cara que quiere mostrar, tarde o temprano se le sale como es de verdad, ¿viste? Y yo dije, no, yo le dije, ¿qué me gritas? Che, te desconociste, ¿viste? ¿Qué te pasa? Y nunca más le volví a hablar, nunca más volví a hacer nada, porque dije, no, pará, ¿es el límite? O sea, no, ¿viste? No, a mí ni mi familia me grita, vas a venir a gritarme vos a mí, yo no dejo que ni mi familia me grite, vas a venir vos acá a gritarme, ¿viste? No, es como, me acuerdo, había una... Bueno, no importa. Pero sí, mandado a la mierda gente por cosas así que a lo mejor hay gente que lo ve normal, eso, ¿viste? Maltratarse, insultarse, gritar. Para mí no es normal. Y no debería ser normalizado tampoco. Y bueno, en otro caso distinto me pasó de que alguien era súper buena onda conmigo, pero súper buena onda conmigo, ¿eh? Y me pasó que nos juntamos con más gente, una persona a la que le tengo mucho cariño, y le dio por tratar mal a esta persona, a esta otra persona con la que estábamos, ¿viste? Le dio por tratar mal a esta persona, insultar, ese tipo de cosas, ¿viste? Y yo le hablé a esta otra persona y le dije, no dejes que te trate así, ¿viste? Porque yo me metí, pero yo no puedo ser tu, no sé, tu tutor o tu padre o tu no sé qué, de que estar acá para decirle al otro no lo insultes. O sea, no, decirle algo, ¿viste? Y bueno, bueno, en fin, que son cosas ahí que pasan y terminé mandando a la mierda a la otra persona también. O sea, mandando la mierda de decir, yo con vos no vuelvo a hablar, yo con vos no vuelvo a hacer más nada, porque tenés un problemita. Tus vínculos con la gente tienen problemitas, y si vos te llevas así, yo no quiero estar ahí, ¿viste? Y es sano, porque desde que no tengo más contacto, la verdad que me siento mucho más en paz con un montón de cosas. Entonces, sí, volví que andaba terminando de comer. ¿Cómo anda arriba? Acá andaba pasando chismecito. Más chismecito de otro tipo.
sea, de que llegaste justo para el chismecito ahora de... O sea, saca las palomitas, porque hay chismecita. Vi algo azul ahí, Chisme, bro, sí. Sí. Estaba hablando. Se lo dice Riz. A ver, cuenta, bro. Estábamos hablando de cómo uno puede tener amistades que parecen súper buena onda y que hay momentos concretos donde pasa algo que te hace un clic y decís, esta persona ya no me cae bien o ya no quiero hacer cosas con esta persona, pero de verdad de saber de que lo tenés que mandar a la mierda. Y estaba contando cómo ha habido gente con la que yo me he llevado... Me están tirando tarrones gigantes de magia, chicos. Gente hace muchos años me refiero, ¿no? Que podías jugar o hablar o hacer cosas, que me pasó que en un momento nos habíamos juntado entre varios y veo que una de estas amistades le habla mal, ¿viste? Lo trata mal, lo insulta, le dice todo. Me voy a comer una vergoña, papu. Y... ¡ay, lo que pega ese tarro! Y eso de que me pasó, de que vi que empezó a tratar mal a alguien, ¿viste? Y yo me metí ahí y le dije, che, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así, viste? ¿Por qué le hablas así? Bueno, y se reía y decía, no, pero si no le molesta. Y yo después le hablé a la otra persona y le dije, che, ¿en serio no te molesta? No, sí me molesta, pero bueno, se enjoda, él es así. Él es así, no, hermano. Él es así. ¿Qué tan poco te querés para justificar que te trata de mal diciendo él es así? Dale, la concha de tu madre. Entonces le dije, yo no soy tu papá, yo no te voy a andar cuidando. Me pasó con otra gente también esto que les estoy diciendo, ¿eh? No solamente con lo que les estoy contando, me pasó con otra gente también. Si yo no soy tu papá, no te voy a andar cuidando. O sea, decile, claro, que no te gusta, Y después, bueno, en fin, que la otra persona pone excusas también, ¿viste? Para seguirlo haciendo. Bueno, la cosa es que yo lo mandé a la mierda al pibe. Por más que nos conocimos, lo mandé a la mierda. Le hice la cruz, nunca más nada. Nunca más hablamos, nunca más hacemos nada, ni lo vamos a hacer tampoco. Y... porque dije, si este tipo se maneja así, a mí me habla como con un amor, con un cariño, y después estamos en grupo y veo que trata mal a los demás, este tipo no es amor y cariño. Ese tipo me habla así a mí porque le conviene a mí hablarme así. Porque sabe que a mí no me puede hablar mal y no me puede gritar, pero a los que sí puede, si se lo permiten, sí se los hace. Yo no quiero tener de amistad a una persona así. Entonces lo manda a la mierda, no le volvió a hablar nunca más. Claro, a la visión de esa persona, yo lo debo haber ghosteado, como se dice, ¿no? Pero yo no voy a estar tampoco educando a las demás personas. No le voy a estar diciendo, mira, esto que estás haciendo está mal, que a lo mejor en tu familia tu mamá te gritaba y te trataba mal y te denigraba, pero eso no significa de que tengas que ir a hacérselo a otra gente. Yo no voy a ser quien le diga eso, ¿viste? Que se lo diga a otra persona. Yo no voy a ser. Yo no tengo ganas de pasar ese evento católico, ¿viste? No tengo ganas, la verdad que no tengo ganas. Se dice, él es así, es típico de decir perfectamente, creo que yo lo he dicho también en secundaria. Es que sí, es muy, muy normal. Uno a veces por recuerdos bonitos decide aceptar cosas que no tiene que aceptar. Y eso a mí incluso me pasó, Por recuerdos bonitos, risas, diversión, aceptás cosas de alguien que no tenés que aceptar, ¿viste? Que no son normales. Es como el que juega al LOL, ¿viste? Tenés un amigo que juega al LOL y que es un amor de persona. Y cuando jugás al LOL te dice de todo, te insulta, te hace de todo. No es normal, no es culpa del LOL. Es culpa del tipo. El tipo tiene un problema, ¿viste? No se tiene que normalizar eso tampoco. Porque después, ¿sabes qué? Un día te va a molestar que te hable mal y le vas a decir, che, no me hables así. Y el pibe te va a decir, che, pero si en el LOL te hablo así siempre y no me decís nada. Y lo peor es que en su razonamiento tiene razón, porque es tu responsabilidad comunicar los límites. Si la otra persona decide cagarse en eso, ahí ya es problema de la otra persona y es donde vos te tenés que ir, ¿viste? Pero es responsabilidad comunicar el límite, decirle, che, esto que estás haciendo está mal, a mí no me lo hagas. Es lo mismo que yo le he dicho en los directetes a ustedes. O sea, hay gente que hace chistes o que tiene una forma de decir cosas que yo le he dicho, chicos, yo no les estoy diciendo a ustedes que su forma de escribir está mal o que no sean así. Yo les estoy diciendo, acá en mi chat no sean así. No les estoy diciendo que no sean así, que ustedes están mal como, pero estoy diciendo, acá no sean así y listo. Porque yo no estoy acá para educar a nadie, ni cambiar a nadie tampoco. Más, bueno, me pasó en un propio... Mira, en un mismo directo de Elden Ring fue que me pasó que estábamos hablando de un tema y saltó alguien a hacer un chiste
que realmente no sé si era un chiste o no, yo supongo que era un chiste, sobre el tema que estábamos hablando, y dijo algo bastante agresivo, y yo le dije, che, no hagas este tipo de comentarios, ¿viste? Porque no da, cosas así violentas no da, ¿viste? Y le borré el comentario. El pibe no volvió nunca más. El pibe no volvió nunca más, porque se habrá ofendido, habrá dicho, che, mirá este boludito que me borra el comentario, que se ofende. Y no volvió nunca más. Y bueno, ¿qué te digo? Por mí mejor, pero hubiera sido bonito que se diera cuenta de lo que le estaba queriendo decir, ¿viste? Como de, no sé, si estamos hablando, ¿qué ejemplo te puedo poner? Si estamos hablando de los que de los que juegan, yo qué sé, de los jugadores de Call of Duty, ¿viste? Algo así. Y que alguien diga, no, a estos hay que llevarlos a una escuela, juntarlos a todos y recagarlos a tiros. Algo así. A mí no me gusta eso. Puede ser un chiste, pero a mí no me causa gracia. Y no me gusta que pongan cosas así violentas. No por el chiste, que me puede causar gracia o no. Este chiste que dije no me causó gracia. El tema es que cuando vos habilitás ese tipo de comentarios, así, con ese tipo de violencia, el tema es que estás habilitando a que te los hagan con otras cosas también. Ahí está el problema, ¿viste? Ahí está el tema. Eso es lo que yo quiero decir, que hay que ponerle el freno ahí. Porque vos, si no pones el freno ahí, lo van escalando y lo van escalando y lo van escalando. Por ejemplo, hay un montón de chistes que a mí me gustaría hacer que no los hago. Y no los hago, no es que no los hago por miedo a la cancelación, porque no es que me vean 140.000 personas, ¿viste? No los hago porque yo sé que tristemente cuesta a veces para mucha gente leer la habitación, como dicen, ¿no? Entonces, en vez de reírse del chiste o seguirlo un poquito y ya está, te lo escalan y te lo escalan y te lo siguen escalando y pierde la diversión y se empieza a volver algo incómodo. Por eso hay un montón de chistes que no puedo hacer, que hacía antes, ¿viste? Lamentablemente, pero bueno, así es la vida, ¿qué les digo? Pero sí me pasó, pasa que hay gente que vos cuando la cagás a pedo puede reaccionar de varias maneras. Y hay una que puede reaccionar con el enojo. Por ejemplo, me pasó de banear a alguien que se enojara porque lo baneara y me tiró un comentario de che, bueno, ya está, ¿no? El baneo, ya pasaron unos días, ¿no? Ya está para desbanearme, ¿no? No, hermano, no entendiste nada. No entendiste nada. No entendiste nada. Yo no es que te amenazo de te voy a banear, te voy a banear, te voy a banear y cuando te baneo a los días volvés. No, no volvés más. No volvés más. A mí no me importa, no volvés más. Es más, me contaban el otro día de un canal que se aguantó la backsiteada, incluso le pidió amablemente como de no me digas lo que hay que hacer porque quiero descubrir el juego. El pibe le dijo, sí, bueno, entiendo. Y le siguió backsiteando. Y como no tiene consecuencias, el chico no lo deja de hacer. Y esto se aplica para la vida también, ¿eh? Cuando vos pones límites y no los aplicás, porque no es que vos decís no hagas esto y la persona lo deja de hacer. Lamentablemente, por cómo es el ser humano, va a pasarles que ustedes van a poner límites y se los van a pasar igual. Y ahí viene el momento incómodo donde tenés que aplicar las consecuencias de que te pasen los límites. Que normalmente, y lo más sano es mandando a la persona a la mierda, no le hablas nunca más. Después, claro, tenés psicópatas, hombres, mujeres, porque no diferencia sexos esto, de que no acepta que lo mandes a la verga y te sigue buscando y se vuelve. Y bueno, habrá que lidiar con eso. De la forma que sea, habrá que lidiar con eso, pero no permitir que te rompan los límites. La verdad que no. Fácil. ¿Cómo anda, señor David Gruber? Dice, en los anteriores canales hay una cantidad de chistes cancelables cual textos apócrifos. Claro, y no lo estoy negando, yo mismo lo acabé de admitir. Hay un montón de chistes que me gustan hacerlo y no los puedo hacer justamente porque no saben ver la barrera de, che, bueno, ya pasó el chiste. Y te la siguen y le suben y no se puede. Lamentablemente no se puede. Pero bueno, Superman de Zack Snyder, el mundo no te deja ser bueno, dice Manuel Negro. Es que eso así, Manuel Negro, eso sí.
Si me baneas contrato a una bruja y te maldigo con el PRNG de objeto. No, quédate tranquilo. No te vas a ir baneado a no ser que rompan las reglas. Si no rompes las reglas no tenés por qué irte baneado. Me han gustado tu reflexión. Sí, es que lo he pensado de hace muchos años. Hay muchas cosas que vengo pensando. También ha pasado de que a mí me pasa porque ya tantos años grabando, leyendo cómo escribe gente. Hay gente que yo solo viendo cómo escribe, es algo raro, es una intuición, es una inferencia que uno desarrolla con los años. Ya sabes que va a causar problemas, tarde o temprano, lo sabes. Y hasta ahora no ha fallado una sola vez esa inferencia. Y es tremendo. Gente que vos ves como que no ve muy claro el adaptarse al ambiente, al chat. Que tal vez un chat de gente desconocida no es lo mismo que tu grupo de amigos, ¿viste? Donde tal vez te lleves de formas no muy sanas. Y hay gente que no te marca, no ve esa diferencia. Y se nota que no la ve. Entonces a mí me ha pasado de que yo veo a alguien por la forma de escribir solamente por la forma de escribir, yo ya sé y veo, digo, este tarde o temprano va a causar problemas. Y es algo que me ha pasado. Y hasta ahora no ha fallado nunca. Porque lamentablemente ha pasado. Incluso si no ha habido ningún problema, si no ha hecho nada que no debía, yo lo veo y digo, este algo va a ser en algún momento. Y no es una cosa de delirio persecutorio, porque siempre se ha cumplido. Graciosamente, siempre se ha... Rami nos analiza... No, es algo que se siente al leer, no sé, es raro. Es extraño, pero sí, ha pasado. Varias veces ha pasado. Me ha pasado. También, por ejemplo, esto también es un poco más difícil de expresar porque es algo más de feeling. Que me ha pasado que yo leo algo y sé que lo que me está diciendo es mentira, ¿viste? Y lo noto por comentarios de otros días, otras cosas que se contradicen por completo con lo que me contaron, ¿viste? Y a lo mejor piensan que uno no se acuerda de algunas cosas. Yo me acuerdo. Que parezca que no, que me lo... Yo me acuerdo. Entonces me ha pasado que me cuentan algo y después se olvidan que se inventaron una historia donde no sé dónde son Brad Pitt y vienen y me cuentan otra cosa y voy a decir, che, pero vos no eras Brad Pitt. Y sí como que causa un poquito de gracia. El tema es que, claro, si cuando vos detectás a alguien que se está inventando algo, ya no le crees nada. También te pasa eso, ¿viste? Te inventan algo, ya no le crees más nada. ¿Tamara es Angelina Jolie? Sí. Ay, puta madre, loco, esta mano de mierda. Defe, no me prestas tu magia, Defe. Necesito pelear a distancia, Defe. Defe. Risa había dicho... ¿Qué había dicho? Que me lo perdí. A mí me pasó que una vez fuimos a comer con compañeros de secundaria y por equivocarme por una bebida que no iba a tomar, un chico me quitó el celular y me obligó a tomar la bebida y mis supuestas amigas no hicieron nada para ayudarme, me sentí re mal. ¿Ve? Ahí tenés, primero hubo maltrato. Hubo maltrato ahí. Un claro maltrato. Encima te sacó el celular. Y segundo, tus amigas... No quiero ponerme a insultar a lo bellaco. Ustedes ya saben cómo me pongo. Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Pero creo que no necesito decirte, Riz, lo de tus amigas. Creo que no necesito decirte nada de tus amigas. Creo que ya te podés imaginar lo que voy a decir de tus amigos. Pero sí, gente de mierda. Gente de mierda. Te lo resumo así, gente de mierda. Se ríe. A mí me han baneado, pero porque hay punto del canal de banear gente que sé que eso no te gustaría. No, no me gustaría para nada. Para nada, porque el baneo es algo... A mí, o sea, sé que hay gente que lo hace de chiste, que usa todo lo que es mutear y mutear y banear como chiste. A mí no me gusta, porque creo que banaliza una herramienta que está para algo. Y por más que me cause gracia, es como le quita la seriedad al tema. Entonces vos baneás a alguien y dices, pero esto lo hacen de juego, ¿viste? Dale. Y no sé qué, no es un juego. Si sin hacerlo, ya algunos creían que el baneo era momentáneo, imagínate. La concha de tu madre, mano de mierda, me va a matar la mano. La mano es más fuerte que Radán. Subite al caballo, me va a pegar. Tiene un rango de la gran... Uf, loco.
jabón para bañarme acá en el acceso rápido. Y la puta madre. Bien, un golpecito. A cambio de que me papea. Estoy abajo de la mano, chicos. No me puedo mover. Ahí los leo, ahí los leo. Porque hasta te pega un giro de... Uy. Júrate, no, sí, con lo que pegan estas manos, lo mejor es... Bien. Un golpe más. Muerta. Ay. Listo. Bien. Me han dicho, espera. Squirrel había dicho... pero, ¿qué? A ver, para. Tengo un amigo que llevaba saliendo con su novia de la facu, por lo menos llevaban 7 años. El tema es que personas que conocían, personas que decían qué bonita pareja que hacen, qué bien que se llevan, qué envidia todo, pero fuera de eso no lo veía bien. Se la pasaba estresado, tenía migraña siempre, hilando un poco. Un día le pregunté que cómo andaba con su novia y me decía que se llevaban bien, que era una relación sin muchos problemas. Ajá. Pero que cuando discutían, porque sí discutían bastante, sobre todo porque él es muy introvertido y no le gustaba salir y ella todo lo contrario. Pero cuando cortó él ya no discutía. Pero ¿cuánto corto? Cuando cortó él ya no discutían porque ya había repetido tantas veces lo mismo que ya sabía que no lo iban a escuchar. Y al final conversando le dije, ¿no será que ya no la aguanta pero sigues con ella por la costumbre? Al mes terminaron, se le quitaron las migrañas, los ataques de ansiedad, el dolor de espalda. Es que ¿sabés qué pasa? Al final lo que uno aguanta en la mente te pega en el cuerpo también. Te pega en el cuerpo. Es así. Con el tiempo y en confianza me dijo que cuando conversó conmigo y yo le dije que más que el amor y el cariño yo valoraba la paz, se dio cuenta que hace 7 años que no tenía paz en su vida. No fue porque no la quisiera, sino porque se acostumbró a estar con ella. Es que sí. Perdón por el texto, quería chismear también. No, está perfecto. Eso pasa mucho, Estar con alguien con quien ya no deberías estar, con quien ya toda llama se apagó. O con quien ya tenés solo problemas. O sea, cuando vos pensás en alguien, en la persona con la que estás, y solo pensás en problemas o en cosas negativas, me parece una señal muy clara ya de dejar, ¿viste? De ya soltar de una vez. Porque a mí me han contado, gente, estoy en pareja hace 10 años, 7, 5, 3, los que sean, 10, 11, 12, 15. Y cuando te cuentan un poco de cómo están, vos decís, che, pero... Vos estás porque no querés tomar la decisión que tenés que tomar, que es quedarte solo. Porque ya se nota que no... O sea, también pasa muchas veces parejas que se vuelven más amigos que pareja. Por todos los problemas que tienen, como que terminan siendo amigos. Pues sí, bueno, pero... decídanse, ¿viste? Porque, o sea, hay una cosa muy linda, que es cuando podés ser... como a las dos cosas, ¿viste? Amigo de tu pareja me refiero a la confianza, un montón de cosas, ¿viste? Contarse todo, a eso me refiero, ¿no? Pero gente que voy a decir, che, pero ustedes ya no... ¿Se entiende, no? Lo que quiero ir, me refiero que hay gente que deberían ser más amigos que pareja, me refiero. Pero bueno, también hay otra mentira, esto da para otro tema, que es cuando dice, no, yo dejé a mi novio, nos separamos con mi novio y ahora somos amigos. Ay, la mentira más grande que se pueden decir a unos mismos, hermano. Pero eso es mi opinión personal. Pero yo te digo, eso de bueno, ya no estamos más juntos, pero sigamos como amigos. Eso, nada. Mira, para autoengaños, puedo autoengañarme con otras cosas como que tengo manos, ¿viste? No necesito autoengañarme con ese tipo de cosas. Podemos seguir como amigos, es una forma, me parece a mí, de rebuscar el no saber soltar a la persona. Me parece a mí. Pero bueno, ¿qué te digo? Yo por una cuestión de salud mental, no solamente mía, sino de la persona con la que esté, siempre yo corto el vínculo. Cuando se termina la pareja o eso, yo no vuelvo a hablar con la persona. O sea, si me la cruzo en la calle, bueno, sí, no le voy a cruzar la cara, ¿viste? Hablábamos, ¿cómo está? ¿Cómo va tu vida? Pero yo no voy a seguir hablándole, teniéndolo añadida un montón. No, la verdad que no. Se termina. Para mí es así, para mí funciona así. A mí, yo no concibo el hecho de no sé, de estar con alguien y seguirme hablando con personas que fueron... A mí no me entra eso en la cabeza.
No me gusta, por más que haya gente que te diga que sí, que se puede, que salen a comer, incluso salen a mí no me parece para nada. Pero bueno, ¿qué te digo? Soy yo, así pienso yo, así me manejo yo. Y mira, me ha ido bien manejándome así, así que me parece correcto. Pero bueno, también tenés mucha gente que te habla del tema y nunca lo ha vivido, ni tiene idea de qué carajo estamos hablando. Yo les estoy hablando de algo que he vivido, ¿viste? Yo te podría decir, claro, te podría decir de alguien que nunca lo vivió en su vida, decirte, no creo que... No, yo te estoy hablando experiencia. Para mí, lo más sano es no hacer eso. No hacer eso. Incluso, te digo, puede ser que no tenga por qué quedar un deseo de ninguna de las dos partes y que quede una amistad bonita y sana. Me parece que es tan... Nada, me parece que es una situación innecesaria que ni siquiera me interesa vivirla, la verdad. La verdad que no. Más que he vivido experiencias que justamente me dan ganas de vivir lo opuesto. Por eso no lo hago. Me pasó hace mucho tiempo con una chica que, bueno, tenía unos problemas, no importa qué problemas tenía. Y la cosa que terminó la relación, ¿viste? Y cuando, años después... yo la seguía teniendo añadida, creo que era en Facebook, no sé dónde. Me empezó a hablar de nuevo y como que me quería ver y que me quería encontrar, no sé qué. Y nos juntamos, era en la costa nos juntamos. Yo no estaba de novio, estaba solo. Y se puso a contarme que había cambiado un montón de cosas, que se sentía mejor. Y yo, qué bonito, che, qué bueno, me alegro por vos. Y cuando termina toda la conversación, ¿viste? Todo bonito, todo muy lindo. Me dice, che, si vamos a mi casa. No, disculpa, no, tengo cosas que hacer. Porque, ¿sabés qué pasa? Hay gente que no sabe soltar, chicos. Y hay gente que van a pasar años. Y que cuando uno está solo, cuando uno se siente solo, puede... No, pero no con... O sea, lo dijo como de comemos algo así, ¿viste? No, nada raro. Así como de comemos algo... o alguna peli, alguna cosa así, ¿viste? Después ya sabes. Pero yo no, gracias, no sé qué, que tengo cosas que hacer. Porque yo sabía, no, gracias, tengo que terminar el Elden Ring. Que estoy con Malenia y me está rompiendo el culo. Bueno, y... Ay, pero sí, o sea, yo he tenido la experiencia y hay más experiencias, podríamos estar contando un rato largo. Cuando no cortás el contacto, porque me dijo cosas en esa conversación, que hay muchas cosas que yo no les estoy diciendo a ustedes. De que se dio cuenta de que, o sea, como que hizo una reflexión, ¿viste? Después de todo, de que había hecho muchas cosas mal, de que tenía actitudes, que tenía cosas, que no sé qué, viste, un montón de cosas. Y claro, yo les voy a decir, ¿saben qué es lo que pasó? Que se dio cuenta, o sea, teniendo otras parejas, se dio cuenta de que la trataban para el orto, ¿viste? Y yo que no la traté para el orto, claro, fui yo el del proceso, ¿viste? El que le hizo ver todas las cosas que estaba haciendo mal, fui yo, porque cuando la dejé le dije, mira, estás haciendo esto, tenés esta actitud, haces esto, haces lo otro. Y yo también tengo problemas, ¿viste? Yo también sé que yo hago esto, y yo hago esto, y yo hago esto. Pero esto así no puede, no termina bien, ¿viste? Y bueno, claro, en el momento de la pelea también, saben que puede pasar el resentimiento, el enojo de me abandonó, me dejó, me ve a mí como el malo. Bueno, pasaron como 4 o 5 años, no me acuerdo cuánto tiempo pasó. Andás a ver los procesos que pasó y se dio cuenta de que lo que le dije era de verdad. Y me dijo, ¿sabés que tenías razón? Yo hacía esto, yo hacía lo otro, yo hacía esto otro. Y al final yo nunca voy a saber si de verdad lo cambió. O esta y otra cosa, que ya les había dicho a ustedes también. Hay gente que te miente, que te habla en pasado de cosas que todavía sigue haciendo. Entonces a lo mejor me reconoció todo eso para que yo le diga que sí. Eso nunca lo voy a saber y tampoco quiero saber. Por eso a mí me parece sano cortarlo, básicamente, lo vínculo. Porque además, si yo estoy de novio, ¿por qué quiero tener mensajitos de una ex? ¿Por qué querría yo tener mensajitos? ¿Sentirme validado? No sé, ¿por qué querría, viste? Yo no necesito tener, por ejemplo, a nadie de repuesto. Hay mucha gente que hace eso.
que sigue manteniendo a sus exparejas en contacto por si se pelea con el novio o la novia actual que tiene, ver si manda un whatsappito, ¿viste? Al ex de, che, ¿nos vemos? No sé qué, algo así. No necesito nada de eso. Yo si me peleo con quien estoy solo, no es como que necesite buscar un repuesto, ¿viste? No. La verdad que no. O sea, me gusta mucho el silencio, ¿viste? Es algo que me gusta. Incluso, mira, estando en pareja, valoro los momentos de silencio también. Incluso estando con parejas en silencio, simplemente compartiendo un momento. A mí el silencio me gusta, no me molesta para nada. Pero bueno. Carito dice, tenías razón, papu, vuelve a hacer exactamente lo que se supone que cambio. Claro, mira, con amistades me pasó, alguien una vez me contó que una amistad le dijo, no, yo antes era una manipuladora y usaba a la gente. Cuando a mí me contaron eso, yo dije, che, cuídate con esta piba, le dije, cuídate con esta piba, porque es raro lo que te dijo. Es raro lo que te dijo, ¿viste? Cuídate de esta piba. ¿Cuál fue el plot twist? La chica seguía siendo una manipuladora que usaba a la gente. Nunca dejó de hacerlo. Sí, cuidado con esta piba. Cuidado. Y sí, mirá, cuidado con esta piba. Terminó siendo una hija de puta, ¿viste? Jarito dice, yo antes era una manipuladora, pero ya cambié, créeme o me quito la vida. No, pero sí, Sí, no, tremendo. Ay, la puta madre. Mirá, y hay otra cosa que podría contar de eso, pero no, ya son cosas más privadas de la anécdota en sí, que hay cositas del chisme que quedan afuera, lamentablemente. Tendrán que comprar el DLC. ¿Cómo anda, Yaconito? Bienvenido, buen señor, buen Marte. Estamos acá chismoseando, como puede ver. Otra hoja arterial. Defe, ¿de cuánto es el porcentaje de las hojas arteriales? Porque me están dando un montón. ¿Qué dice? Yo creo que las vivencias nos dan forma. Sí, yo creo que si vos vivís cosas y ves que tenés una forma de manejarte y que eso hace que te vaya bien, te amolda. Te amolda y decir, yo me manejo así, porque es como me ha ido bien, ¿viste? Es como medio... Bueno, incluso han habido parejas de la escuela, todo, donde he terminado bien y aún así he cortado todo contacto, simplemente por una cosa de no sé, de cómo me manejo, salud mental, ¿viste? No solamente mía, sino de si me pongo de novio de nuevo, ¿por qué tengo que a mi novia tenerla ahí, hacerle ver, o no sé, o que esté la otra pegada al lado hablándome o haciéndome... No me gusta a mí eso. Ya ni siquiera hablamos de que tal vez una chica o un chico puede tener inseguridad de ver que el ex le está hablando a la pareja que tenés, sino una cosa de... No sé, me parece respeto, pero es que así es como soy, ¿viste? Entonces no lo concibo de otra forma. Por eso es que no lo veo como una posibilidad, ¿viste? Porque como que lo veo parte del respeto de la persona con la que estoy. Entonces nunca le he hecho eso a ninguno. No se lo voy a hacer tampoco. Claro, si me lo hicieran a mí, discusiones... No las descarte, porque si yo no te hago esto, no me lo hagas a mí, claro. En todo sentido, si no, no está equilibrado, ¿viste? Manuel dice, se supone que andar en pareja es una sensación bonita, pero para mí personalmente es estresante. Y es que, Manolero, es que depende mucho justamente de lo que te estoy hablando. ¿Qué cosas vivís? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué normas planteás desde el comienzo? ¿Viste? ¿Qué normas de convivencia? ¿Qué acuerdos? Porque la pareja es un acuerdo, no es un... O sea, no estás encadenado a tu pareja, es un acuerdo. Entonces tienen que haber acuerdos y se tienen que respetar, no se tienen que romper. Vos con tu pareja podés hacer el acuerdo que tengas, el que quieras. ¿Querés tener poliamor? Que cada uno vaya por su lado y haga lo que quiera, hacelo. Ningún problema. ¿Le sirve? Perfecto. Pero se tiene que respetar, ¿viste? A mí me causa gracia que incluso gente así de parejas abiertas, ¿viste? Poliamor y todas esas cosas, se terminan peleando porque resulta que en su propio, digamos, acuerdo de pareja, decían, bueno, vos podés hacer lo que quieras, pero no sé, o con tal persona no lo hagas, ¿viste? O con tal cosa no, ahí no. O con tal cosa... Y la persona va escondida y lo hace. Entonces, hasta dándote libertades tan extremas... rompen los códigos de lo que es el respeto y los acuerdos, ¿viste? Entonces al final es un problema ya del ser humano, no importa.
Dale, mierda. La aguja de arteria es 30. Ah, 30% es un montón. 30% es un montón. Ah, bueno. Bueno, creo que ya toca jefe, chicos. Me parece que sí. Creo que sí. Toca jefecito. Pará, ¿qué me habían dicho? Que pueden que me hayan dicho cositas y me las perdí porque estaba hablando, pará. Defe dice, y yo tuve una pareja que no me quería dar ni un beso en la calle porque le daba asco. Ay, Defe, no, ahí ya hay un problemón en lo que me estás diciendo, Defe. Me decía que si nos veían un familiar que dijera que era un primo. Después de un tiempo de terminar siempre me buscaba hasta que mi mejor amiga me dijo, basta, te está haciendo mal, y así, y es que es verdad, no, hay algo raro ahí, Hay algo raro. Yo sé que hay gente tímida que le puede dar vergüenza alguna cosa, pero te dijo directamente asco que diga, no, me parece que no, sí, definitivamente por ahí no era, definitivamente. Definitivamente, no. Por ahí no iba. Para nada. Qué bien hiciste. ¿Cómo anda, señor Argos? Buen martes, señor. Dice... hay algunos que tiran ciertos comentarios raros y ya sabés que los tenés que tener en la mira, capaz de la forma en la que expresan algo, dicen Argos. Claro, mira, Argos, vos tenés experiencia porque has contado que moderás un canal. Entonces sabés perfectamente lo que estoy hablando, mirá. Vos sos de los míos, papu. Ves a alguien sin necesidad de que diga algo malo o que haya hecho algo malo, por cómo escribe y cómo se expresa. O sea, este tipo muy adaptado a la sociedad no está. Va a traer algún problema, ¿viste? Es que sí, es que lo ves. Y yo no pido que sean adaptados, lo único que pido es que no digan cosas raras, que no se puteen entre ustedes, que no se pasen conmigo, porque también se pueden pasar conmigo. A lo mejor en vez de decirme ciego, manco, no sé qué, empiezan a insultar de otra forma, ya eso rompe el código que tenemos acá. Y va a haber cagada pedo, y yo sé que la va a haber, porque hay gente que no ve cómo es el mood del ambiente y hay gente que la va a cagar. Igual yo prefiero que la caguen diciéndome algo a mí que diciéndole algo a alguno de ustedes, porque es más incómodo, ¿viste? Diciéndome algo a mí, digo, papu, así no nos llevamos acá, entre nosotros no sé qué, ni a mí, ustedes no me hablan hacia mí, yo no... Pero cuando se lo hacen a uno de ustedes ya es más incómodo, ¿viste? Porque la otra persona se queda incómoda y después vos no sabés cómo se siente esa persona. Y si está feo, ¿viste? Si le dicen algo feo a alguna del chat, a mí me da por los huevos, ya me pasó, además. Y si está feo. Bueno, está baneado el que le hizo, pero sí está feo. Pará. Papu, preguntita. ¿Interactuaste con la flor de Aeonia en la zona donde peleaste contra Malenia? No, ni voy a interactuar, papu. Bueno, llegó el momento. Argo dice, generalmente pasa cuando quieren hacer referencia o guiño a ciertas cosas. Pasa mucho con spoilers, niños, intento de sentirse superior y tener comentarios que se leen tipo, ¿cómo no se dio cuenta de esto? Como yo, que sí, cosas así pasa mucho. A mí me da por los huevos, todo. Más que nada cuando estoy con jefes, ¿viste? O algo así, que me tiran cosas así como para hacerlo más fácil. A mí me da tanto por los huevos, Argo, pero tanto por los huevos. Te puedo describir, hermano. Como si quiero ayuda, primero la pido, que no pasa porque no me gusta. Yo quiero pasármelo yo, el jefe, ¿viste? Pero sí, me da por... Hasta la pregunta me rompe los huevos, ¿viste? Estar en un jefe y decir, che, ¿querés saber tal cosa? Me rompe soberanamente las pelotas. Porque no necesitas preguntarme, sé expresarme. Si quiero algo, no necesitan ni hacer la pregunta. Mira, Argo, ¿no? Esto lo estábamos hablando. Argos, no sé si te los has topado también. Los que se inventan anécdotas que nunca vivieron. Que te das cuenta por cómo escribe el tipo y después por otras cosas que dice que vos decís, este tipo está a ver, si claramente una persona así no viviría esto que está contando, ¿viste? Eso me ha pasado también. Más de una vez, más de dos, más de tres. Para que no me quiero perder. Hola, Sakumi. ¿Cómo está? Un resumencito. Y hemos hablado bastantes cosas, la verdad. Demasiadas cosas. Ya con esto dice, mucha gente tristemente es así, no logran entender a quien les hace mal de en serio y desplazan el ojo hacia gente que nada que ve, claro.
Claro, ay, mirá, yo hasta hago mea culpa, a mí me ha pasado, creo que es hasta algo, te diría, normal que alguna vez a alguien le pueda pasar, que estás sobrecargado con un montón de problemas en un momento, estás súper enojado, y viene alguien y te habla y vos sin darte cuenta le hablas con un mal tono, o una mala forma, por algo que no tenía nada que ver. Y yo me he dado cuenta de eso y digo, che, la verdad que disculpame, no tenés nada que ver con esto. Vos no te tengo ni por qué hablar con este tono como si fuera vos que me está causando los problemas, ¿viste? Es gestionar, es cuando ya te desbordás, gestionar mal las emociones, pero es, loco, date cuenta. Date cuenta de lo que estás haciendo. Asumí tu responsabilidad, porque hay gente que te lo justifica, ¿viste? Me parece una cagada. Pero bueno. ¡Eh! ¡Alexander! ¡Alexander! Esperen, agüita. Agüita con moquito, esperen. Pero no me tires el viscoso. Creo que con tal de disculparse está bien. O sea, no decir, bueno, si pasa, pasa, evitarlo todo lo posible. Pero Alexander. Vamos, a ver. Vamos con el papu, vamos con el papu. A lo que nos vamos a enfrentar, que sea con el papu, con el buen Alexander. Vamos, 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 vamos. Dice, pero yo sí viví una experiencia ovni, brother. Argo dice, me encontré con gente IRL así. A uno casi lo cago a trompar. Che, pará que se me está yendo Alexander al jefe. No le importa nada, mirá, mirá. ¿Dónde está el jefe? Alexander se va solo. Ah, y esa cosa gigante es el jefe, la puta madre. Gigante de fuego. Uy, que se viene. ¡Que se viene! Ay, no me deja subirme a Torrent. ¡Dale, Alexander! ¡El gran guerrero Alexander! Uy, lo sentó de culo. No, me lo tiró al pobre. Ay, ¿no le hago una mierda? No le hago una mierda. Loco, le saco menos que a Radán. Pero ¿por qué tiene una... Parece que tuviera una cara en el pecho? Le veo forma de nariz. Hasta tiene un mostacho. Tiene un mostacho. ¿Qué? ¿Qué? No. ¡Alexander! ¡Cuidado! Oh. ¡No! Le estoy fallando todos los golpes, chicos. Me parece que se vienen los muñones legendarios con los que le gané a Radán. Comete una carnecita para los golpes. Está aguantando. Oh, está aguantando Alexander, ¿eh? Tómate la poti. Tómate el Estus. ¡Aguanta, Alexander! ¡Va a caer! Patas. Bien. Le rompí. Le rompí lo que tenía acá en la pata. Le hago más. ¡Correte, Alexander! What? Pero. ¡No, Alexander, no! ¿Cómo esquivé eso? No sé. Gracias a la Virgencita de Guadalupe. A la Virgencita de Guadalupe. ¡Cayó! What? ¿Pero dónde está el...? Oh. ¡No! ¡No! Acá estoy a salvo, papu. Uy, lindo sangrado.
¡A la pata! ¡Ay, que hay segunda Argo dice, cuando veo estos bosses es que me gustaría que más juegos se copiaran de Dragon Dogma. Los tengo que jugar, Argos, eso. A la mierda. Argos dice que sepas que este es el boss en el que se quedó el streamer, ese que te había contado. Creo que bastante lejos llegó, Argos, Para cómo me contaste que jugó, bastante lejos llegó, Ay, ay, ay. Patas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡A la mierda! Estoy queriendo ver qué hace. ¡Ah, bueno! ¡Aguanta, Alexander! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Uy! ¡Ah! ¡Eso! No le hice nada. ¡Pero no importa! ¡Fue épico! ¡Ay, puta! ¡No! Alexander los tuneó. ¡Go, sí! ¿Por qué me pongo a leer el chat de medio de una pelea, hermano? Después me sorprende que me muera. No, sí, las manos están prendidas a fuego encima. ¿Qué pasó? ¿Qué es esa pose para ser pintado? ¡Ah! Bueno. Le esquivé bastante, le esquivé bastante. ¡No! ¡Corre! Che, que en serio que épico volver a ver a Alexander, loco. Cómo lo extrañaba, la puta madre. Tremenda batalla épica, loco. Tendría que pegarle en el otro pie. Bueno, en el otro pie ya no lo tiene porque se lo cortamos. ¿Van a llegar? ¡No! ¡No voy a llegar igual! ¡Patucoso! ¡Hola, primero! ¡Alexander! ¡Buenísimo, Alexander! ¡Ay, qué bonito, loco! Me encantó pelear con Alexander, loco. Me encantó. Me encantó, hermano. Encima con los muñones. Le ganamos con los muñones. Tremendo, tremendo. A ver qué dice. El gigante de fuego es un superviviente de la guerra contra los gigantes. Al contrastar las llamas de su forja jamás podrían extinguirse. La reina Marika lo maldijo. Oh, insignificante gigante, deberás custodiar tu llama por toda la eternidad. Alexander hizo el 99% del daño. No tengo ninguna pared cerca, cero la puta. Pero esas son mentiras y difamaciones. ¡Mentiras y difamaciones! No, qué bonito. Me encantó. Me encantó. Igual me dio risa que se llamara Gigante de Fuego y ya está, ¿viste? Como es un gigante de fuego, así como ponerle un nombre, no sé, algo, porque es Gigante de Fuego y ya está, ponerle un nombrecito, algo para el recuerdo, ¿viste? El otro 1% fue la nariz quiz de Tamar. Bueno. ¿No vas a hablar con Alexander? ¿Pero dónde? ¿Si desapareció en mi cara? ¿Si desapareció en mi cara? ¿O estaba acá y no lo...? No. O sea, ¿desapareció en mi cara? ¿Cómo le voy a hablar si desapareció en mi cara? Jarito dice, Radán en teoría fue maldecido por los gigantes de fuego, por eso padecía de ese gigantismo, por ser hijo de Radagón. ¡Oh!
Oh. Mirá ese Deep Lore. Ya con esto dicen, la primera no hit no cheese, only manos de platino. Y vos aportarte en tu parte, Rami. Qué chistoso, papu, Qué chistoso, papu, Bueno, vamos. 3 horas solo dando vueltas, agarrando ítems. Y hablando de la vida, de desgracias, de la vida, la muerte, la pérdida. Qué bonito, ¿no? De amistades tóxicas. ¡Ay! Forja de los gigantes. Oh. Me dejé una mariposa, no la puedo ignorar, chicos. Discúlpenme. Lo único que faltaron fueron niñas mientras hablaba. No, qué bueno que no. Me he quitado tanto la seriedad los temas, ¿no? Skull le dice, yo creo que el juego lo terminamos hoy día, si es que no me pongo a explorar o a hacer otras cosas. El chat. ¿Sale chisme de una horita? Ramiro, yo creo que el juego lo terminamos hoy día, si es que no me pongo a explorar o a hacer otras cosas. ¿Por qué tardó tanto en sonar? ¿Sale chisme de una horita? ¿Por qué tardó tanto en sonarla? Los bits, ni siquiera me he dado cuenta que eran bits. Muchísimas gracias, señor Escuela. Stream Element siempre funcionando bien a lo que vemos, ¿no? Bueno. Me caí, chicos. Me caí. Algo dice, no puedo burlarme porque yo también morí así. Es que pensé que era así, loco. Me recagaron, papu. Ahora dice, si soy de las personas que en una bifurcación toma siempre el lado derecho, suerte, baitean los hijos de puta. Puta madre. Y ahí quedó el Tarnish que llegó más lejos. Ay. ¿Cómo me cagaron en el momento épico? Bueno, me lo cagué yo solo en realidad, ¿no? Pero pensé que esa caída sobrevivía. ¡Ay! A buscar mis almetas. Mira dónde está la hoguera, hay que ser hijo de puta. Qué lindo que se ve el árbol acá, loco. ¿Con qué necesidad encima? Claro, o déjame saltar de ahí al otro. No, no, está hecho con una malicia. Vamos. ¿Cómo anda, señor Wolf? Bienvenido. ¿Qué tal te fue con el rodador de la llama? Fue una batalla épica. A la primera, le gané. A la primera con el buen Alexander. Tremendo el Alexander, ¿eh? Se mamó. Se mamó. Hablar con Melina. ¿Se viene? I have long observed the lands between. This world is in dire need of repair. And death. Indiscriminate. Are you prepared to commit a cardinal sin? Hmm.
Yo creo que sí. Sí. Todo listo. Very well. Let my hand rest upon you. For but a moment. Capturita. Los cuernos. O Erd Tree, you shall burn. Burn for the sake of the new Lord. Qué tremendo. Thank you for guiding me here. The one who walks alongside Flame shall one day meet the road of destined death. Goodbye. Puta madre. Y sabíamos que esto iba a pasar. Bueno, el propio Jabriri nos lo dijo y nos intentó convencer de que hiciéramos lo de la llama frenética para salvarla a ella. Arboricidio. Y Melina se sacrifica para que vos puedas maldecirle las cacas a todos. Sí. God el OST. Sí. Uy, mirá dónde volvimos. ¿Se acuerdan cuando estuvimos acá la primera vez? ¿Cómo me turbopapeaban? Las ruinas de Farum Banzambula. Farum Mamula, exactamente. Uy, uy, uy. Qué delicia. Mira abajo, Rami. Puta madre, ¿por qué te hice caso? ¿Por qué te hice caso? ¿Cómo anda, señor Jack? Lo dice, ¿por qué has acabado aquí? Muy buena pregunta. No tengo respuesta. Oh, me pones camine. Ah, no. Acá no hay nada, ¿no? Para con ataca. Hijo de puta, pero porque son así. Que versean porque dan malas. Ay, no empecemos, no empecemos. ¡No! ¡No! ¡Boludo! Bueno, chicos. Muerte por caída número 93. Me puse nervioso.
Me puse nervioso. Y sin donaciones, aprendiste, Rami, bien ahí. Ay, Juan dice, bueno, papu, voy a traerme el almuerzo, papas cocidas con guiso de carne y tomate. En un rato estoy. Dale, señor Squirrel. Loco, que ni enfrentaste a un enemigo y te morí. Es más preciosa de lo normal acá. Aunque ustedes me le hagan bullying. ¿Las almas? ¿Quién necesita las almas? La mierda, mirá. Che, me intimida un poco estar acá cerca de... Cerca de esto, me intimida un poquito, la verdad. Quiero irme a casa. Cadáver más adelante, por lo tanto, prueba por consultar. No tengo muchas ganas. ¿Cómo anda, señor Sith? Bienvenido. Dice alto huracán, da ganas de meter. No, la verdad que no. La verdad que no. Por fin me voy a vengar, loco. Por fin. Como diría Artas. Por fin. ¡Uy, qué rico! Uf, mirá lo que es esto. Encima todas las alternas. Oye, ese tornado de medio no es una simple tormenta, es una tormenta espacio-temporal. ¡No me metas más miedo! ¡Vamos! Tengo iframes, papu. No me puedes pegar. Pa' casita. No voy a ir para allá. Oh. Che, ahora que tengo una hoguera, me pregunto. Ahora que tengo una hoguera, si por ejemplo, si vengo acá, ¿puedo volver a entrar? Si vengo... Ay, me confundí de camino. Si vengo acá, ¿puedo volver a entrar? Sí, bueno, voy. ¿Saben qué pasa, chicos? Que me da mucho miedo. Entonces, como me da mucho miedo las alturas y la paso mal, yo sí quería mis almas. Yo sí quería mis almas, chicos. ¿Cómo vuelvo a entrar? ¿Cómo vuelvo a entrar? Claro, sí, por la misión TP. Y sí, chicos, volver a entrar a Farum Parambansula. Porque sí que como que ahora las extraño. Entonces no. Gracias por la respuesta troll, papu. Siempre puedo confiar en ustedes. Y ahora quiero buscar a Farum Parambansula en el mapa. Acá está, ahí lo vi, no lo había visto. Para entrar tenés que abrir el Dark Run. Vamos. Siempre estamos para ayudarte, de nada. Ahora dice, papu, para no perder las almas es fácil, no mueras, de nada, un abrazo. Faltó el Brody, el Brody con los emojis eso de las uñitas. Esto se parece al lugar donde me trajo el portal que me morí, ¿se acuerdan? ¡Ay, no jodas!
Y me lo pones como enemigo normal sin nombre siquiera. Se puso spicy el asunto. Che, si le pegá, me está haciendo la misma que con Radam. Ay, la... No me saco vida, qué raro. ¿Serán los cheats? Pero pegale, loco. Tiene que sacar el espadón al final. ¿No le quiere pegar? Eso... Luego las patas se mueven rarísimo. Me metí un salto. No, no metí nada. Me sacaron de contexto ahora. Casi me tiro. Bien, yo aproveché que se quedó quieto para darle con de todo, papu. Con de todo. Ay, qué pesado. Uy. Mitad de vida. No, no, no. Bueno, nos quedan bastantes estos. Dale, dale, dale. Dale que cae, dale que cae. ¡Hola, papu! ¡No te bollos! Ya, decía, sabiendo que estoy peleando en las alturas, me da un ¡no! No me morí de pedo. De puro pedushki. De puro pedushki. ¡No! Cambia el espadón. Esto va a terminar mal. Cambia el espadón. Sí, vamos al espadón. No, no, no. A lo mejor regano, pero creo que es más fácil que me recontra cague muriendo. Sí, así mejor. ¡No! Bien, 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 bien. ¡No! ¡Me quedé sin esta... ¡No! 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 ¡Ay, qué asco! ¡Puta madre! Ya estaba muerto. La concha de tu madre. Ah, casi a la primera, ¿eh? Casi, casi, casi a la primera. ¿Estás aplicando los hits como Radam? Ay. Casi, casi, casi a la primera, che. Pero bueno, cosas que pasan. En veces así es la vida. Ah, no le volví a poner la ceniza. Bueno, no importa. Comete esto. Comete esto. Ponete... Vamos. No lo veo. No sé qué ataque va a hacer porque no lo veo. Claro, está complicado. Ese es un problema que tienen todos los dragones en realidad. Cuando vuelan justo encima donde estás parado vos, está un poco difícil ver lo que van a hacer. La estoy pifeando mucho, ¡Ay, me equivoqué de frasco, hermano! La concha de tu hermana.
La puta que te remil parió, hermano. La concha de tu vieja bien puta. Me equivoqué, me olvidé de cambiar de frasco. Tengo tantas cosas en la cabeza. Ah. Y ahora dice, me sorprende un poco lo mal que hicieron las peleas con los dragones de este juego. Sí, para lo que las repiten. Así que tengo cositas muy curiositas. Gracias por dejarme agarrar mis almas. Bueno. Bueno. ¿No le pegó? Loco. Wow. Che, muy lindo el espadón, pero no sé, que con la Bull Muñones me iba mejor, porque estoy viendo que todavía le queda un huevo de vida. Claro, por el sangrado. ¡Eh! Me cagó. No tenía estamina, no le podía robar. Bueno. Bueno. Ay, hasta que cayó el mamahuevo, ¿no? Mierda. Comí una cosita al pedo. ¡Oh! Yeah. Bueno, a recuperar los estos y seguimos. ¿Cómo va Penélope? Mató a Tamara. A la primera. Ojalá, fue a la segunda, me papeó. Me papeó, sí, me papeó. Espera un segundito que se me bugueó un poco acá la aplicación. Como siempre, ¿no? La aplicación de Twitch funcionando muy bien. Muy bien.
excelentemente bien. Sí, me quiero poner... yo creo que me voy a sacar esto y me voy a poner esta de los ataques cargados. Y le voy a cambiar la ceniza al espadón por la que tenía antes. Garra de león, sí. Creo que era esto. La voy a testear. Si es. Sí es. Excelente. Podemos proseguir. ¿Qué dice? Dice, me retiro para hacerle buen gasero. Vuelvo al rato. ¿Por qué para hacerle buen gasero? Decile que juegue el Andrómeda, Ri. Decile que juegue el Andrómeda. Gracias, gracias, Ri, por esto. Gracias, Rami, por la charlita y disfruten del stream. Dale, gracias, gracias, Ri, también por, como es, por lo que has compartido también. Te agradezco mucho, muchas gracias. Cero también ahí, que se ha puesto a compartir también cosas. Gracias por la charlita ahí todos juntos, chicos. Gracias. Ha estado interesante, hemos compartido cosas bonitas. O sea, cosas no tan bonitas, pero me refiero a que dándonos mensajes bonitos entre nosotros, eso me refiero, que es lo importante, ¿no? Ya me traje mi comida, ¿qué me perdí? ¡Me lo papié, Squirrel! ¡Me lo papié! Yo lo estoy jugando, ¿podés creer que lo compré para la Play? ¿De qué estamos hablando, Defe? Pues no sé si me perdí de que hablaron de algún juego o algo. Al Mass Effect... ¡Oh! ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Qué te parece, Defe? ¿Estás hablando del primero? ¿O de...? Ah, el Andrómeda... ¿Y qué te parece, papu? ¿Te imaginas que respawnea? La verdad, igual sería muy gracioso. ¿Quiero mi reembolso? Nah, pero si es Goti, papu. ¿Cómo que reembolso? Pero si es Goti. Perro. ¿Cementerio? Usted tiene escudo. Te voy a papear igual que los demás. Bueno. ¿Querés intentar algo también, papu? Ay, ¿por qué le falló ese golpe? No empecemos de nuevo con los fallos raros, Tomá, tocas. Bien. Es Bergotti. ¿Techito? ¿Acaso hay tesorete? Moquitos. Ay, listo. Epa. Sí, te escuché, papu. Pa' casita. Muñones for the win. Ah, pensé que iba a hacer un tercer golpe, me cago. ¿Cómo le gusta esquivar, no? Oh. 3 más. Y están custodiando algo de color dorado, Ojito. Ojito. Muerto. ¡Ay, se tira rayo! Pedazo de mamagüevo. Lo tengo que ir a matar ya, Prioridad. Vení por acá. Esto.
Wow, wow, wow. Wolf, Defe. ¿Tirarán su arma y su escudo? Bien. Podemos bajar por acá. Igual me intriga el camino que estaba de la hoguera. No, no tiran nada, prosigan Farum Marchula. Eso me hace sospechar un poco, Defe. Siento que voy a terminar llegando a la hoguera por las vueltas que estoy dando. Oh. No puedo afirmar o negar nada mientras la F me tenga puta de pito. Ah, no, mirá, a la hoguera no. Pero sí que es el camino de este. ¿Y dónde lleva el otro camino? ¿No había otro camino en la hoguera? Ah, no, estoy borracho. No había otro camino en la hoguera. Había otro camino acá. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo anda, señora Aloy Fisher? Bienvenido, buen martes, buen señor. ¿Cómo va? Acá andamos en una de las zonas finales, básicamente, del buen Elden Ring. Ascensor. Oh. Lindo interrupt. Bueno, DF. Espada curva del hombre bestia. Es una espada pesada, pero bien equilibrada. Relativamente fácil de empuñar por el daño que inflige. Para el daño que inflige. Bueno. Lindo drop a la primera. En la primera pasada, En la primera pasada. Bueno. Pero debe ser de porcentaje alto, ¿no, DF? Viene genial para levantar el ánimo. Hoy mi madre hubiera cumplido años, dice Aloy Fisher. Es el primer cumple que no está y también cumple mi sobrina mayor. Mirá, justamente hoy Aloy Fisher, que hemos estado hablando de justamente temas así bastante sensibles. Aprovecho para mandarte un fuerte abrazo, papu. Fuerte abrazo, papu. ¡Ay, la puta! ¡No! Te dedico esta muerte, Aloy Fisher. Me cagaron matando. Para tu deleite. Me recagaron matando. ¡Justicia! Dice. Pero ¿por qué si a mí me cayó un drop? No hice nada. Gandalf me ha ayudado a salir adelante con sonrisa. Muchísimas gracias, Aloy, en serio. Por tus palabras, muchas gracias. Un placer. Un placer haberte podido sacar sonrisa. Risas. Bueno, justo. Las manqueadas pueden ser... Sí, justo te estoy dando un mensaje serio y me matan. Qué bonito. Pero bueno, acá tiene las manqueadas para seguirse deleitando. Devocionario del dragón antiguo. Ay, sí, me está pegando el de arriba también. Ah, mirá. Había una gorita. No, mirá lo que es esta zona. Mirá lo que es esto, pa. Mirá, Aloy, que recién llegaste, que no ha llegado a ver cómo era. Mirá lo que es esto. Wow. Y tenemos uno al lado encima, mirá, dos. A ver, me interesa esto, che.
Lanza fulgurante de dragón antiguo. Eso se lo podríamos dar a la buena tortuguita. Esto arriba creo que ya miramos todo. Me parece. Tenemos el ascensor. Y tenemos este camino. DF. Ah, DF pasa datos jugosos de la wiki. A ver, dice: pasé 20 minutos farmeando 200 de descubrimiento con talismán de escarabajo plateado solo para no obtener ni uno solo. Volvieron los señores. 200 de descubrimiento y 20 minutos. Yo debo tener más de 200 de descubrimiento por el arcano y las cosas que tengo. ¿Cuánto tengo de descubrimiento? 200. ¡Ah, no! Pero estoy casi igual que el pibe. No. ¿What? Chicos, que me pega hasta en la hoguera el mamagüevo. Bueno, vamos a llevarle el devocionario a la buena tortuga en la iglesia antes de continuar. Y tenemos el ascensor al que quiero ir. Hola. Greetings. Sí. Oh, what have we here? Very well, let us both learn together. Heresy is not native to the world. It is but a contrivance. All things can be conjoined. Oh, mira, me vende esto. Los ataques del dragón contra el que peleamos. Vamos. Anfarum Barambanzula. Vamos desde acá. Creo que era desde acá. Ir al ascensor. Y el ascensor seguimos viendo después. Farum Gansúa. Exactamente. Farum Gansúa. Mejor que lleve la espada chotoforma. Pero ni en pedo, papá. Igual tal vez con esa acertaría más golpes que con esto, ¿no? ¡Defi! No te la puedo creer, loco. Dale, ya es demasiado. Ya es demasiado. Bueno, chicos, tiene 2%. 2%. Bueno, acaba de caer la segunda espada de estos bichos. Mira. Mira, mira. Bueno. Bueno. Muy bonito. Bueno, para el Power Stand, papu, ¿cómo no? Bueno, muy bonito, muy coquete. Ahora, vamos a buscar el ascensor donde sea que esté. Tengo que papeármelos de nuevo, pero no pasa nada, easy peasy. Vale, tiene el espadón, ¿te imaginas? ¡Hay un espadón! Boludo, me va a matar. Hermano, pero qué potente. No, por acá no. Bien, acá está el ascensor. 200 de descubrimiento en el juego, 2 millones en el cheat engine. A ver, ¿a dónde nos lleva esto? Paseme el cheat engine que usás, papu. Yo también quiero todas las armas. No hay ningún cheat engine, papu. Escuchando un sonido extraño. Papu, mojate. Malenia, mejor o peor voz que Soldado de Godreg. ¿Soldado de Godreg? ¿Ves el tutorial, papu? El soldado de... ¡Ay, la puta madre! Escuchaba unos ruidos raros, no sabía dónde venían.
Son los de Liurnia. ¡Listo! ¿Tiene Diplore? Porque este bicho, curiosamente, muy parecido al diseño de Liurnia. Está en ese lugar. Curioso que hay dos caminos y parecen llevar a zonas muy distintas. Muy linda hemorragia. ¿Cómo viste que decía 2 millones? Me parece que tu ceguera es selectiva, ¿eh? Sí, y bueno, Urban, como los abuelitos, ¿vos no has visto los abuelitos sordos que son sordos cuando les conviene? Y cuando les conviene escuchar, escuchan todo. Ay, puta madre, me caí. No, realmente vi tantos ceros que tiré 2 millones. Ni siquiera sé si eran 2 millones o 200.000, la verdad. Ya vengo, que no te drope nada. Te ando viendo, ojito. Ahora me dropean el arma esto, ¿viste? Me dropean el palo. Vamos por acá arribita primero. Bueno, parece que todo lo que es arriba más o menos lo hemos visto, así que volvamos. Mira un poquitito. Uy, mira lo que hay ahí. Pero papu, si mataste a Miquela, dios del control C, control V, ¿será que acaso el dios del copy-paste es una fuerza mayor? Es una fuerza cósmica que le hace competencia, que está en un conflicto cósmico con la voluntad mayor. El dios del control C, control V. Y tiene su propio Deep Lune. Es muy satisfactorio desequilibrarlos. ¡No te caigas, Melot! Concha de tu... Manuel es el Deep Lore de Miyazaki un día. No sabía que yo te poner en una zona así. Te creo, papu, Goles estaban en la meseta alto. Eso me confunde, le dije Liurnes. En el bosquecito. Sí, me acuerdo que había uno que se llamaba Gusanote o algo así, ¿no? Que era como más grande que todos los demás. Sabiendo el lore de Faro Mazula, antes de que terminara aquí, a causa de meteoritos mágicos, fue gente que ya estaba infectada por lo que sea que es esto, desde antes de que la ciudadela ascendiera a los cielos. Lo curioso es que todas las teorías apuntan a que todos los caras de gusano fueron diversos nobles. ¿Por qué nobles? Eso me llama mucho la atención, papu. Mira, ya hay uno grande. Como el gusanote. Reciclaron también al gusanote. Digo, también había un noble de alta estatura. Papu, pensalo, tal vez la voluntad mayor huyó del planeta porque el dios del control C, control V era demasiado poderoso. Sin nadie que le hiciera frente, el copy-paste se extendió por todas las tierras intermedias. Ay, la puta madre. Uy. Cagué, escuché un ruidito, pensé que se me iba a romper el piso. ¡Oh! Está llorando al lado de un cadáver, loco. Y los hemos visto llorar también, en el bosque. Los hemos visto llorar.
Miyazaki, te la debo. ¿Vos lo habías llegado a jugar, Sirxem? No me acuerdo si me habías dicho. Centrar primero en estos para que no molesten. Bien. Bien. No tengo mala PC, por eso escucho nomás. No veo nada. O sea, con la otra PC lo podía poner con todo en bajo, Sirsem, y andaba, claro, con FPS un poco... Bueno, andaba bastante mal. No, sí, tenés razón, ¿qué te estoy queriendo decir? Tiene así como de podés animarte a probarlo, pero... pagarlo para que vaya mal, para eso sí. Oh. Bueno, probarlo Jack Sparrow, pero con el tema de los virus yo no sé si hay lugar, la verdad. No te lo puedes bajar sin que te virusen para probar a ver si te bonas. Pero sí está bueno, está delicioso, sí. Si en algún momento, si le metes PC nueva, está bueno, Bueno, ya me has visto, disfrutarlo como un dwarf, como un midget. No, no me vas a agarrar, papu. Pa' casita. ¿Sé cuánto lo estás jugando? Uf. ¿Cuánto vamos de directo? No sé. Messi Cat, sí, algo así, ¿no? Un poquito más puede ser, sí. 88 horas. Está gracioso, como una entidad que no pasa el metro 20. Exactamente. Qué linda es la armadura de Radahn en su prime, Sí, sí. Está muy bonita. Y la cortina tiene mejores físicas que las otras cortinas. Se nota que salió $30 la cortina. Se nota, Se nota. Muchísimas gracias de nuevo, señor Defe. Como le agradecí al final del DLC. Gracias por haber regalado el DLC, papu, Todas las papeadas que viste fueron gracias a que me lo regalaste. Muchísimas gracias. Esfera de colector de Convalaria. ¿Cómo que repasador? Sí, pero más linda sin Tamara. Pero ¿por qué tanto odio a Tamara, Defe? ¿Qué te hizo Tamara? ¿Qué te hizo? En serio, ¿qué te... Dejando de lado los drops. Dejaba de lado lo más importante. Dejando de lado los drops. ¿Qué te hizo, Tamara? Mantel de la abuela. Ese mantel que ya sabéis que ni lavándolo se le va el olor a humedad, ¿viste? Pero la abuela no lo quiere tirar y no se tira. Dejando de lado a cuando asesinó a todos tus seres queridos. ¿Qué te hice? Tiene todo el inventario que tengo. Y le hizo daño al gatete. No, pero lo del gatete es complicado, Defe, lo de gatete. Puedo explicarlo, hubieron muchas confusiones. Hubieron malos entendidos. Eso. Bien. Bueno, parece que con eso ya hemos mirado toda esta zonita, al parecer. Pareciera que sí. No veo escaleras. No, a ver, déjame ver el mapa. Los Gears of War. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. ¿Para cuándo el Secret? No, ese no, ese no, ese no. Ese no. No, no, pueden probar el para cuándo 3, para cuándo 4, a ver cuál tira ahí también. ¿Para cuándo el Gollum? Dice una puta madre.
Dentro de poco este año sale el E-Day. ¿Para cuándo Touhou? Ah, bueno. ¿Para cuándo el Xenogear? Loco, los juegos que se está tirando. ¿Para cuándo la saga Arkham? Pero... Espera, si está... Sí, el Secret estaba. Sí. 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 Ah, creo que ese sería de los pocos regalos que si en serio alguien, por algún extraño motivo, en vez de dármelo en bits, decidiera tomar la horrible y mala decisión de gastarse $40, creo que sale ese juego de mierda, esa estafa de juego, por el meme, yo rechazo el regalo, que le reembolsen el dinero. Ni por meme aceptaría eso. No vale ni $5 ese juego. ¿Dice ahí? Fate Stay Night. Ni me acuerdo qué juego es. Jarito sí sabe, yo no sé qué juego es. Algún día, claro. Claro, algún día. Bueno, ya que hemos mirado todo, vámonos a la otra hoguera y a continuar. Prefiero regalarte Calisto Crotocol. 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 Se me mezcló. ¿Viste? Se me mezcló Croto con no sé por qué. Calisto Crotocol. Esa dislexia, hermano. Bueno, el Calisto Protocol, perdón. No, ese ya lo tengo de ese. Y si no recuerdo mal, es Crotocol. Calisto Crotocol. Creo que me lo había regalado Zip. Me parece que sí. Creo que me lo había regalado Zip el Calisto Protocol. Ay, no, loco, la dislexia. El otro día que quería decir lo que dure el directete y dije lo que dire el durectete. Ay, no, en serio, el tema de dislexia es demasiado potente. Demasiado potente. No. Yo me voy a tomar mi tiempito. Yo no tengo prisa. ¿Que estaría hermoso terminarlo hoy? Claro que sí. Dudo que pase. Entre lo que me muero y lo que me gusta explorar cada rincón. Decía saltar más adelante. Aún así creí que no habías caído ahí. Y me confié. Qué tipo boludo, hermano. La puta madre. Me cago en la puta madre. Bueno. Creo que sumé... Perdón, no, sí, sumé la muerte, ¿no? Era una muerte... ¿La sumé? ¿Sabés que no sé? Gracias sin donaciones, como dije, orgullo. Madre. No tenías que demostrarla mientras lo hice. ¡Ay! Encima me clipeaste. Chicos, sumé la muerte por caída. Es que lo hago tan en piloto automático que en serio no me... Uy, ¿este dropea su lanza? DF. DF. No es buena idea ponerme a agarrar ítem mientras estoy peleando. Ah, qué pequeño detallito. Hola. No me acuerdo, estaba chica. Au. Oh. Qué tremenda zona, ¿eh? No me gusta mucho por las alturas, pero aún así admiro su belleza. ¡Ay! ¿Por qué, boludo? Dale. Hundí el dedo en el stick, boludo. Qué pedazo de boludo.
Es que agarró justo el timing cuando estaba en el borde, boludo. No, encima me clipeaste. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Por qué? Gracias, Squirrel, por esos bits. Me río con Rami, no de él. Yo les creo. Se ríen conmigo. Yo les creo. Yo sé que es así, yo les creo. Premio castigo. Son un premio con castigo. Es un premio con castigo, papu. Puta. Gracias, Squirrel. Siempre aprovechando la chance, ¿no? No te bastó con lo que me hiciste pasar en el bosque, papu. Casi se salva acá. Claro, pasa que hundí el dedo en el stick y estaba recagado. O sea, yo me giré. Me giré cuando escuché la respiración, como instintivamente me giré. Y cuando me giré hundí el dedo en el stick y me quedé girando como un boludo y hasta que reaccioné ya me había caído, la puta madre. Bueno, vamos. Bien. Rápido. Eso. Au. Hay un camino acá abajo, Ojito. Hay una hoguera allá. ¡Uy! Estos son los grandes. Este puede ser el arma que dijo DF. A ver. Ay, no dijo nada, qué lástima. Me da ganas de usar la patita. Voy a usar la patita. A ver. Dale. ¡Ay! No dejó nada. Qué lástima. ¿Dónde está el mamagüevo? Mamagüevo tirándome con... What? Allá arriba. Antes de ir a la hoguera me gustaría ver si esta caída que hay acá es un atajo a otra hoguera o qué. Necesito sacarme la duda. Que tiene pinta, Ah, no, mira. Uy. Hola. Dame tu arma. Que no sé si hay otros bichos en el juego que la suelten. Si es así, tal vez la tenga. Me trajeron cimitarras dobles. Sí, o sea, me han dropeado, pero eran no muertos de otras zonas del juego. No sé si es la misma arma o si son distintas. Sí, no sé. ¿Arma qué arma? No hay ninguna arma aquí entre nosotros. Sí, vi tu gameplay de Mirror Edge hace años. ¿Probaste el nuevo? No. Era el Catalyst se llamaba, ¿no? Bueno. Ítem dorado. Yum. Los poderes que da la dislexia son increíbles, debo decir. ¿Por qué? Ay, ¿de dónde salieron ustedes? Casi me matan, chicos.
Bien. A seguir mirando por acá abajito. Porque no decía cimitarra, decía citimarra. No, me estás jodiendo. Se traía una citimarra. Ay, es verdad. Es verdad. Bueno. Bien, acá me fui por las escaleras de ahí. Así que vámonos por acá. No sé, che. No sé muy bien para dónde me estoy metiendo, Cada día más gaga. ¿Cómo que más gaga? O sea, me dejé un camino. Ahora para volver ahí tengo que ir a la hoguera. A no ser que encuentre... Uy. Oye, amigo, yo me he encontrado a uno muy parecido a ti en Kaelid hace mucho tiempo. ¿Tendrá que ver eso con cierto dios, Jarito? Creo que un abajo, pero busca camino oculto. ¿Qué? O sea, hay un camino ahí que veo, pero no me voy a tirar. Tal vez no pasa nada si me tiro, pero no me voy a tirar. A lo sumo te lo marco. Por las dos, pero no me voy a tirar ni en pedo. El dios del control C, control B. Obra de maneras misteriosas, dice Jaritos. Hola, papu. Uy, de la que me salió ahí, What? ¿Por qué me canceló el ataque? Pa' casita. Tiene espadas dobles, parece. Armas duales. Pa' casita, Perry. Levántate, levántate. ¡Pum! ¡Ay, me equivoqué! Le quería pegar al otro. ¡Eso! Ganqueó. No, sí, me ganqueó. Me ganqueó el licencia, la puta madre. Bueno, sería el Jarvan en este caso, tenía una lanza el mamagüey. Cenizas de hombre bestia de Azula. Dice, espíritus de hombres bestia provenientes de Farum Azula, la ciudad en ruinas que se desmorona desde los cielos. Se dice que son las ruinas de un enorme mausoleo consagrado a un dragón antiguo y custodiado por hombres bestia que portan armas bañadas en rayo. ¡Uy! Me dio la alabarda y el casco. Bueno, y la alabarda ya la tenía. Gracias, papu. ¡Qué generoso! Ya. ¿Qué pasó, ICDF? Me dropeó su casco de caballero proscrito a la vez que su alabarda de caballero proscrito. Y bueno, las gravas, los pantaloncitos, me lo dio el otro. Ni 2 minutos para ir al Nioba. Hoguerita. A ver, quiero ver si no hay más camino desde acá y nos volvemos a la hoguera. Ah, igual no es que no es que tenga mucho lugar al que ir tampoco. Más que por acá. A ver. Oh. Oh, que esto es un jefe.
Bueno, vamos a seguir explorando el otro camino y después venimos para acá. Un segundito. Moquitos. Ay. Esa abuela no la recordaba. ¿Eso o me atacó el Alzheimer? Y no sé. ¿Y Carlos hace Bernal ahí? Ni idea, papu. Ni idea. Bueno, vamos al otro camino. En mi vida lo vi ahí. Sí, me llama la atención. ¿Cómo hizo para llegar acá? Ahora que lo pienso, ¿cómo hizo para llegar acá? Bien. Vamos para acá. Chill de cojines. ¡Ay! Casi no la cuento. Hola, papo. Au. Excelente pa' casita. Yo esperando a ver si hay drop. Bien picarón, bien traviesongo. Bien. Otra hoguerita más. Después en la noche sigo mi maratón de Half-Life 2 en el canal de Rami. Ah, ¿seguís viendo los videos de Half-Life, papu? Qué juegazos, Algún día llegarán los episodios al canal. Algún día lo jugaremos en DirectX. Uy. Uy. Te vas a ir desestabilizado, papá. ¿Para cuándo Pragmata? Dice Argos. Pronto, pronto. Seguramente cuando terminemos Elden Ring. A lo mejor, si viene un Pragmatita. Que le agradezco al buen DF. Por cierto, ha sido DF, ¿no? Es que hubo un día que Squirrel y DF como que me empezaron a regalar los dos y se me puede mezclar. Pero creo que sí fue DF. Fue DF. Si no me acuerdo mal, fue DF. Me parece que sí. Sí, fui yo. Muchísimas gracias, señor DF. Llegará. ¿Para cuándo Biomutant? Ese sí me acuerdo que me lo diste vos, Squirrel. Ese me lo diste vos, el Biomutant. De esa no me olvido, papu. Me queda un poco rara la frase sacada de contexto, pero de esa no me olvido nunca, Squirrel. De esa no me olvido nunca. Sería un buen descanso, un juego lineal con algo de puzzle que pueda internarte un mes y medio en un mundo abierto, sí. ¿Para cuándo Forspoken? Y si al final te gusta... es que sí se va a venir Forspoken, Sí se va a venir. Pero... el cuándo es la cuestión. El cuándo es la cuestión. Siempre quise hacer un fanfiction crossover de Eternauta y Half-Life donde Juan Salvo se convierte en G-Man. ¡Ah, la mierda! Mirá, yo vi la serie El Eternauta, las causas porque a veces le dicen que es un eran realmente unas historietas lo del Eternauta, que creo que era parte de un diario, si no recuerdo mal. Pero yo vi la serie, a mí me gustó, Esta es la que no le gustó. A mí la verdad que me gustó. Me gustó bastante. Me gusta mucho también la simbología que tiene la serie y varias cosas de la época. Está muy bueno, a mí me gusta. ¿Cómo andan, señor Tony Snake Petu? Dice, aló, buena, ¿cómo va en Farum? Que se pase el game esta semana, papu. Sí, iría más avanzado, Tony, pero nos pusimos a charlar de la vida. Me puse a dar vueltitas por ahí. Y bueno, apenas progresamos, ¿viste?
Vamos, mira por acá, a ver. Hola, papu. Vení por acá. Pa' casita. Jarito, creo que en mi escuela me la hicieron ver, pero por alguna razón la versión censurada. No sé por qué la versión censurada. Bastante curioso, ¿viste? Pero bueno. El de las armas duales. Vení para acá. Le tengo mucho miedo a estos señores que usan las armas duales. En el Castillo de Sol había uno con armas duales que me reventó la cola. Ahí hay ítems. Uy, también hay una... Hay una niebla de jefe ahí también. Qué bendición. Si yo tuviera que apostar porque es menos cruel y sangrienta, pero al final es como validar la censura de la dictadura. Claro, si la dictadura censuró una historieta y años después la vas a estudiar, la vas a usar de ejemplo, no pongas la versión censurada, ¿viste? Y queda como medio extraño el asunto, ¿no? A ver, quiero ver un poquito más. Bro, che, qué preciosidad. Capturita. Vamos a usar el jabón. Sí, para que Tamara esté bien croquet, bien bañadita. Ahí está. Que no se note que le gusta el anime. Ahí está. Y... vamos por abajo. A Luis Fischer dice, tomando capuchino con pancito de orégano. Uy. Mira, esta frase la tiro siempre, ya hasta me hacen el meme. Porque siempre que tienen alguna comida rica, digo, uy, ¿hace cuánto que no como esto? Y es verdad, pero en serio, pancito así con orégano, pan de ajo así con quesito, cositas así. Ah, ya se me antojó la puta madre, que lo disfrute, me enseñaron Aloy. Oh, que mirá. Terminé llegando a la sala esta, viniendo por acá abajo. Mirá. Dice, se nota que chica Tamara, yo literal como albañil todo lleno de mierda mis capturas y grabaciones. Bueno, creo que toca bajar por ahí. Toca ir por ahí, sí. Me parece que sí. Me parece que sí. Después miraré a ver si me dejé algo. Agua, voy. Para el análisis histórico de generaciones futuras será una hipocresía más que interesante la que estamos viviendo. Claro, porque en todo caso, o sea, lee la historieta sin censura y después compararla con la censurada. Y, o sea, puede salir un tema interesante sobre por qué censuraron esas cosas, la mentalidad, qué querían que no se viera. Todo. O sea, está bueno, el tema es que no fue así, ¿viste? Jarita está diciendo que leyeron la censurada y ya está. Y es como, ok, está bien, papá. De moca no, urban no. Agua de moca chanca, ochi coreta. Irán una mitad, no pone chandate, dore. Bueno, vamos. No sé si se tendrá el diálogo el buen Bernal, pero la verdad que... O sea, Alexander me gustó invocarlo, Bernal la verdad que me da bastante igual. Sí. Que venga el jefe, que tenga que venir, papu. Véngase, ¿dónde está? Ay. Como que empezó a caminar en vez de correr. Dúo sacro... Bueno. Yo a ustedes ya los conozco, pero nunca les había peleado juntos. O sea, en la cueva del invocador, creo que era, le peleé a uno y después al otro, pero a los dos juntos jamás. Jamás. Bueno. Desequilibrado. Pa' tu casa, papu. No. Te vas, mirá, con estos muñones me bajé a Radán, papu. Ustedes no pueden hacer nada. Me hace entrar en este que a mí me parece el más molesto de los dos. ¡La puta madre!
Es un Orange Smoke de la salada, papu. Pa' casita, te moriste, papu. Facilito. Che, la música de mis canciones favoritas, aunque bueno, el juego tiene un montón de bandas sonoras que es una deliciosidad. La del dúo Sacrodermo me encanta. ¡No! 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 No me dejó porque estaba la animación del esto. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No me acuerdo qué era. ¡No! 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 Te fuiste a la mierda, papu. Te fuiste a la mierda, papu. No, 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 no. No, te fuiste a la chota. Te fuiste a la chota. Me mató. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que matarlos rapidísimo, Este es mi top de OST del juego junto con la de Morgue, dice el buen Escudero. No, sí hay un montón de bandas sonoras que me parecen. La de Radán, que es la que tengo más presente. Porque, claro, ya hace poquito. Qué barbaridad, Te transmite las vibes en serio de vas a ser papeado inminentemente por un dios que está apoyando algo que casi que está a la altura y al poder de un dios también, casi también, ¿viste? Porque tiene el dios abrazadito atrás, existiéndolo. Bueno, ¿por qué no me deja entrar? ¿Por qué no me deja entrar? ¿Por qué no me deja entrar? ¿Es otro camino? Me acabo de confundir. Porque esa es una ventana. ¡Ah! No, era un chiste. Te creí, hermano. ¿Sabes que te creí? Pero me parece que sí, es verdad, no una ventana. Era una ventana, porque antes no estaba y ahora sí, me parece que sí. Bueno, vamos. Comemos esto para el daño. O sea, para mitigar daño. Tomamos esto. Vamos, tenemos un montón de otras cosas que podíamos usar, pero realmente no son necesarias. ¡Vamos, papu! Excelente. Uno. ¡No! Le tenías que pegar, hijo de puta. De dos lo desequilibrabas. La concha de tu madre. De dos lo desequilibrabas. ¡No! ¡No! Loco, no veo. Me va a matar. Claro, no veo nada. Almas. Bien. Y ahora full daño, full daño, full daño. Bien. Excelente. Full daño, sí, sí, sí. Excelente. Uy, de la que me salió de ahí, papá. Bien. Dos estos, por las dudas. Ay, no. ¡Ay! 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 ¡No! ¡Está llamando al otro! ¡Está llamando al otro! Me encanta la música de los dos Sacrodermo. ¡Me cago en los putos! ¡Puto coso! ¡Qué tremendo! Tornado de la llama negra. Ay, Orden y Smoke de Jane. Sí. Che, estuvo divertido igual, Estuvo divertido. Tenés que ir rápido porque si no se te juntan los dos. Uf. Ah, mirá, ya puedo comprarle fragmentos de ruina y los materiales de nivel 7 y 8, mirá.
Bien. Ahora... a ver, veamos que hay varios caminetes. Ah, te había escuchado, ¿eh? La casita. Skull dice, pero papu, venir aquí después del DLC trampa, así no lo disfrutas. Se supone que si no te matan de un golpe, como cuando te tepearon aquí desde el Liurnia, no es divertido. Y hay gente que lo cree en serio, Es bueno, lo que estás diciendo, hay gente que de verdad se lo cree. Ve pasarse a alguien un jefe a la primera o a la segunda, como fue el caso ahora, creo que lo maté a la segunda. Dice, no, no te divertiste, papu, no lo disfrutaste porque lo mataste rápido. No tiene por qué ser así, ¿viste? Tan falso es que cada persona disfruta un juego de manera diferente. Mayor prueba de lo falso que es eso, no hay. El problema es que hay una cosa que hay mucho y que se proyecta mucho más en internet, que es justamente esa palabra, proyección. Uno proyecta como uno disfrutaría el juego al ver a otra gente jugarlo. Entonces, si ves que no lo juega como vos lo jugarías, das por hecho de, nah, no lo está disfrutando. Para nada, no hay que creerse el ombligo del mundo, ¿viste? Pero sí pasa mucho, pasa mucho. Pasa mucho. Ese pensamiento, nosotros nos reímos, de verdad está, De verdad está. Claro, esto está todo... sí, está todo conectado. Esta era la otra puertita que habíamos visto. Para no romper la costumbre. Tony dice, me encanta muchísimo este combate, pero no puedo parar de pensar que pudo ser aún más increíble. Me dejó algo frío por el hecho de que me habría encantado que ya que van a ponerlo junto, hagan algo como solo ellos pueden hacer, literal como Onsen y Smoke, que si matas a uno primero el otro cambia. Es buena la idea. Tal vez no lo quisieron hacer justamente para que no les digan, le hicieron igual que no sé qué. Pero ya que vas a poner un jefe así doble, sí. Hubiera estado interesante, Hubiera estado interesante ver qué pasaba si hacían eso. Pero bueno, o sea, la gente se iba a quejar igual, ¿viste? Si lo hacían o no lo hacían, siempre va a tener el rompehuevo. Green Clay dice, pasátelo a nivel 1, sin armas, así mejorar, 15 FPS, una mano y sin sonido. O mejor, reembolsar. Ni siquiera lo hacía, ¿viste? Directamente reembolsaba el juego. Ay, puta madre. Vi una pasarela curiosa con una ventana de jefe. Y como que ahora me da mucha... ¿Que estás rotísimo, chaval? No, para que no... No me regenero, no sé esto. Espera, para que... ¡No! ¡Que no! ¿Y si le pegás, papu? La concha de tu madre. Mirá, me quedé un pixel de vida. Au. Dale, venite para acá. Juan dice, mirá, yo odié y sigo odiando explorar en el Elden, pero tú te lo pasas como un enano y yo viéndote explorar me la paso como un enano. Si fuera yo no lo haría, pero no por eso te voy a andar hinchando las de abajo porque a mí eso no me gusta. Claro, mirá, ve, eso es un pensamiento maduro. Ahí tenés, pensamiento maduro. Es ese, yo no lo jugaría como vos lo jugás, a mí no me gusta explorar, pero no te voy a andar rompiendo los huevos, ¿viste? Más todavía, Square, vos me ves explorando al borde de un abismo y me tirás bits para que me caiga. Mirá cómo disfrutás verme explorar, la puta madre. Argo dice, sos malísimo igual. Yo programé el juego de cero en Java y lo jugué a menos 13 FPS y aún así le gané a la primera. Ay, la puta madre. Esta es la pasarela que les dije. Sí. O sea, ese pensamiento lo atraparon los estadounidenses, lo sacaron de su país, se lo llevaron a la casa. ¿Cómo? ¿Cómo? Mirá esta iluminación y sin ray tracing que te baje los FPS a 10, a 20. Mirá.
Casita, no moleste, perro. Uy, encima con perretes. Vení. Prioridad, perretes. Eso es lo que aprendí de mi experiencia en Elden Ring. Prioridad, perretes. Después lo que haya. Pero primero los perros. Primero los cuernos. No, los perros, los perros. A mí me costó lo suyo, pero me encantó y me alegra muchísimo que a ustedes se lo pasara rápido, lo disfruto igual. No, sí, a mí me encantó. O sea, me papearon, me morí. Pero cuando vi que encima que tuvieran como una animación de llamar al otro, era tremendo. Se volvió ya una cosa de no, ya no es andar boludeando, tengo que ponerme a hacer full daño. Todo bueno. No, es que mira lo que es. Mira cómo se ve esto, loco. O sea, de que usemos jabón para vernos estériles las capturas, ¿verdad? Ahí está. Mira qué preciosidad. Mira eso, pap. Crinkle dice 800 horas le he metido a este juego, pero cuando salga la actualización Tarnished Edition le voy a meter otro run al 100 tranquilamente. Uy. Tenía dudas, creo que una vez me contaron, pero ¿añade cosas nuevas? Digo. O sea, sé que junta el DLC y el juego, ¿no? Por eso sale como sale lo que sale caro. ¡Ey! ¿Esa espadota? ¿La dropeas por casualidad? Porque ¡No! Ya no tengo la... ¿Qué es el espadón, no? ¡Uy! Ahora quiero que me lo dé. Y el espadón también, papu. Ahora quiero ese espadón. Nah, no me lo dio. Ahora quiero ese espadón, loco. Ahora quiero ese espadón. Es nuestra. No, pero compartí un poco, papu. Compartí un poquito. Hijo de... ¿Cómo me baiteó, ¿Cómo me baiteó? ¿Cómo me baiteó? Uff. Sí, no hay nada. ¿Tenés todo el inventario de las tierras intermedias, sombrías? Compartió. Ay, casi me... Ay, en un segundo se me fue la risa ahí, papu. Estaría linda una hoguera acá, Estaría muy linda una hoguera para el farmeito bien suculentoso. A mí me vino la risa. No, a mí se me fue, papu. ¡Oh! Hice mamahuevo de ahí. Subicado. ¿Qué dicen? Dos nuevas clases, armas y armaduras, no mucho. Justo hoy reviviendo lo resubido y verlo pegarse con tres dragones, dos a la primera y uno a la... Dos a la primera y uno a la primera entre comillas. ¿Qué significa ese primera entre comillas? Manuel dice, Rami, nunca te he pedido un favor, pero necesito que leas épicamente este diálogo. A ver. Ay, no, mi garganta, papu, no. Curse you bad and everybody behold the truth of the world. You heard me on the first kind of my memory, but I was real. You rose right with the heart of the with that long drop of my baby. Espero que estés contento, papu. Pero Igor, ¿qué te pasó?
Pero, vamos. A ver, primero que nada, si no, me faltan un par de almitas para subir de nivel. Me gustaría craftearme, aunque no necesito crafteármelas realmente, las tengo. Tengo los otros también, estos. A ver si hay suerte. No, se me fue el ascensor, loco. ¿What? ¿Y se quedó abajo? Ah, acá está la palanca, loco. Decía, che, no veo la palanca, estoy ciego. O sea, sí estoy ciego, pero era que no estaba acá la palanca. Che, pero estoy perdiendo tiempo del far... O sea, quiero la espadota, papu. Quiero la espadota del bicho. Y el arma también. Quiero el dropcito, papu. No, vos no sos el del dropcito. Fuera, caete, no molestes. ¿Quieres la espadota? Sí. Sí, sí. Vos tampoco sos, papu. Vos no sos el de mi dropcito. Por acá estás, ¿no? ¿Sos vos? No, vos no sos. ¿O sí? Creo que sí era este, ¿eh? Me parece que sí era él, ¿eh? Sí, era él. Creo que se murió muy fácil ahora. Pero sí, era él. Pasa que yo no sé si ya tengo su espada. A lo mejor ya la tengo. A lo mejor ya la tengo. Pero es que no lo sé, la verdad. No, 99 Rune Arcs. ¿Qué se metió al PvP a full o solo nunca las usó? Nunca las usé. Nunca las usé. No, nunca he usado. Igual he jugado, lo he comentado, he jugado en cooperativo. PvP no. O sea, he jugado PvP cuando invaden, ¿viste? Pero... Sí, pero no he usado. Tengo un montón. Un montonazo. Pero sí, no, nunca los usé, ni siquiera contra Radán. Tenía ahí todos esos arcos los arcos rúnicos. Ni siquiera contra Radán me estaba ni contra Malenia los usé. Hacete una idea lo abandonados que estaban, pobrecitos. Encima, como me he explorado todo el juego, tengo todos los arcos rúnicos. Hasta las ratas me han dado arcos. Creo que como 5 veces mínimo las ratitas me han dado arcos rúnicos. Tremendo. Che, si me aprendo el camino para optimizar el tiempo sería mejor, ¿no? Y sí, ya de lo que tardo en encontrar el camino se me fue el ítem. Igual pareciera que puedo subir por ahí, ¿no? Yo digo que entre World F y yo, Rami igual da pelea, solo que no van a hacer... No, si yo sé lo que va a pasar, papu. No, la venganza por los drops. Ni en pedo, papurri. Che, ¿para dónde carajo estoy No, estoy re perdido. Uy, me agarraste. Yo siempre busco para el Night Rain, ahí de paso esos simples también. Si el Night Rain, algún día lo jugaremos. Algún día, ¿quién te dice? Vamos a usar esto. Quiero esa espadota, papu. Dámela. Hay que ver si la dropean igual, a lo mejor no la suelta. A lo mejor estoy matando a un bicho que ni siquiera suelta su espada, ¿viste? Que tranquilamente podría ser que no la suelte.
Pelea de hits al aire también. Ay, puta madre. Ay. Yo creo que si Rami pelea contra mí me parte la cara. Le gana la espada chotoforme. Y si peleo con los muñones a lo mejor te gano, pero por spameo de golpe a lo cochino nomás. Nah, no suelta nada, loco. Mira cómo lo farmea el bicho. Y no suelta nada igual, No, mal ahí, papu. No suelta nada. No suelta nada, loco. Muy mal, che, muy mal. Te puedo decir cuál sí suelta. A ver, papu. Decime, a ver. ¿Cuál sí suelta, Defe? Mejor no. ¡Nah! Pa' tu casa, Perry. Pa' tu casa. Au. No le digas, Defe, que es backseat. No. Si yo le digo que me diga, no es backseating, papu. Rami, si Pérez Esperanza recuerda right now. Parecía Arnold Schwarzenegger ahí hablando. Bueno, se me fue el efecto de esto. Espera un segundito. A ver, 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 a ver. Ah, mirá, estaba mirando. No solo sueltan el espadón, sueltan el escudo también. Sueltan el escudo, loco. Tremendo, ¿eh? ¡Ay, lo fui a ver! Sueltan el escudo también, loco. Pero la concha de tu madre, si te caes no te puedo lootear el escudo, hijo de mil puta. Perdón. Me desconoció un poquito. Me intentarán farmear. Ay, no me das nada. Compartí un poquito. Un poquito compartime. Ah, este no tiene. Un poquito compartí, papu. Dale, Rami Toxic. No, ¿por qué? A ver. Yo le dije cómo sacarlo, Rami. A ver. Rami, mira, para que te suelten esos bichos tienes que ir a la gracia del comienzo, activar la efigie y en el menú multijugador abrirlo mientras usas el mejor objeto para drop de armas. Se llama lengua enloquecida. Siento algo extraño en esas indicaciones, señor Tony Snake Pete. No sé por qué. Me levantan algunas sospechas. Pero muy leves sospechas, papu.
Buen evade. Pegó buen evade. Entonces tienes razón, así lo conseguí. No tardé ni 5 minutos. Ay, che, que están amarretes, no quieren soltar el dropcito los mamagüevos. ¿Cómo no me interesa? No tenés escudo. Au. No me interesa. Si el directete tiene que durar 12 horas, durará 12 horas. Pero yo quiero esos drops. Es más, a lo mejor el escudo ya lo tengo y ni cuenta me di. Andás a ver. Pero quiero ese drop. Quiero ese drop. Y lo voy a tener. Para que me puedo subir un nivel. No quiero perder mis almas si sucede alguna desgracia. Obviamente me voy a subir a Argano. ¿Tienen mi ki? ¡No! Me mataron. Me mató. Me mató el otro. Por algo me gasté mis almas. Por algo me gasté mis almas. La puta que te remil parió. El otro forro de mierda tirándome las mierditas. Eso me mató. Concha de tu madre. Yo creo que subirse el Argano le nerfeó su suerte natural. Como Ramírez. No, pasó al revés, Tony. Pasó al revés. Te has perdido. Te has perdido algunas cositas, pero pasaron algunas cosas, buen señor Tony. Desde que subí Arcano han pasado cosas muy jugosas. Hay algunas cosas que, bueno, tardan un poquito en caer, ¿viste? Pero en veces así es la vida, en veces así es la vida. Es cual si somos tres haciendo mamá, su cosa. Si se lo dan a Amanda O'Neill, ¿qué? ¿Se lo dan a Amanda O'Neill? No, ya entendí, papu. No. ¿Dónde está el bicho que viene? Viene un bicho que no es este. Cae de arriba. ¿De dónde viene, hermano? Hay un bicho que no sé de dónde viene. Ahora no vino encima el hijo de puta. Ahora que me quedé atento para ver de dónde viene, no vino. ¿Habrá venido de acá? No era el de acá. Bueno. Cosas extra. Mira, acá está de nuevo. ¿De dónde verga venís, hijo de puta? Hijo de puta. A ver. Venga, se va. Pagacita no me alcanzó a pegar, pobrecito. Igual, ¿saben qué sería gracioso? Que me lo esté poniendo a farmear y que me lo terminen dando de manera random peleando mientras avanzo en la zona, ¿viste? Eso sí que estaría muy graciosito. Porque claro, sería un farmeo al pedo porque me salió de nuevo, pero a la vez sería muy satisfactorio que pasara, ¿sabes? Tiene 2%, pero solo hay pocos bichos de eso, así que se considera de 0,5%. ¿En serio que hay un bicho que ahí no sé de dónde viene, hermano? Vamos a matar a este primero. Nada. Matar al del espadón. Bueno, hubiera estado bonito, pero bueno. ¿Por qué sin las espadas de man? Por el recuerdo de F, por el cariño que le tengo a las espaditas de man. No es por algún otro motivo. ¡Au! ¡Ay, que casi me tira! ¡Oh! Bueno. Tarro, escudo de hombre bestia, escudo que usan los hombres, la concha de tu hermana. No es el escudo que usa la concha de tu hermana, perdón.
Escudo que usan los hombres bestia de Faro Mazula está hecho a partir de un gran jarrón roto y usarlo adecuadamente tiene su miga. Desde siempre los hombres bestia han hecho jarrones de terracota con el fin último de crear escudos, por extrañas que sean. Tales son sus costumbres. Bueno, 1 de 2, dice el buen Argos. Sí, sí, sí. 1 de 2. Es más, por si no, viste, Defe, sigo teniendo acá mis 2 espadas esbeltas de noble y mis 2 roperas de noble también. Las guardo con mucho cariño. Porque al juego no le bastó con darme una, que encima me dieron 2. Pero bueno, cosas de la vida, papu, cosas de la vida. Para ser más óptimo el farmeo tendría que usar esto justo antes de matarlo en vez de acá arriba. No pasa nada, papu. Ahora sí, tranquilamente me los puedo esquipear. Me voy chill de cojines. ¡Ay! Hubiera estado tan bueno que me dieran las 2 cosas seguidas. Hubiera estado tan bueno, loco. Y de paso miro. A la espada curva esa ya la tenemos, sí. Clanky dice, las 2 espadas de magma, no, ¿cuántas serpientes tuvo que extinguir? Y el buen DF le dice, un directo nomás, show me. Sí, estuvimos en directete encima. Crinklet lo farmé en directo a la espadita. Estuvo un rato largo, estuvo un ratito ahí. Una horita dando vueltas o algo así, pero cayó. Ay. Esa cosita trampa. ¿Cómo que trampa? ¿Cómo que trampa, Sargo? Yo nunca he hecho trampa con ningún farmeo. Jamás, nunca en la vida, jamás, ni lo volvería a hacer. Y no se iba hasta que dropé. ¡Que soy terco! ¡Soy terco! Como con esto, no me voy a ir hasta que me lo dé. Bueno, no te voy a negar que estoy un poco perdido cuanto qué camino me dejé, qué camino no me dejé. Ando un poco perdido ya con tanta vueltita. Un poquitito me perdí, no te voy a mentir. Au. Y no da nada el papuche. Por ejemplo, me gustaría venir a ver acá arriba. Acá arriba me gustaría venir. A ver si por ahí vine o si hay otro caminito. Pero bueno, lo veremos después de que me den la... después de que me den el espadón. Porque me van a dar el espadón. Porque no me voy a ir hasta que me lo den. ¿Cómo se nota que no quiere terminar el juego? Yo creo que lo mejor de todo sería, imagínate que de alguna forma extraña me dé el espadón y que ya lo tuviera, ¿te imaginas? Bueno, no tiene sentido porque creo que no te lo dan en otro lado que no sea acá, pero sería muy gracioso. Y volvió a no dar nada, loco. O sea, qué mala onda, brade. A ver... Esta no... Qué belleza. Ya vas a ver, papu. Ya va a caer, ya va a caer. Ponete la patita. Los simples mortales sufrimos así con los drones. Y bueno, igual disfruto el farmeito. Como la espada del magma.
Hola, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Chao, voy pasando. Permiso. ¿Qué onda, brother? Ya salí de la school. Acá ando, farmeando una espadón. Acá que el buen DF quiere que me caiga y dije, nah, no me voy a ir sin el espadón, tengo que conseguirlo. Lo bueno es que es un caminito chill. Es un caminito chill. No es un farmeo que se padece. Es divertidito. Considerado el Pepe. Ya me dieron el escudo, ya me dieron la espada curva. Yo dije, uy, el espadón. Queda el espadón. Siento como que esta puede ser la buena, che. A lo mejor me mufé, pero porque siento olorcito a drop. Ay, me falló. La nariz post-COVID quedó medio jodida. Olí mal, no era ahí. No me dropeo. Qué lástima. Ve matando a los de escudo a ver si te sale más. ¿Cómo anda, señora Maethon? Bienvenido, buen martes. Ya, por favor. Me quedo dormido, la voz del Ramas me tranquiliza. Ah, bueno, cuando no estoy gritando, ¿no? Gritando con un jefe, puteando, desgarrándome la garganta. Ahí sí. Puede ser bonito para dormir. Ahora me decía, no, cuando estás gritando, también puteando, también me duermo, ¿viste? Me relajan los gritos. Puteando y dice, hijo de puta, hijo de... ¿Quieres soltar drop, che? Moquitos. Eso aún más, no. No me pasa con los resubidos. Los dejo al costado mío y me miro. Los insultos me hacen acordar a mi niñez. ¡No! ¡No! Por ahí no. No. Se ponía todo con uno así, se iba todo al carajo. No. No, la voz del Rama me tranquiliza. Flashback de la alerta de... ¡No! No, sí, por ahí no es. Puta madre. Dale, papu, ¿qué te cuesta? Dame el arma, dale. No me voy a ir hasta que me des el arma. No vas a ganar. No vas a ganar esta puja, señor bichito. Tu espadón me lo vas a dar. Quieras o no, va a ser mío tu espadón. ¿Querés que esté 20 minutos más? Voy a estar 20 minutos más. No me vas a ganar. A mí con los drops, cuando me pongo terco, ustedes ya me vieron, no me voy. Hasta que no me lo da, no me voy, papu. Puede que me den el drop y me vaya. Si el directo se larga, no importa. Me vas a dar tu espadón. Y no me lo diste. Ramiro de a poco convirtiéndose en artífice de su propia destrucción. Cada día, papu, cada día. La de su garganta más específicamente, sí. Dios mío. Es como el purgatorio para el bicho, ¿no? Sí, morir una y otra vez a Mason solo para que me suelte el drop.
Mi profe no dieron más tiempo para entregar cosas y se me volvió a ir al sentido de urgencia. Me siento relajado otra vez. ¿Eso no es algo malo? ¿No necesitas sentido de urgencia para hacer tus tareas, Sakumin? ¿Necesitas sentarte y ponerte a hacer la tarea? No necesitas un sentido de urgencia de que te quede un día. No lo necesitas. ¿Crees que lo necesitas? No lo necesitas. No lo necesitas para nada, además. Veo una bolita y me da miedo. Y falta poco, Defe. Falta poco. Ya te digo, dentro de muy poquito cae. Dentro de muy poquito. Pero no, Sakumin no lo necesita. Como yo. ¿Yo necesito este drop para seguir avanzando? No. Y aún así no me voy. ¿Por qué no me voy? Porque no me quiero ir. No necesito el drop. No lo necesito. Yo estoy acá porque quiero estar acá. Lo quiero. Puede que sienta que lo necesite, pero no lo necesito. Me podría ir en cualquier momento, pero no me voy. Ahora me voy a ir porque me lo dio. ¡Hijo de puta! ¡No me lo dio, la puta madre! ¡Era el momento para darme el drop! ¡Era el momento! Ahora se imaginan que voy a la wiki y dice específicamente el que está abajo de las escaleras no lo suelta. No, ¿sabés qué, papu? Me tiro al torbellino espacio-temporal del Farum Paramganzúa. Comemos patita. Ay, 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 señor. Hey, Grog, is that true? Ahora hay que pagar el premium para que te conteste Grog. Tienes que superar el cosmos combinado de 3 caballeros. Difícil la tienes. Yo sé por qué me saqué esa referencia, pero sí, no, ni la capté, papu. ¿Cómo te explico, Rami? No, 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 Dame, dale. Dale, ¿vos querés que te deje de matar una y otra vez? ¿Querés que te deje de torturar? Yo quiero avanzar en el juego. Ganamos los dos. Dámelo. Dámelo, papu. Guarda el cometa azul, no. Dale, dame, no te cuesta. Me gusta cómo hay una sombra bugueada o algo cada vez que hay. Dale, ¿qué te cuesta, papu? ¿Qué te cuesta? Dale. Cometa Azul solo le falta no ser estático para ser perfecto. Creo que traería muchos problemas si pudieras mover ese rayo. Demasiado problema. Para todos menos para vos, claro.
¿Cómo no me lo quiere dar el mamagüevo, Tremendo. Tremendo, che. Quería abrir el mapa, pero... Ah, quería ver cómo íbamos. ¿Cómo íbamos con esto? Un montón de hogueras tiene. Por algún motivo que desconozco, la PC decidió reiniciarse sola y sola dejó todo como estaba antes de reiniciarse. Bueno. Eso es perturbador. Squirrel. Pasale el antivirus. Loco, dame el espadón, dale. Pero por favor. Encima que hay un camino acá que me intriga seguirlo. Y también parece haber un camino abajo en el coso. Quiero ir a todos lados, puta madre. Mamá, bueno. Suéltela, pedazo de hijo de puta. Si querés ya no te... ¿El bicho este no la suelta? ¿En serio no la suelta? Así sigo, ¿viste? Que como tiene el arma y... Pero bueno, con el monje ese negro pasaba que... El monje de la llama negra, perdón, no el monje negro. No es un monje negro, es un monje de la llama negra. Que no soltaba la espada y solo la suelta un monje en específico de una mazmorra. Puede ser lo mismo con esto, que tal vez no la suelte. No tengo idea. Ah, no, yo para irme, ¿viste? O sea, entiendo el chiste de verme farmear un bicho al pedo. Pero así la de perder tiempo no es bonita, por eso les pregunto. ¿Este en serio? Sí, no me lo tiró, sino uno más adelante, Rami. Ah. Bueno, puede ser que este no lo suelte y lo suelte otro, Puede ser eso. Puede ser, Puede ser que este no lo suelte y que lo suelte uno de más adelante. Tranquilamente. Bueno, también puedo avanzar, exploramos más y después vengo y lo sigo matando y ya está. Antes de terminar el directete, tal vez. ¿Quién te dice? A ver, ¿qué hogueras tenemos? Templo del dragón, altar del templo del dragón, transepto del templo del dragón. Pareciera... A ver, déjame ver. Que pareciera ver que acá abajo, por lo que estoy leyendo, ¿no? Que acá hay dos en vez de uno. O sea, que podría farmear a dos en vez de a uno. A ver cómo es eso. Mira, acá hay un ítem, por ahí no fui. No sé si sea por acá, la verdad.
La verdad que ni idea. Pero hay uno que dice... ¿Será ese grande que está allá? No, según yo ese no es. No, ese no es. Ese es otro. Vamos a mirar por acá. Con cuidado. Uf. Oh, mirá. Sí, acá arriba hay uno, mirá. ¿No querés irte más al borde, perro de mierda? Bien, bueno. Tengo dos ahora en vez de uno. Eso está bueno. Usted tiene más vida de lo normal igual, ¡Ay! Como hubiera gustado que me lo dieras ahí, papurri. Hubiera estado bueno, Hubiera estado bueno. Hubiera estado bueno. ¡Pau! Igual no sé si vale la verdad la pena con el riesgo que me lleva ese salto, Esta es la que ya había matado, papá. Quiero ir para allá abajo también a agarrar el ítem. Bueno, tiene más vida de lo normal y es más probable que me mate por el tema del perro. Pero podré intentar, tal vez con el espadón. Con el espadón, si lo... Si lo interrumpe mi espadón, es más fácil matarlo. Vamos a ver eso. Vamos a testear con eso. Ay, me equivoqué de lado, la puta. Nada. Bueno. Dale, hermano. Pero boludo, se me va para atrás justo. Me estás jodiendo. Pa' tu casa, perro. Otro escudo. Sabés que tenía razón a Maethon. Que me iban a empezar a dar más escudo de paso. Tenía razón. Ah, hay algo dorado ahí que no vi. Loco, hay algo dorado ahí que no vi. Dale, perro de mierda. Va a ser que me mate el perro choto. La concha de tu hermana. Toma, morite, no molestes. ¡Miau! Bueno. A reiniciar el recorrido, papu. Al final no sé qué rinde más. Porque creo que con el tiempo que tardo en esto me mataba. Me mataba a dos de la escalera, pero bueno. Con los muñones no pasa. Papu, ¿dónde se fue tu suerte? No se fue a ningún lado. Está más en algunas cosas que en otras. No funciona así como ustedes creen que funciona mi suerte. Yo la entiendo perfectamente, por eso no me voy. Ahora, está la chance de que me caiga y me mate. Ahí no sería mala suerte. Sino que... ¿Cómo creemos que funciona, papu? ¿Cómo cree Jaritos que funciona? Que si no me cae todo a la primera o a los primeros dos intentos, la suerte se fue. No. La suerte obra de maneras misteriosas. ¿Se refiere a que apagaste? Yo no apagué nada. Nunca aprendí nada, papu. No necesito aprender nada. Nada. Ojito.
La concha de tu madre. Me podría haber pegado en el aire y me moría, ¿saben? No pasó, pero podría haber pasado. Boludo, ¿te imaginás? Se bugueó como OBS, por eso ya no te saltan los objetos. Altaveaba y decía cheatengine.exe ha dejado de responder, ¿viste? Ay, puta madre. Ese es mi secreto, capitán. Siempre tengo el cheatengine prendido. Me queda un solo ítem de estos. Tendría que craftearme las patitas. Sí. No, sí, me vas a dar el ítem, mamá huevo. Me lo dará el de más arriba, que es más jodido, que es más probable que me muera cayéndome que otra cosa. Pero de que me lo vas a dar, me lo vas a dar. No me voy a ir hasta que me lo des. Dámelo. Ahí está. Dame. Gracias. Bueno, ahora podemos continuar. DF. Re pesado. ¿Qué dice? Espadón curvo de un tamaño colosal que fue forjado a partir de hierro mechado. Lo usan los hombres de bestia de Farm Azul. Es una espada increíblemente pisada, pero bien equilibrada. La lleva fácil de empuñar, pero para el daño que infligen. Acá está, mirá. ¡Ah, la mierda! A ver. La ceniza, muy bonita. Pupu, papa. Cayó, papá. Cayó. Y ahora vamos a matar al de acá arriba. ¿Quién te dice que no caiga 2 veces seguidas? Ay, casi me caigo. ¿Quién te dice que no caiga 2 veces seguidas? Y me hago una build. Te lo advertí, papu. Y el que avisa no traiciona. Squirrel, porque ya te asturbo, mamá. No pensé que eras capaz de ¿Cómo anda, señor Axel Armstrong? La espada más grande que el personaje. Sí. ¿Cómo anda, señor Axel Armstrong? Bienvenido, buen martes. Hoy le dejo a Rami escoger su veneno. El Nia. Por cómo tengo la garganta, si hago el ya no voy a poder hacer directo por un mes si hago eso. Ahí va el temporizador. Ahí está. Gracias, señor Squirrel, por la tremendísima donación que ha hecho. Muchísimas gracias. Te agradezco. Mirá esos 2 ojos, qué bonitos. Mirá esos 2 ojos, qué bellos. Mirá qué bonitos. Esa boca, mirá esa boca. Hasta le puedo ver los bigotitos, mirá. Se ve ahí unos pelitos que no me saqué todavía. Qué bonito. Gracias, señor Squirrel. Y ahora voy a estar 15 minutos así. 15 minutos. Acá, no, ahí arriba ya había ido, ya no había más nada. Creo que nos queda irnos por y creo que por el caminito que estaba en la hoguera, así que... ¡Ah, no! Cierto que estaba el camino de acá. Estaba el camino acá en la escalera. Sí. Ando con el altavoz de papo en la sala. Creen que andaba viendo no por de... ¡No! Axel, bájame el volumen. Bájame el volumen, por favor. Bájame el volumen. Por favor. ¿Dónde estoy? Acá abajo había otro, la puta... Ah, no, es el mismo. Ah, que caí en el mismo lugar. Bueno, te voy a matar a ver si me das otro. Dame otro. Ay, no me dio nada, maldito. A ver. Pero no me clipe. La traición,
La traición. Encima en alturas, loco. Con el cagazo que... Qué bueno que traigo mi audífono. Y quédate así, Wolf. Loco, estoy dando vuelta una y otra vez por los mismos lugares. No, esta es otra escalera. Se veía parecida, pero es que ya mi cerebro... Ya no puede. Ya no puede. Nunca ha podido, pero ahora menos todavía. No, sí, este es otro lugar. Bien. A ver, camino por allá. Camino por acá. Y tendría que ir abajo a ver si hay más camino. ¡Madre! Ay, no tendría que haber mirado abajo, papu. Ay, me dejé un ítem. Vine de allá y no lo agarré. Ah, y el camino que está acá es para volver por donde vine. Entiendo. En el fondo sí te gusta decir Nia. A ver, si tengo que elegir entre el Woof y el Nia, sí es verdad que te elijo el Nia. Que no significa que me guste, significa que lo prefiero al Woof Woof. Nia. ¡No! Nia. Concha de la lora. Ay, 96. Bueno. Me cambié a modo solo audio que me empecé a marear en el camión. Necesito ver para saber qué pasó. Ah, bueno. Qué chistacito. ¿Cómo te rebalaste, papu? Sí. Me puse nerviosito. Me moví de más y pasaron cosas. Ay, gracias, Squirrel. Espero que estés disfrutando, papu. Rami, como dije, tengo cada drop que tenés. Y yo no. Y cobro dentro de poco. Nia. Defe, por favor. Por favor, Defe. Mira dónde están mis almas, la puta madre. O sea, no eran tantas, pero sí me pico. No van a ver... Entonces... Defe. Si no son Nias, ¿qué va a hacer, papu? Guau, un escudo que seguramente tenga el mismo lore que todos los demás. A ver. Negación de daños físicos. Y así es la vida, el clip se sacó. Ah, bueno, sí se sacó, entonces también. Pero loco, déjame pegarte. Uf, ¡Defe! Que tengo 13 espadas curvas de hombre bestia, Defe. Defe. Son 13 espaditas, Defe. Perdón, se me salió con un Solfin. Bien, por acá vine entonces. Vamos para acá. Y tenemos el camino de la hoguera. Y este, a ver qué hay acá. Rami, ¿quieres que te hagan decir Nia por media hora? No. No. ¡Uy! ¡Viejo amigo! Pará. El escudo del parry. Hace mucho que no veo el papu. El caballero del crisol.
A ver cómo estoy con los parries. Che, no agarré mis almas ahora que me doy cuenta. Uy, no le saco nada. Hago esos ñas por los que... Uy. 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 Ay, no, estos aguantan más de lo que esperaba. Bueno, 4.96. Y perdí todas mis almas, por cierto. Perdí todas mis almas. Pero bueno, ya no tengo nada que perder, papu. Vámonos. Pasa nada, las recupero, las recupero. Me gustaría... Quiero matar a ese mamá. ¿Cuántas perdiste? Y creo que eran... No sé, deben ser como 100k, supongo. Poquita, casi nada. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, ya le hice algunos parries ya. Dejémonos de parry. Que estamos en bull moñones, ya no estoy en bull parry. Nada para ti. Son poquitas. Se recuperan. Todos esos nias lo hago porque sé que me salen frases y me olvido de rematarlas con así que tiro como catarata de Vamos, papu. Me tomo mi vial. Me como mi carnita. Me saco mi ítem de drop que me molesta. Igual me queda uno solo. Y a desestabilizarlo. Ese es el objetivo. No, se nota mucho, Tomando el vial y todo con los golpes cargados. Es que lo desestabilizo de 2 golpes, hermano. Es una barbaridad. De 2 golpes cae. Tremendo, Pa' tu casa, Perry. Chao. Ni nos vemos. Uy, mirá qué lindo. Sacomí, mirá. Ah, no podés ver, ¿cierto? Hay un lindo ítem ahí. Hay un lindo shiny. Hay un salto muy bonito para agarrar ese ítem. Facilito. No se mató. ¿Y no? Porque soy un pro player. ¿Qué te sorprende? ¡Hoguerita! Google dice, siempre puedes dejar que Defe te invada y lo farmeas para... No, Defe me lo imagino con tremenda build PvP, super armada para papearme. Au. Sería gracioso que me maten unos pájaros chotos, ¿no? Loco. Te quedaste tosqueadito. Ese sangrado. Bien, escalerita. Otro dragón meca. What? Pero... ¿Qué me tira rayo desde lejos? Loco. Loco. No. Se mamó, se mamó. No, me voy a... Ay, no me deja volver. Bueno, me dejas hacerme teleport. No, sí, me voy a... Me voy a recuperar mis estus, mis aquellos. Me saco los moquitos, espérenme. Listo. Vamos.
Vamos, vamos, vamos. Es raro bañarse con Nias de fondo. No, no. Bajame el volumen, Defe. Bien, muerta. Loco. Loco, pero loco. Pero loco. ¿Sabes qué? No, contra estos bichos son una cagada. Tengo que ir full espadón con estos bichos. Che, pero atinale, ¿no? Pero atinale, la puta madre. Listo. Morite, no jodas. Bueno. Ahora toca... Ay, mirá encima dónde está, loco. Tengo que cruzarme todo esto. Y quiero explorar un poquitito, Encima acá hay otro de estos, mirá. Vení por acá, no molestes. Eso, bien. ¿Puertita? No, está cerrada. Así no puedo jugar bien en el Necopara. No sé si maullan en el juego o en el stream. ¡Ay! Vi la sombra del halcón. Cuidado. Cuidado. ¡Ay! Dije que me iba a poner el espadón y sigo peleando así. Me voy a morir. Cambia el espadón, papu. Bien. Excelente. Ahora el segundo. ¿Moriste? Pero dale, mierda. Ahí está. Bien. Muertísimo, papu. Vamos. Ya tenemos el ítem de acá. Vamos a ir tranquilamente a papearnos a este mamagüevo. Vamos. Vamos, loco. Por el poder del Nia. No, más no. Son unas... No. Cambiate. No me lo fijo. Ah, no tiene vida igual casi. Se muere rápido. No, que casi me tiro por el fijado de mierda, boludo. Te caíste. Se cayó. Ay, hija de... ¿Por qué no te haces? Iba a decir algo, pero... Puedes pegarle, hermano. Tomá, forra. Uf. Vamos. Esperá que caiga el rayo. Tómate esto de paso. Bien. Vamos. Tremenda evadida, papu. Ay, la puta. Ay, está sonando la alarma, chicos. Tengo que apagar la alarma, chicos. Turururururu. ¡Muerto! Uff. Escuchate esa alarma, mira. La alarma de abuelito. Escuchá. No, basta. Descartar. Listo, a la mierda. Ay, muchísimas gracias, señor Squirrel. Por esa... No, te mamaste de nuevo, Squirrel. Muchas gracias, papu. Muchas gracias. Aparte no hubiera sido la misma sin la tremenda donación que hiciste, papu. Muchas gracias. Era una ambulancia. Gracias, señor Squirrel. Ahora sin el día... ¿Sabés qué? Tengo que admitir algo. No lo voy a admitir nunca más. Es solamente ahora, después de todo. Me siento vacío sin el día. No me quería caer ahí. Siento que algo me falta. Uy, qué preciosidad. Bueno, entonces tenemos caminos por abajo. Caminos por acá también. Mano, no, los ñas, DF. Como que siento que queda un espacio vacío cada vez que termino de hablar y que tengo que meter el... Pero ya sé que no lo tengo que hacer. Pero aún así algo me dice, hacelo, Ram. Hacelo. Pero no, me contengo y no lo hago.
El restaurante. Hola, mozo. ¿Nie? Quiero nie. Se volvió Tyrion. ¡No! A ver, ¿qué hay por acá? Nie. ¡Uy! Estos papu, toma. Toma. Pa' casita contra la Bull Muñones. No tenés nada que hacer. Ay, no. No, espadón. Fuera. Hay enemigos que sé que con los muñones va a ser un infierno, así que digo, paso. Yo paso. Ya está, tengo que dejar de decir línea. Pero... ¿Y eso? ¿Y eso? Se me tiró encima mientras subí. Encima se fue, chill de cojines. No le importó nada, ¿viste? Dijo, nada, yo me voy, papá. ¡Epa! ¡Epa! Pavés con dragón. Escudo largo grabado con un dragón, símbolo de protección. Los dragones antiguos, quienes reinaron en la era prehistórica anterior al árbol áureo, protegían a su señor como un muro de roca viviente. No me pagan lo suficiente para esto. Sí. Sí. Hola. No te voy a hacer backstab. Te voy a pegar un ataque fuerte cargado. Que es peor todavía. Acá no hay nada. Ahora, quiero matar al papu que está acá. Me siento sucio. Rami yendo a comprar su botella de agua. ¿Me da una de 3 litros? ¡No! ¿Y una botella también? ¡No! ¿Lo que pega? Sí, este hay que matarlo rápido porque... Bueno, me dio su armadura. Ya tengo muchas, pero te agradezco, papu. Te agradezco. La armadura que tienen la pueden tirar y es una variante alterada del caballero exiliado. O sea, creo que las tengo, ¿no? La verdad que no me acuerdo. Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva esto. O es justo la que me acaban de dar. Ah, no, dice caballero proscrito. No exilio. ¿Mod? Lo pone ahí. Lo pone ahí. Rami usa mod de... No, Amazon, que significa modificada, que es en el set. Pero, papu, ¿cómo se las ingenian para difamar? Son fake news. Son fake news. Uy, mira que me vengo a encontrar. Oh. Mira. Voy a esperar a que termines tu combate, papu. No me voy a meter. No me voy a meter. Termina tu combate. Wey, hijo de puta, ¿qué me venía a pegar a mí, hermano? No tenía nada que ver. Estaba mirando nomás. Ahí está. Vení, date la vuelta, estoy acá. No te voy a pegar por la espalda. Ay, la concha, ¿no? Bueno, che, pega duro el señor, A lo mejor sí te... Che, si me sigue pegando así de duro, me parece que va a estar complicado poderlo matar. Ay, ya no tengo estos. Chicos, me quedé sin estos. Chicos, me quedé sin estos. Chicos, me quedé sin estos. Bueno, chicos, 4.97 me morí. Me reventaron. Y los aquellos también se me terminaron. Los estos y los aquellos se me terminaron. Pregúntale si te dropea. No pareciera querer dropearme nada. Dale, dale, loco. Vamos, me los voy a esquipear a todos los pájaros. Claramente no tengo ganas de ponerme a pelear con los pájaros. Ahora cuando se me acumulan todos y me matan, van a ver, ahí se van a reír todos menos yo, papu. La concha de tu madre.
¿Sabés que sí? Creo que se me van a acumular todos, che. Cambiate al espadón por las dudas porque me la veo venir. Mira, ya no fui. Hay una cosita que no vi. Corre, poco. Bien. Mirá todos los pajaretes ahí dando vueltas. No esperaba otro resultado, papo. Tomá, pa' tu casa. Uy, perdón, me siguen saliendo los nias. Bueno, dentro de un rato me desintoxico de los nias, papo. Me parece igual que por acá no había venido. Me parece que había ido por otro lado, pero... Sí, no me suena nada haber venido por acá. Me parece que me fui para ese lado. No lo tengo muy claro, vamos a ver. Che, qué tremendo, la zona de Faron Banzula. Tremendo. Dale, parry al tornado. La risa me sale me sale afónica. La risa me sale afónica, loco, no puede ser. Pacasito. Uy. Mira, hay un arbolito. Ñam. Ah, claro, el camino que yo tomé era el de acá. Yo vine para acá, ¿cierto? ¿O no? ¿Por dónde vine? Que hay como un caminito por ahí. A ver. Oh, ¿cómo puede ser que no esté encontrando? ¡Ah! Ya. Ya. Yo estaba mirando por acá al borde y me caí. Sí. Yo no quería bajar y me caí sin querer. Sí, por acá. Por acá al costado, sí. Era por acá. Y vamos con el espadón porque... ese señor caballero del crisol me reventó las nalguitas. ¿Esto ahora va en serio? Bueno, en realidad con los muñones también iba en serio, pero la cosa es que pega muy duro el señor. Venga. Amo para arriba. Bueno. Soltate. Toma, pagacita. Me dio otra vez la armadura que me acabó de dar. Me la dio de nuevo. Gracias por su amabilidad. Vamos, ahora sí. Se viene la revancha. Y eso es que nos quedó otro camino, ¿eh? Y la magia de estarlo jugando por primera vez que no sé cuál es el camino principal. Mira, te voy a ayudar con los otros mamahuevos. Así no me quedo esperando como un boludo. Vale, ahora sí, peleemos.
Bueno. Excelente. Pensé que se iba a caer. ¡Ay! ¡Casi me tiré, hermano! Uf. Pa' casita, buen señor. Si una revancha es otra oportunidad en una pelea o competencia, ¿el primer intento es una vancha? ¿Cómo? Revancha. Ay, es un puto madre. Ay, no puede ser, no. No, se te pegaron los chistacos, no. Che, como que el águila... como que le quedó la patita... le quedó la patita enganchada, ¿no? Como que no puede... no puede... no puede... La estoy intentando ayudar, pero no puede... no puedo. ¿Qué me dio? Ah, me dio esto. Puedo controlar. Bueno. Quedó ahí, pobrecita. Encima dejó un drop, pero no lo podemos agarrar. Qué pena, chicos. Qué pena. Ah, y esto es un camino de vuelta acá. Se hace un camino secundario para encontrar el escudito ese, el amuleto para... que creo que es el mejor de todos para negar el daño de rayo. ¿Cómo se despide un químico, Rami? ¿Cómo? A ver. Sorprendeme, papu. ¿Cómo? Ha sido un placer. Ay, si no fuera por la pereza de los pájaros me tiraría por el barranco, pero no puedo. No, el combo de Amaethon y Defe con los chistacos es que no puede. Lo peor es que yo he hecho chistes así. Bueno, Zero dijo que yo lo hice así, como de... cultivás lo que cosechás, papu. Me dijo, básicamente. Au. Voy a morir. Te cuento otro. ¿Cuál es el colmo de un electricista? A ver... No me pongas un enemigo a tirarme cosas ahí, boludo. No encontrar corriente en su trabajo. La puta madre. La puta madre. Ay, me veo. Este es lo que tiran el... sí. Hay más, hay más. Esto es una trampa. Encima con agua. Encima con agua. Me tirás rayos en un lugar con agua. Hay que ser hijo de mil, ¡No! Loco, yo le pegué, hermano. Uy, alabado sea el sangrado, loco. Alabado sea el sangrado. Ay, papu, ¿querés un dato curioso? A ver, Squirrel. Dígame. En Hawái uno no se hospeda, se aloja. Oh, boludo, no. Si nunca lo había escuchado. Ay, lo visivo, lo peor es que es bueno. Es bueno, no se hospeda, se aloja. Ay, no puede ser.
Tiro este y me voy. ¿Cómo se dice campeón de buceo en japonés? A ver. ¿Sabes el colmo de un ciego vivir en el piso noveno B? Noveno B. No. Noveno B. Ay, no, boludo. No me están tirando chistes, mirá, tantos años escuchando y leyendo chistes chotos. Nunca me están tirando algunos que no había visto nunca. No ve. Ay, la puta madre, no. Me voy a robar ese chiste y se están tirándose unos chistes. Loco, que se me llenaron los ojos de lágrimas y veo menos de lo que ya veía antes, que era nada lo que veía antes. Y ahora veo menos todavía que eso. Me duele la garganta, esperen, voy a tomar agua. Ay, a ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el campeón de evolución japonés? Toco fondo. Y el subcampeón, casi toco. Ay, qué bonito, loco. Hoy, ¿sabes qué? Soy feliz. Y la verdad, con estos chistacos, papu. Siento felicidad. Che, what? ¿Otra vez acá? Oh. Papu, yo también me uno. ¿Cuál es el café más malo? El expreso. Wow. 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 Ay, la puta madre. Bueno. A ver. Tenemos un camino por acá. Che, me quedó una duda. Del otro camino me quedó la duda. Pero creo que... Qué chistaco la puta madre. ¡Oh! Llegamos a la rampa. La rampa esta. Pará, yo quería ver esto. Pero un momento, moquito. No era por acá donde quería venir. ¿Por acá? Sí, esto de acá quería mirar. Sí, porque este es otro camino que no seguimos, Este es otro camino que no seguimos. Sí, mirá, acá hay ítems, hay más cositas. Wow. Che, esto da para otra capturita, sí. Precios. Tremendo, che. Van dos soldados en una moto y no se cae ninguno porque van soldados. Puta madre. Papu, ¿sabes cuál es el helado más lento? El de mora. Eso sí ya me están quemando por dentro. Me encanta que hay un montón de caminos como ocultos acá, tremendo, todo lo que hay. Incluso está lo del portal ese de los 4 campanarios que quiero ver si lleva algún loot o algo. También quiero ir ahí. Lo vi, si yo sabía, lo vi. Analicé el entorno. Ay, son como bastantes, ¿no? Este es el más fuertote, vamos a matar a este primero. Sí, latino, ¿no? Eso. No. No. Uf.
¿Por qué la foca mira siempre hacia arriba? Porque están los focos. La puta madre. Ah, porque hace un perro en una construcción. No, ya me está. Ya me están tirando. No, me están tirando los típicos. Ya me está riendo demasiado. Ya pare. Bien, vamos a agarrar esto. Que es doradito. Oh. Facilito. Ñam, runa de señor. Bueno, morimos a la hoguera. ¿Qué le hizo una impresora a otra? ¿Esa hoja es suya? ¿Es tuya o es impresión mía? No, puta madre, es tan malo que es bueno. Es tan malo que es bueno. A ver, que yo tengo un chiste clásico. Un general le dice al soldado: soldado, hice la bandera. Y el soldado responde: lo felicito, general, le ha quedado muy bonita. La puta madre, boludo. No, vos también no. No. Escucho escarabajete y lo vi su lucecita. Pero también quiero chismosear qué hay por acá. Loco, hay un montón de caminos. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es Farum Barambanzula? ¿Está lleno de cositas? Tengo tantos arcos rúnicos que me los tiene que mandar al baúl. Es tremendo. Hola. Bien, ahí está el camino de la otra hoguera. Ajá. Bueno, nos queda mirar por acá arriba. Mirá, no nos habíamos parado a ver el árbol áureo prendido fuego. Vení para acá, picarón. ¡Ay, la puta madre! Me agarraron por sorpresa, papu. ¿Qué? ¡Ay, va a tirar fuego! Uf. Le di de pedo, O sea, acá me convendría tomarme la poti. Me tomo la poti. Sí, me como un pedacito de carnita. Ahí, carnecita de cangrejo. Bien. Cuidado, coletazo, excelente. No, no. Me jodí. Uy, no me jodí. No me jodí, no me jodí, no me jodí. Si le atino igual mejor, ¿no? Au. Au. Ay, puta madre, le pegué mucho.
Generamos un poquitito de estamina. Eso. Bien, 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 bien. Eso, pega tus manotazos. ¡Eso! ¡Vamos! Siempre me como la patita tarde. ¡A la primera! ¡Ñam! ¿En serio me dio grava, hermano? Ya que había agarrado otra cosa que quería ver qué era. Esto. Este encantamiento fue utilizado por los caballeros del árbol áureo durante el asalto del gran dragón antiguo Gran Sax, así como en la posterior y cruenta guerra de los dragones antiguos. Hay un caminito por acá. Por acá hay cositas. ¿O no? Hasta acá llegan las cositas. De momento. Igual me suena que por ahí ya estuve. Me parece que estoy viendo lugares en los que ya he estado. Pasa que como va girando esto, te puede... sí que te puede confundir un poquitito. Es tremenda la zona esta, ¿eh? Eso se refiere a la guerra de Lain, del Gran Sax del dragón gigante muerto en medio de la capital. No, sí, me acuerdo. Papu, mi memoria... ¡ay, casi me cago! Mi memoria es mala, pero tampoco tanto, papu. ¿Que conseguimos la lanza? ¿O era una espada? No, era una lanza, ¿no? Sí, era una lanza. Bueno. Listo, así que vámonos para acá. Agua giratoria de 200 kilómetros. Voy. Agüita de Hugo. Bueno. Vamos. Sí, antes de ir a pelear con ese que parece un buen centinela agreste, seguramente draconiano o alguna versión así bien moronguda, quiero venir para acá. A ver qué nos encontramos. Quiero chismosear. Después de tanta papeada miqueliana que no te culparía por olvidar cosas, pero ahí, ver lo lejos que haya llegado Tamara, no, sí es tremendo. O sea, con la armadura del mismísimo Radahn en su prime, bien acá. Tremendo lo que ha logrado, ¿eh? ¿Y si le pegas, papá? Mate, como que no se levanta. Yo no los maté, están muertos, pero yo no fui. Eso me da miedo. Hay muchos bichos muertos, pero yo no fui. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué mató a todos esos bichos? Hay un cofre. ¡Miyazaki! Berna, pero si hace un rato querías ayudarme con un jefe, pero compañero, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Ay. ¿Qué cambió? Au. Uy, no. ¡Ey! Estoy perdiendo, ¿eh? Así como le estoy intentando. No, sí, no. En el tradeo no estoy ganando, ¿eh? ¡Ay, la concha de tu madre! No estoy ganando el tradeo, chico. ¿Te bufeaste? No, ya está. Cochino. 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 No quería sacar el espadón, pero te empezaste a bufear.
Uy, loco. No, sí que es duro, ¿eh? Bueno, no por algo me enseñaba todas las cenizas de guerra, ¿no? Pero tú también te... No estoy bufeado, Cero. No tengo ningún buff ahora mismo. ¿De qué me estás hablando, papu? Me estás difamando. O sea, sí me bufeo, pero no con él ahora mismo. Eso con otros, con jefe. Uy, me hizo mierda. Ya no tenemos estos. Au. ¿Cómo me la evadió? ¡Loco! ¡Ay, rodé hacia él! Pero yo soy boludo, hermano. ¡Wow! Revienta, Uf. Pensar que fuimos colegas en la mansión del volcán. Pero te jodiste. Has adquirido todas las armas legendarias. Ojito. Ojito con el logrete, Ojito, a ver, pará. Vamos a leer. Las bestias se ven atraídas hacia los campeones y los señores. Esta armadura le queda muy bien a un campeón digno de convertirse en un señor. Y eso es lo que era Bernal. Hasta que su doncella se lanzó al fuego. No. Las bestias que tienen ojos y oídos tapados representan un juramento. No veas nada, no oigas nada, no dudes nada y continúa por el camino grabado en piedra. Cetro con forma de serpiente devorando al mundo. Esta arma se convertirá algún día en el símbolo del Señor de la Blasfemia. Es una de las armas legendarias. Dicen que su diseño es una breve visión del futuro que tuvo Rykard en sus últimos momentos de vida tras ser devorado por la gran serpiente. Una losa grabada con los restos de la runa de la muerte puede desviar el poder de la hoja negra. En la noche del complot, Rhaenys recompensó con estos restos al pretor Rykard. Si algún día se revela el allanamiento, servirán como último recurso y permitirán a Rykard desafiar a Maliket, la hoja negra, la oscura bestia de la muerte escrita. Uy, uy, uy. Sí, no sé, mucho no me interesa. Bueno, puede que tenga más defensa. Puede que hasta el set de la soledad tenga más defensa que el set del Radahn en su prime. Pero bueno, fue muy épico el final del DLC, loco. Fue muy épico. Quiero llevar el DLC de él, La armadura de soledad creo que es mi favorita, pero por lo que implica tener este set que tengo ahora es que lo estoy llevando. Au. Buen sangrado, muy buen sangrado. Talismán del antiguo señor. Prolonga la duración de los hechizos y encantamientos. Dice que la antigua ciudad real de Farum Azula lleva desmoronándose lentamente desde tiempos inmemoriales. O sea, o sea que Farum Azula no está desmoronándose o así desde que llegó la gran voluntad acá. Entonces, desde que llegó el dios este cósmico y metió el árbol y todo el círculo de... O sea, esto está desde antes de eso. Dice tiempos inmemoriales y la gran voluntad no está acá desde tiempos inmemoriales. Pero acá dice tiempos inmemoriales esto. Me resulta curioso. Bueno, creo que con eso ya hemos mirado todo acá. Curioso que Bernal y Bike sean los sin luz más cerca de ser dignos de ser un señor, pero justo pierden a sus doncellas y lo dejan todo. Es verdad, a este se le tiró al fuego y el Bike no me acuerdo qué le pasó a la doncella. Además, loco, le queda a Tamara no solo es su melena roja en apariencia, pero también en fiera encima con los muñones. Mirá cómo camina con los muñones la armadura, todo sangrentado además. Le da un toquecito, papá. Bueno, creo que con eso ya hemos mirado todo. Encima, o sea, el Bernal se farmeó a todos estos. Hasta allá, mirá. Fuertote, fuertote. Sí, vimos, casi me mata. Me drenó todo mi gesto. Carito, y si no me sorprendería si dijera, obtuviste todas las armas. Digo, no, eso no, papu. Eso no. Eso es demasiado, Mira esto. Ay, puta madre. Yo voy a ir preparado por las dudas. Buena.
Creo que le cayó de todo. Sangrado, lo desequilibré. De todo le hice. Al final habla el plot twist de que el nombre completo de Tamara es Tamaradán. Ay, ¡puta madre! Desde mucho después, para que te des una idea de hace cuánto llegó la gran voluntad, si Farum Azula ya era antigua, esta fue la ciudadela y capital de los hombres bestia gobernados por Zeroy en tiempos posteriores, y lo de los dragones, quienes se dice son los que le otorgaron la inteligencia a las bestias. Para no entendí lo de desde mucho después. O sea, no entiendo. ¿La gran voluntad entonces llegó antes o después? Porque desde mucho después, pero no me acuerdo qué fue lo que yo dije. No me acuerdo qué fue lo que yo dije, papá. Si Farum Azula ya era antigua, esta fue la ciudadela y capital. O sea, cuando llegó la gran voluntad ya estaba todo esto de Farum Azula. Ya estaba así esto. ¡Yam! Uy, mirá un lindo set. Mirá. Confeccionó un resto de un dragón cazado. Emblema de orgullo, tanto como cazadores de dragones como partícipes de la comunión. La capa está confeccionada con la membrana de un ala de dragón. Bueno. Es un caminito para un set, entonces. Está bien. Sí. Bueno. ¡Vámonos! Que llegó el momento. La gran voluntad llegó de mucho antes que Farum Azula. Ah, yo pensé que había sido al revés. Y Farum Azula estuvo mucho antes del Crisol, y el Crisol estuvo mucho antes de estos tiempos modernos. Mirá, yo creí que era al revés. Que la gran voluntad había llegado y esto todavía no estaba así. ¿Y hay chance de que haya tenido que ver con la... O sea, que la gran voluntad que te ser cósmico haya tenido algo que ver con esto? ¿O es como hay más deep lore, cosas que todavía no se saben, que se teorizan nomás? Ahora me intriga, papu. Acá está, mira. Hola, señor. ¿Listos para ser vapeado a puro sangrado? Uy, cómo me... ¡Ole! ¡Uy, qué rico sangrado! ¿Qué pasó? Uf. ¡La fallé! ¡Ay, le gané, pero... Tuvo justo... ¡Uy! Mirá todo el set. Armadura de forma de dragontira. ¡Uy! A ver... Armadura dorada deformada, repleta de simbología dragontina utilizada por los centinelas agrestes deformes. Tras el ataque del gran dragón antiguo Granzac, los centinelas tuvieron una revelación. La única forma de proteger el árbol áureo era convirtiéndose ellos mismos en dragones. A ver, me quiero probar el set. No me gusta, ya lo vi y no me gusta. Ni siquiera me lo voy a probar, no me gusta. Aguante Radahn en su prime. A ver... Papu, te quería avisar antes de ir al boss de que te quedan cosas en Farum Azula. Principalmente dos cosas. Una de ellas la misión de Alexander. ¿Acá? Loco, tan grande Farum Barangansua, como dijo Argo de Gansúa, que yo sentí que ya había mirado todo. ¿Me faltan cosas todavía? ¿En serio? No, sí, quiero ir a buscarlo. Sí, decime, Jared. Sí, lo quiero ir a buscar antes de irme acá. Sí, decime, vamos. Vamos. Voy a decir antes que pases por ahí, me gustaría que hiciera no solo por lore, sino porque así ya te haces todo Farum Deula. Quiere que te diga. Bueno, sí, mira, justo lo que estaba diciendo hasta acá el buen Wall. Sí, te faltan cosas grandes. ¿Qué?
¿Qué? ¿Qué? O sea, sí me gustaría, solo... si se acuerdan, me dicen para dónde y yo voy. Esto no lo había visto. Sí, por acá vine. Esta es la hoguera, ¿no? Ay, sí, esta es la hoguera. ¿Qué estoy diciendo, hermano? Esto no había visto, dice. Claro, que yo conozco el camino para llegar. No me acordaba cómo se veía esto de vuelta. Soy un genio, papá. Por acá ya fui. Bueno, habría que ver. Habría que ver para dónde vamos. Lo de Alexander, si no recuerdo mal, está por donde peleaste con el NPC. ¿Con Bernal? ¿Con Bernal? Lo de Alexander está por la gracia del elevador. A ver. Ay, me equivoqué. Oh, sí voy... No, sí voy bien. Era por acá el ascensor. A ver. Vuelvo dice no, con Bernal no es. No, sí está bien si se confunden. No va a confundirse en este lugar, ¿no? Pero bueno. Argolf había dicho sí, donde eché las llaves de piedra. Por acá. Ahí arriba. ¡Ah! Y ahí arriba. Yo me estaba yendo para... me estaba yendo literalmente para acá, ¿viste? A ver. ¿Y cómo me lo perdí, loco? Bueno, por cieguete. Ya sé que soy un cieguete, ¿no? Estoy preguntando algo que yo mismo sé la respuesta, pero... A ver. Ah, ni los voy a matar a esto. Parkour de la derecha. Este. No, claro, que vos decís de la derecha y no sé dónde estaba cuando me leíste. O sea, cuando me escuchaste, digo. ¿Acá? Pero yo esto lo había hecho, ¿no? ¿O no? No, yo no vine por acá. O sea, es que, ya, claro, yo habré visto esto. ¡Ah! Ahí está. Claro, yo habría visto esto y habré dicho, ah, después vengo para acá. Y no vine. Sí, mira, ahí está Alexander. ¿Qué tanto me perdí, bro? No mires que te vas a spoilear, brother. Cerra el directo, brother. ¿Por qué no entra nada? Deja de mirar que te vas a spoilear, brother. ¿Cómo carajo logueamos, Dios? Farm Gansu así. Quiero, Brody. Hacé lo que tengas ganas, entonces. ¡Alexander! Ah, I see you finally made it here yourself. The city hanging in the air is slowly crumbling. What an incredible place we find ourselves. But that aside, you're certainly a force to be reckoned with, eh? I doubt there's a single soul who could have handled that giant other than you. It was practically a god. Of course, I count myself, the great Alexander, among the many. Which means I've but one thing to ask of you. Would you kindly undertake my ordeal? Come and tell me when you're ready. I've been longing to fight a warrior as accomplished as you. ¿Qué? No, No, You are ready then? No, Then let us begin. No, I am the great Jar warrior. ¡Ah! Me sacó la mitad de la vida de un solo golpe. Alexander. ¿Te imaginas que se caía? Alexander, por favor. Alexander. As I suspected, victory was impossible. Loco. This
vessel was found lacking. My thanks. I knew you were the stuff of champions. It was a marvelous battle. I implore you, take what I bequeath from inside me. All vessels are destined to one day break. But the great Alexander Loco. lived as a warrior to his last. Un recuerdo del guerrero Tarro Alexander. Estaba en el interior de la carne muerta que antaño llenaba el gran tarro. El tarro contiene restos heredados de aquellos que lo precedieron. Por tanto, los guerreros se pasan de tarro a tarro y transportan con ellos sueños de grandeza. Fragmento del que fuera Alexander, un guerrero tarro destruido. El fragmento tiene adheridas tiras de piel y pedazos de joyas mezclados con lodo. Parece contener restos de un campeón pelirrojo. La puta madre. Loco, pero ¿por qué tienes que matar a todos? Dice esto, ¿por qué? Concha de la loca. Ay, no, loco, dale. Todo lo que toco perece. Literalmente todo lo que toco perece. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Loco. Y había otro secreto por acá, ¿no? ¿Es por acá arriba? O tengo que irme a otra hoguera y vamos a estar ahí intentando entendernos entre nosotros de dónde es el camino. Che, ¿sabés qué? Me pegó, me dejó... Dale, hermano, no quería que termine así el papu. La puta madre. Pero me cago en la puta, ahí hay un ítem. Dos secretos en otra gracia. Bueno, dígame, buen señor, y vamos, dígame. Dígame. Uy, igual acá hay cositas, Acá hay cositas. Che, si le atinás, lo tenés al lado, amigo. Lo tenés al lado, la concha de tu hermana. Me salvé de puro pedo. No son esos. No son esos. Yam. A ver, espérate que vi algo. Esto. Me pregunto si ahí había otro camino. Si por ahí me podía tirar y llegaba a otro lado. No sé. En la Gracia, junto al gran puente, sal por donde están inundados y acércate a la... A ver, la Gracia junto al gran puente. La Gracia junto al gran puente. Lateral del gran puente. Supongo que es esta, ¿no? Lateral del gran puente. Sí, bajar por el elevador. O sea, es donde estaba el... Donde abrí con las llavecitas. Por donde vine antes, que me fui por adelante. Ah, yo estaba acá arriba. Bueno, vamos. Che, hermoso Faron Panzula, hermoso. Lo que no me gustó es el final de Alexander, hermano. Sí me picó un poquito. Pero encima el tarrito del pueblito, loco. Lo readmiraba. Puta madre, Seguramente conozco, Miyazaki. Seguramente me vas a ir a dejar comunicarle la desgracia, ¿no? Me cago en la puta. A ver, espera. Acércate al borde. Debe de haber una bajada segura. ¿Por acá? Ah, no, porque dice... Sal por donde están inundados. Ah, acá no está inundado. A ver. ¡Uy, qué rico sangre! ¡Au! ¡Au!
A ver. Acá hay agua en el piso, mira. Bien. A ver. Por acá. No. Ay, mi fobia, papu. De frente a la entrada. O sea, acá está la entrada. Acá. A ver. Ay, no, acá no hay bajada seguro. No, no, no. Ataúd más adelante. No hay ningún ataúd, papá. Hay muerte más adelante. Se puede bajar eso. Pero ¿por dónde, Tony? Tengo miedo. O sea, fui de frente a la entrada y no veo por dónde bajar. Por ahí. Pero ¿por dónde? A ver, me dijiste, saliendo frente a la entrada. De frente a la entrada, ¿no? Que había un bordecito por donde podía bajar. Estoy rodeando todo el bordecito. Ahí. A ver. Ahí veo, estoy empezando a creer. Estoy empezando a creer. ¿Y cómo uno descubre esto? O sea, está bien, esto sí se ve, pero... No, loco, yo con la fobia a las alturas, lo último que voy a hacer es mirar hacia abajo. Tony Snake Pit dice, yo no lo descubrí por mi cuenta, lo vi después como 10 horas de exploración. No, sí, es una cosa. Faron Gansúa definitivamente es un lugar, ¿eh? Definitivamente es un lugar, Faron Gansúa. ¿Te acordás el camino que viste hace un rato antes de farmear los bichos? Así se descubre. ¡Oh! Esto se parece al lugar por el que vine por el portal de los 4 campanarios que me recontra detonaron la cola. Papu, no sé qué esperás que haga acá, pero tengo fobia a las alturas. Por favor, y tengo un puto remolino al lado. Por favor, ¿What? Pero... Uy, está lindo para capturita esto, ¿eh? ¡A la mierda! Con los cuernitos RGB. ¿Cómo anda, señor Lucho? Bienvenido. Buen martes, señor. Bienvenido al EV7. Fin al lore. Ay, no. Ay, no. ¿A dónde vine? Chicos, ¿a qué secreto me acaban de guiar, la puta madre? Ay. 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 Ay, 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 ay. Hola. Hola.
Dragón, señor Dragón Placidus. A mí me han hablado de este papu. Que me lo han nombrado, que yo lo he leído en ítems. ¿El Placidus Sax? Tiene 2 cabezas. Ay, cómo me van a detonar la cola, papu. A ver si la Will Muñones basta. ¡No! Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Se puede. Tómate esto. Cómete una carnita de cangrejito. ¡No! Ah, pero pensé que tenía más rango. Tengo miedo, chicos, entiéndanme. Estoy rodando, le tengo miedo. Nunca había visto este video. ¿Cómo es que...? Ah, mira. Tuve una suerte. Eso, le rompí la postura. ¡Le rompí la postura, papu! ¡Eso! Muy lindo, jefe, hacele parry, pero ni pedo. Eso, dale. El vial me ayudó a desestabilizarlo, papu. Loco, ese sangrado fue un asco, Ese sangrado fue un asco, La música que tiene. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No me dio el tiempo. Ya estoy viejo, chicos, no me da el tiempo. Ah, bueno. Me borró de un manotazo. Bueno, está bien. Está bien. Bueno. Linda Will, dice Lucho, gracias. Fue la que me ayudó contra el buen Radán del DLC que me estaba reventando las nalgas, papu. Che, pará. Cada vez que le quiera pelear, ¿tengo que hacerme el recorrido de nuevo hasta allá, papu? No. ¿Será que no miré? Tal vez decía algo de Figia y no le di, ¿cierto? No creo. Efectivamente, no. No, es una prank. Nah. Muele dice, Placidus Sax tenía 5 cabezas, 3 de ellas se podían ver incrustadas en el cuerpo de Bale, que aún cercenadas no lo dejaron de morder. Los dos se masacraron mutuamente hasta que Placido obligó a Bale a escapar. Algo curioso es que en los archivos del juego sus cabezas están designadas como macho y hembra. Ah, bueno. Muchísimas gracias por ese buen follow, el señor Lucho. Muchas gracias, bienvenido también. ¿Acaso el runback no era una parte esencial de los Souls para que el jugador desarrolle la perseverancia para volver a luchar? Y hay gente que te lo defiende, Argos, Vas a tener gente que te lo defiende. Este camino sí está medio larguito. Me parece que, mirá, Radán, hay un montón de elementos que uno hace con Radán, porque claro, era subir unas escalitas y ya empezabas de nuevo. Este señor, todo el camino que hay que hacer, no te voy a mentir que no me entusiasma mucho la idea de morir 400 veces con el señor y tener que volver. Igual fue un muy buen try, yo creo que se puede matarlo, pero... Ay, tener que hacer este parkourcito con la fobia a las alturas que le tengo, la verdad que mucho no me entusiasma. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos, mirá, me va a hacer usar los arcos rúnicos. Los vamos a usar. Y sacate el espadón y ponete esto también. Sí, me voy a meter toda la papota. Toda la papota. Muchos se pasan este bicho a la primera. Ramiro y yo no somos de eso. No, casi igual, casi, pero me puse nervioso cuando vi que cambió de fase y dije, ay, que se me viene, papu. Y efectivamente se me vino. Ah, igual no es tan largo el camino, pero sí medio tediosito cuando se empieza a repetir, ¿viste? Esto. De la carnita.
Arco Rumi. Las armas no me interesan. Las voy a ignorar. Vamos. ¡Vámonos! Bueno, por lo menos te deja invocar. No voy a invocar, pero está bueno que te deja. Por lo menos, ¿viste? Te da la opción, eso está bueno. Bueno, todos los jefes te dejan. Voy a hacer lo mismo de antes, pegarle en la ¡No, no, no! Me la dio. ¡Ay! Me la dio de nuevo. Curate. Bien rodado, papu. Cuidado, Carabazón. Sí, ese lo vimos antes. En la cola, en la cola, en la cola. Como me gusta, como me gusta. Eso. Pero no te quedes atascado abajo de sus patas, me cago en la puta madre. ¡Eso, papu! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No te quedes! ¡No! Ya me jodí. Va a levantar la cabeza, no le voy a alcanzar a pegar. Demasiado justo. ¡No, no! Yo sabía, no, que ya lo calculé, ya le vi más o menos cómo es la... ¡Ay, se viene! ¡Se viene! ¡Se viene, chicos! La gran Radahn, papu. ¿Por dónde viene por ahí? A ver si la alcanzo a rodar. ¡Uy! Bien. Bien. Bueno, ya que estás, agarralas, papu. ¿Dónde está? Luego que deja de hacerte hacerte TP, mamá, güey. Y viene. Che, visualmente es una maravilla la música. No, qué bendición. Incluso si me mata. No me digas que le corté la colita. Ya la tenía cortada, no miré. ¡Dale! ¡No! 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 ¡Ay, qué mamagüevo! ¡No! Ah, bueno, lo bueno es que no tiene... ¡Boludo, qué es esto! ¡Qué barbaridad! ¿Qué es esto? ¡Loco! ¿Pero qué es esto? ¡Qué tremendo! Loco, no le puedo ni pegar. Me le intento acercar y no puedo. A lo mejor acá me convendría ponerme el espadón, No, ay, justo me estaba... Bueno, falló. Bueno, esa no me tendría que haber dado, papu. La puta madre, me agarró siempre curándome, hermano. Loco. Dos estos. Estoy justito, estoy justito. No, voy a intentar la concha de tu madre. Vamos. ¡Pégale! ¡Buen muñones! ¡Dale! ¡Boludo, le estoy fallando la mitad de los golpes! ¡No! ¡Pégale! ¡No! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Ay, loco! Me quedaba un esto nomás. Loco, ¿cómo puede ser que sea el segundo intento y me late fuerte el corazón como si hubiera estado con Radahn? Radahn los 50 ya... No, 65 tries con Radahn. No, este dragón, papu, me puso nervioso. Me puso nervioso porque sé que es importante en el lore este señor. Entonces dije, ay, la puta madre, estoy con un señor no sé qué. En vez de una cosa, una paradoja temporal que no entiendo nada porque tengo que verme un video de 1 hora del lore para poder entender esto. ¡Ah!
che, qué tremendo. Y buena, Ramiro, muchísimas gracias. Me la pasé pegando golpes al aire. Pero gracias. Pero gracias. Uf. Arcano, obviamente. Obviamente, voy a subir Arcano, papá. Además, para esos drops. Igual dice, el poder de Placidus Sax es tal que es el único dragón que no es vulnerable a ningún tipo de arma o magia que haga daño extra a los dragones. Y su fuego no es un oro rojizo. Estaba tan vinculado con el Elden Ring que su fuego es energía dorada pura. ¡A la mierda! Bueno, ¿hay algo más que hacer acá? Les pregunto antes de irme y cagarla como ya le he hecho en otras ocasiones. Dragoncita muy apante. Sí, la verdad que sí. Hola de nuevo, Riz. No había visto que habías vuelto. Perdón, me estaban papeando. ¿Cómo fue ese Andrómeda, Riz? De acá, pero podés ir a Tarro... No, si yo preguntaba acá, papo. ¿Es facherado ese dragón? Sí, no, tremendo. ¿Tu primera run? Sí. Sí. Le ganamos ya a Malenia, Lucho. Tuve 91 intentos. Terminé el directo riéndome como un maníaco. No podía creer que le gané. La pasé para el culo, la verdad. La pasé para el culo, Lucho. No le peleé con los muñones. Le peleé con el espadón. Con el espadón que... Mira, ni siquiera me olvidé de bufearme con este espadón. Le peleé. Y estuve 91 intentos. Me descosió la cola, Lucho. Me descosió la cola. La cola. Bueno. Me llama mucho la atención porque al acostarme ahí, como una cosa rara, como que las ruinas empezaban a regenerar, algo así. ¿Tiene de Blore, Wolf? ¿Qué dice? A ver, déjame ver. Ahora que viene un dato, Placidus Sax fue señor de Elden. Fue señor de Elden en una era extremadamente antigua, aunque a Godfrey se le da el título del primer Elden Lord. Placi fue señor de Elden eras antes de que siquiera Marika naciera. Placi era un ser tan poderoso que puede manipular el tiempo, por eso está en una burbuja temporal. Ahora entendí eso que vi como de que se regeneraban las ruinas, que es una cosa rara. El tiempo está congelado, es posible que lleve milenios así esperando a que su dios regrese algún día, como los Let's Plays pausados, efectivamente. Decir que Placidus Sax es un dios no es suficiente, se le puede considerar una fuerza de la naturaleza misma. ¡Ah, la mierda! Y si él era el consorte de su dios, ¿qué tan poderoso fue el dios que lo abandonó hace tantas lunas, sabiendo que un dios es mucho más poderoso que su consorte? Papu, se me frunce la cola. Bueno. A ver, voy a revisar un par de cositas antes de irnos, por las dudas. Acá, por mi cuenta, y seguimos con esto. A ver. Bien, sacamos el logro de las armas. Muy lindo, muy lindo. Bien, conseguimos... Quiero ver... Habíamos conseguido muchos talismanes. Bueno, igual acá como que no me lo dejan... A ver, acá lo voy a ver seguro. Este... Esto lo conseguimos después, ¿no? Por acá, a ver... Este también... Talismán del antiguo señor. Mirá, talismán legendario. Bueno. Nier, yo sé que llegará la parte... El Nier está atascado en una paradoja temporal como esto, Riz. Está acá. Bueno, creo que ya está. Sí. ¡Vámonos! Ah, pará. Quiero ver lo del pobre tarrito, a ver. El pobre tarrito, ¿qué me dirá, loco? A ver. A menos que quieras revertir el ser un señor de la llama frenética, porque después de ganar la Malenia y usar la aguja en su capullo, la tienes que traer aquí.
Por eso es una paradoja de espacio-tiempo. Puedes insertar la aguja superpotenciada en tu ojo y solo entonces podrás limpiar la presencia de la llama frenética. Oh, una forma de revertir entonces esa elección. Está bueno que te la den. Igual, para saberla tenés que haber buscado, ¿viste? Muy linda que te den la solución, pero está un poco complicado. A ver, ¿le podré decir algo? Entregar las vísceras de Alex. Así directamente. A ver. Wow. Cuz, are these insights from Uncle Alexander? Thank you. Cuz, Loco. I'm a warrior jar. So I need Me to da be una strong. pena. Perdió a I Dialos. really have them. Y ahora pierde a Alexander, loco. I understand. I'll get strong. Strong enough. I deserve to have No. Uncle's insights. No. I don't think I'll see you again. When I set out, warriors are supposed to work alone. Goodbye, cuz. And thanks for everything. I'll never forget you, cuz. ¿Cómo mueve las patitas? I'll never forget you, cuz. Capturita, pobrecito, hermano. Voy a refrescar la hoguera, a ver. Qué lindas las almas que tenemos, por cierto. Crecieron florcitas alrededor del No, sí se fue. Tarrisman. No puede ser que es este chistaco. ¿Tarrisman? En vez de Talismán le mandan Tarrisman. No puede ser. Aumenta la potencia de los tarros arrojadizos. Aunque los tarros cobran vida gracias a la carne y sangre humana, son todos bastante amables. Quizá no sea del todo cierto aquello de que lo importante es el interior. Bueno. Tarrisman. Bueno, parece que acá termina la historia del tarrito y del pobre Alexander. Me cago en la puta madre. Bueno, vámonos. Farum Barangarangansúa. Literal es momento. Más te vale que recuerdes todo el lore. Si es que lo descubrí. Y ¿sabés qué pasa? Que por más que te acuerdes del lore, si no te tenés una guía o ya sabes qué hacer, que abstraerse un poco, te vas a dar cuenta que bueno, ahí como dice algo, necesitas un posgrado. Necesitas un posgrado, papu. Bueno, vámonos para acá. Vámonos. Marena Rami por matar a ver, Ricky, que Zero te lo está diciendo sin todo el contexto que hay detrás. Hay un contexto detrás que Zero no te lo está diciendo y me está haciendo quedar mal a mí. O sea, Alexander me lo pidió prácticamente, no te lo está contando eso. Te está diciendo solamente, Rami lo mató, Rami lo mató, Rami lo mató. No te está contando la historia, no te está contando la historia completa. No te la está contando. Bueno, vamos, así que activo el arco rúnico. Bueno, a ver qué me espera acá. No creo que sea algo más jodido que Placidus Sax, así que vamos. Hola. Tarnished. Why wouldst thou? ¡Eh! Why? ¡Loco! Tis no matter. Here I vow. ¡Loco, este es el... ¡Ay, me tiró en... ¿Por qué? ¡Éramos panitas! Te di de comer. Bueno, en un momento te pusiste bellaco y me quisiste comer. Mira. Au. Clérigo bestia. Uy, lo que me está Hola, papu. Uy, no. Estoy comiendo papita, papu. ¿Y si dejas de esconderte atrás del pilar? Y dale con el Baxter, maldito.
No, mira, con lo bellaco que anda el señor, si hay algo que sé, es que no tengo que... Con el espadón no me va a ir mal, así que... Así que va a ser con los muñones. Me lo merecí. Uy. Ay, la segunda fase, a ver. Oh, death. Become my blade once more. ¿Qué? ¡Ay, la puta! ¿Pero qué es esto? No, che, tremendo el diseño, ¿eh? ¡Ay, cómo me va a papear! ¡Malekith! Tengo 4 de esto, ¡me pegó otra vez él! Malekith. ¿Qué le digo vestir a Malekith, hermano? Me acaban de pegar un plot twist acompañado de una tremenda papeada. De una tremenda papeada. ¡Wow! Bueno. Vamos de nuevo, sacate el espadón. Lo dejaron como saco de papel. Sí, oh, me reventó. Me reventó. Vamos. Ajá, porro único. Usate esto. Ahí, vamos. No, sí, que irle con todo, Estos ya son los últimos tan potentes, tan potentes. Ay. Lindo sangrado, muy lindo sangrado. La concha de tu madre. Au. Estoy perdiendo muchos esto en la primera fase y después viene la segunda y me revienta más todavía. Bien. Bien. ¡Ay! Una, dos. Tiene una tercera. ¡No! ¡Tremendo lo que pega este tipo! ¡Que revientan! ¡Mierda! 4.99.
Me reventó. Me reventó. Me reventó. No, tremendo el diseño de la armadura que tiene puesta. Qué tremendo. Qué tremendo, loco. Vamos. Vamos, 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 vamos. Loco, le pegué, hermano. Le pegué, dale. Y ahí le tendría que haber pegado. Ah, me está haciendo la misma que con Radán, los muñones chotos estos. Le pegan al piso enfrente de él en vez de pegarle a él, hermano. Me cago en la puta madre. Excelente, muy buena faseada, muy rápido. No gasté tantos cestos. Arrancamos bien. Le hago muy buen daño. Tengo que manquearla menos nomás. ¡Uy! Buenas, buenas. ¡Uy! ¡Loco! Gracias. Ahí lo leo, papu. Esperá que estoy en plena papeada. Ahí te agradezco, papu. Esperá que me muera y te agradezco. ¡No! ¡A la mierda! Bien. Buenas rodadas, papu. Buena rodada, buena rodada. Uff. Bien, acá atrás estoy más o menos a salvo. Igual sé que pega a través de los pilares, así que hay que tener cuidado con eso. ¡Uy, ese sangrado, papu! Esperá que me muero, papu. Muy lindo el sangrado, pero esperá que me muero. ¡No! ¡Ah! Re bueno el sangrado. Pero claro, el sangrado no me da mano. El sangrado no me da mano. Uff. Uff. 500. Muchísimas gracias, señor Juan Manuel, bienvenido, ¿cómo anda? Muchísimas gracias por esa buena sub, papu, por ese buen Prime. Gracias por decidir dejar su delicioso Prime en mi canal, buen señor, acá con nosotros. Muchísimas gracias, papu. Le dedico esa papeada. Le dedico esa papeada a usted, buen señor Juan Manuel. Muchísimas gracias. Ay, Squalo dice, papu, si te hace mucho daño, que no te pegues ya, brade. Ah, vamos. Che, fue un muy buen trailer. Metí una buena hemorragia al comienzo, al final también. Casi, casi, casi. Lo tenemos ahí. Ahí nomás lo tenemos. Vamos, 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 vamos. Ay, me olvidé de... ¿Me dará tiempo? Ah, no, me metes mucho delay con ese ataque. No te lo puedo timear. Casi me caigo la chuta. Siento que acá estoy gastando más esto. Voy a llegar más desgastado. Eso no me gusta. Pero bueno. No, sí, no. No, empezamos muy mal la primera fase. Igual, ¿quién te dice? Con Radán también el try que gané empecé súper mal y le terminamos ganando. ¿Sí? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Mirá. La rodé muy mal. Me comí el doble ataque, por cierto. Y ahora me voy a comer la tremenda piroshka que se viene. Me va a pegar el... ¡Oh! Ay, sí, no sé muy bien cómo rodar ese. Au.
No, sí, ya estoy, pero jodidísimo. Uno. Ah, ¿este fue un patrón distinto? Uy, 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 el pa. Uf. Uf. Uy, no, me pone muy nervioso, hermano. No puedo esquivar eso. Ay, la concha de tu madre. Ay, la rodé mal. ¡Boludo! ¡Dios! ¡Ay, 501! ¡Mierda! A Madison dice, no sé si te diste cuenta, Brody, pero cuando agita la espada como que hace daño, ¿sí? Yo no me pondría por medio, pero eso soy yo, ¿sabes? O sea, tú haces lo tuyo, Brody. Ay, la puta madre. Ay. O sea, de que caer va a caer, Brody. La pregunta es cuándo. Ay, vamos. ¿Será esta la buena? ¿Quién sabe? Lo que sé que tuve cerquita. Si vos me encanta hacerle parry, pero ni en pedo. Loco, dale. Hermano, dale. Que lo tenés enfrente. Que me estás de comentar. Que le tenés que pegar, hermano. Pero que me estás de... Ok, está bien, papu. Matame, dale. Pedazo de mamagüevo. ¡Uy, lo que le saqué ahí, boludo! Vamos, 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 vamos. ¡Oh! No, no, esto fue cochino. El poder de lo arcano, papu. El poder de lo arcano, Malik. Pero Rami, ¿qué carajo? Te quiero ver con la espada chotoflumíforchea, Fase 3. No, por favor, no, No, me dio logro. No, me dio logro. No, fase 3. Yo tenía suerte con el ensangrado antes de subirme a arcano y ahora me empecé a subir a arcano. No sabe el sangrado, papu. A Madison dice, ves, Brody, con que no te pegase, ibas bien. The rune of death Uy. is unbound. And the lands between are shrouded by death's dark fate. But the flames will also burn the impenetrable thorns. Oh. Farewell it is then. You'll be Elden Lord yet. Uy, uy, uy. Se prendió, chicos. Literalmente se prendió,
Con los cuernos. Perdón, perdón. Sé que es parte del Deep Lore, pero es que le veo los cuernos y me río. Ah, la mierda. Ah, la mierda. Leyndell, capital cinérea. Ah, Leyndell quedó hecho pija. Quedó hecho pija. Ah, bueno. Esta es mi hermosa Leyndell. Bueno, le pregunto, buen señor Wolf, bueno, Jaritos también, ¿cuánto tiempo dirían que queda de juego ahora mismo? ¿Cuánto tiempo dirían que queda a partir de ahora? ¿Cuánto tiempo dirían que queda? ¿Puedo usar no, no puedo llamar a Torrent. No me deja llamar a Torrent. Loco, en serio, Leyndell quedó, pero... Mira, si uso de guía el dragón para ubicarme donde estoy. Si es extensible 12 horas se lo pasa hoy. Si en DLC 2 horas más, 3 como mucho. Chiqui, tremendo, en serio. ¿Cómo quedó todo? Acá era donde estaban los bichitos estos con sus trompetitas y sus cosas. Wow. Estoy completamente patidifuso, Porque si uso al dragón de guía. Mínimo de 3 a 5 horas dependiendo. Bueno, o sea, no es que me quedan 20 minutos, ni media hora, queda un poquito más. Bueno, pasa que tengo los ojos ya bastante reseco y dije, che, si quedan 30 minutos de juego yo le sigo dando, pero si ya da para 1 hora, 2 horas, 3 horas, no, lo hacemos la próxima y listo, lo hago bien fresquito, todo. Y no termino quemado, como con Radahn. Terminé quemado después de 9 horas, hecho pija, la verdad. Así que sí, probablemente sí. Sus ojos ya son como uvas. Sí, son como. ¿Cómo es? Son como los ojos estos, las uvas. ¿Cómo era? La de Yabriri. ¿Te acordás, Manolero? La de Yabriri. Las uvas de Yabriri. Así me están quedando los. Aquí puedes encontrar a Corin. Ah, lo buscaremos entonces. Lo buscaremos. ¿Siente la llama detrás de los ojos? Sí. Pero bueno, sí, lo seguiremos la próxima. Sí, pasa que Garito y Rami, perdón, quiere hacer todos los finales otra cosa. Claro, que eso es lo que me gustaría, hacerlo de copiar el save, ir cargando y ir viendo todos los finales que se pueda, ¿no? A lo mejor la cago, lo hago mal y solo vemos uno, yo qué sé, a lo mejor me sale mal, no importa. Pero esa es la intención, pero bueno, pasado todo Farum Karambangalanganzula, llegamos a Leyndell cubierto de cenizas prácticamente. Y el árbol áureo prendido fuego. Estamos ya prácticamente en el final. Y como yo no quiero speedrunearme el juego, porque ya han visto cómo me la he pasado directos enteros cabalgando, buscando cositas sin hacer nada, sin progresar nada. No me gustaría intentar como apresurarme a hacerlo rápido por estar cansado, no me gustaría. Nunca me ha gustado hacer eso, realmente. Entonces, prefiero darle durete otro día y disfrutar el final como un enano. Como se merece el Elden Ring, loco. Como se merece el Elden Ring. Así que vamos a sentarnos acá, en medio del caos. Agua de semime y se le cae la...
Ahí está, una capturita en medio del caos. Muy bonito. Ahí con los cuernitos y la carita. Quip, quip. Ignoremos Mortal Kombat. ¿Sabes qué, Riz? Mortal Kombat me enseñó eso. Con Mortal Kombat aprendí eso. Lo hubiera disfrutado mucho más si no hubiera hecho un puto directo de 12 horas. Lo hubiera disfrutado mucho más. Yo lo sé. Pero bueno. Vamos al cucorete. Te mentimos, te quedan 15 minutos, dice el lunes. ¿Cómo quería que siga, viste? Bueno, acá el buen Lucho, que es nuevo, va a poder ver lo de los personajes acá de la despedida. Quip en llamas. Dale, papo, aparte tu garganta tampoco anda del todo bien como para que te toque una mala run con algún jefe y quedarte sin voz. Sí. Y pues, hijo de puta. Y otra vez no me sale la voz y eso. Pero bueno. Igual si lo hago mañana voy a estar igual que la voz que hoy. Porque no. La garganta necesita 2-3 días porque queda hecha bolsa, papo, hecha bolsa. Con el... Bueno, ustedes lo vieron con el Hollow Knight, dejé 2-3 días y me volví a quedar afónico después porque volví a enojarme y a gritar y a hacer de todo. Pero bueno, a ver, vamos para acá. Tiki tiki tuki tuki. Tuki tuki taca taca. Tucu tucu. Esto. Acá. Descansa la voz para el rey. Sí, vamos para acá. Ay. Bien, ya saben. ¡Ah, la mierda, Riz! ¿Te compraste el de Cult of the Lamb? ¿Para cuándo? Mirá, se compró el skin del Cult of the Lamb. Bueno, ya saben cómo es el tema. Para los que no, para el buen Lucho, por ejemplo, puede escribir signo de exclamación Kukoro y aparece ahí el personaje, aunque solo con escribir aparecen también como los otros personajes. Jarito, sos un caracol, sos una babosa, papu. Te voy a invocar un sacrodermo, papu. No. Vamos a poner la musiquita de despedida. Tiki tiki. Ahí está. Ahí está la música de despedida, papu. La bajamos un poquitito. Bueno. Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en el directete del día de hoy. Como digo siempre, gracias a quienes lo ven resubido en YouTube, a quienes se toman el tiempo de comentar también los resubidos de YouTube, muchísimas gracias. A los miembros de YouTube también muchas gracias. Bueno, al buen Defe ya le agradecí, pero le vuelvo a agradecer. Muchísimas gracias también. No sé si está muy alta la música, me dicen cualquier cosa. No, supuestamente está bien, pero me importa un poquito alta. Vamos un poquito. Pero bueno, gracias. Gracias también a quienes están acá en Twitch. Quiero agradecer primero al buen señor Jorge Manuel por el Prime que dio hace un rato. Al buen Lucho por el buen follow. Muchísimas gracias, Lucho. Al buen Squirrel por la tremenda donación que hizo hoy. Muchísimas gracias. Me hizo decir Nia por 15-20 minutos. Muchas gracias, Muchas gracias, señor Squirrel. También a Zulix que dio bits, que se pasó ahí, que hablamos un rato de temas ahí bastante profundos entre todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias, como dije, al buen Squirrel por las donaciones que ha dado. Gracias a... Iba a decir sí por la Rise of Fire. Estaba en una realidad paralela, ¿viste? Pero bueno, y gracias a quienes están acá ahora mismo acompañándome. Gracias al buen Squirrel, te vi salir volando. Gracias, señor Squirrel. Gracias, señor Tony Snake Petu, que es All Might. Gracias, Riz. Gracias, señor Wolf, también por el buen Deep Lore que ha dado. Muchísimas gracias, señor Wolf. Gracias también por el regalo. Hace años, siempre lo digo, no me voy a cansar, lo voy a decir el próximo directo también. Cuando yo tenía la PC que no aguantaba casi ni abrir el juego, Wolf confió, me regaló el juego y dijo: cuando tengas la PC nueva, papu, lo vas a disfrutar como un enano. Y así fue, así está siendo. Así que muchísimas gracias, señor Wolf, por el regalazo. También al buen Defe le agradezco porque regaló el DLC, jugamos el DLC. Y fue una delicia. Me enojé con algunas cosas. Bueno, son cosas del buen Miyazaki que tiene ahí. Ya es como su firma personal, ¿viste? Pero bueno, señor Manuelero, señor Cito Arejan también que anda por ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Jarito. Gracias, Sakumin, que también se pasó. Gracias, Cero, Manuelero. A todos. Muchísimas gracias. Al buen Aloy Fisher también. Muchas gracias también. Me suena que... Pará que me suena que Wolf había... Ah, sí, quería leer esto. Pará que había puesto el buen lore, el señor. Esa es la runa de la muerte, parte del Elden Ring. Marica quitó la runa para que nadie de su orden y su linaje pudiese morir de forma normal y todo el proceso de reencarnación se llevara con el árbol áureo. Le dio la runa a Maliket, quien la blandió en esa espada negra y era tan temido porque no solo tenía una habilidad legendaria, sino que con la runa podía matar con la muerte destinada hasta a los dioses inmortales. Fue la que le robó a Rani y con la que las asesinas de Cuchillo Negro mataron al alma de Godwyn en el ritual. Mataste a Maliket para poder robar la runa y así
poderle hacer frente a cualquiera. Pero espera, si tenía la runa de la muerte y podía matar a todo lo que no podía ser matado, ¿cómo cuando me mató a mí no me morí? Ah, porque me mató con las garras, ¿no? Se supone. Pero igual no cuenta como que... Bueno, no sé, bueno, pero igual habíamos dicho como que el prota es invencible. Es el poder de guión, no puede morir. Loco, la mejor forma de agradecerme es el haberme dejado ver esta odisea con toda la secta reunida. Oh, muchísimas gracias. Gracias, Wolf. Gracias a todos. Y nos estaremos viendo cuando nos veamos. Gracias, Zip, también por estar ahí, que te vi. Te mató con las garritas del Nia. La puta madre. Estaremos viendo cuando nos veamos. Chau, chau. A Maedson también. Muchas gracias. Chau, chau. Y si no nos vemos, nos tocamos. Fuck you, boy. Shut your